Bienvenidos a este curso de AppCheet que temporalmente les ofrezco aquí en mi canal de YouTube. Te recomiendo que lo veas lo antes posible porque en breve dejará de estar disponible. Si quieres que te envíe la presentación con los apuntes de AppCheet que he utilizado en este curso, coméntame en el vídeo. Y si quieres apoyarme, déjame un buen me gusta. También te puedes poner en contacto conmigo en info@appcheet.es para cualquier proyecto. Bueno, ¿qué es AppCheet? AppCheet, como ya sabrán, es una nueva herramienta de Google, bueno, es nueva pero no tanto, que se utiliza para crear apps o aplicaciones para realizar muchas tareas profesionales. Cuando decimos crear apps o aplicaciones, pues claro, no solo se puede manejar en el móvil o en el celular, sino también en una tablet o en un ordenador, en un PC, con lo cual podemos llamarlo apps cuando están en el móvil, pero también son aplicaciones porque las podemos manejar en el ordenador, en el PC o en la computadora. Luego, las ventajas que tiene AppCheet es que es una herramienta multiplataforma, que quiere decir que podemos entrar por Android, por Apple, ¿no? Por iOS, por Windows y por Mac, por todas las plataformas posibles. Eso es una gran ventaja. También es multidispositivo. ¿Por qué? Porque podemos entrar desde un móvil o celular, desde una tablet, de un teléfono móvil, una tablet, un PC, cualquier dispositivo nos permite acceder a las aplicaciones que hagamos con AppKit. Y como último punto, es multiusuario, es decir, que pueden acceder varios usuarios a la vez y trabajar en la aplicación sin que haya conflicto, siempre y cuando la aplicación esté bien diseñada. Bueno, otra de las características de AppKit es que se le denomina como no code. Las apps o las aplicaciones que hacemos no se hacen exactamente con programación, como las aplicaciones que se hacen en programación Android, Apple, etcétera, sino se hacen con una interfaz gráfica, aunque en realidad sí es una especie de programación, pero no utilizamos código, es decir, que no utilizamos lenguaje de programación, sino utilizamos una interfaz gráfica con unas fórmulas y parecidas a Excel o a Google Sheet. Es decir, que eh, básicamente son fórmulas, pero llegan a ser bastante complejas, entonces hay que tener en cuenta que muchas veces pues las fórmulas nos van a costar un poquito entenderlas. Además, algo bueno también de AppSheet es que podemos utilizar como base de datos de la aplicación pues Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google, que la podemos encontrar en Google Drive. Podemos utilizar Excel en OneDrive, SQL o la base de datos nativa en la web de AppSheet. El problema de la base nativa de AppSheet es que la parte gratuita o el plan gratuito tiene pues unos límites que hacen que realmente para trabajar la aplicación en gratuito es mejor otro tipo de bases de datos. Y luego la SQL pues necesitaríamos una licencia Enterprise para poder conectarla con AppSheet. Como les decía, las bases de datos compatibles sería Excel o Google Sheets en Google Drive. Realmente no es aconsejable el subir un Excel a Google Drive para utilizarlo en AppSheet. Yo aconsejo más utilizar directamente el Google Sheets, pero se puede hacer. Y también el Excel Online también lo podemos utilizar desde OneDrive en AppSheet. También en Dropbox también podemos utilizar un Excel y también podemos utilizar el SQL Server y MySQL y otras, lo que necesitamos una licencia Enterprise y en este caso necesitaríamos también un servidor externo para poder alojar el servidor SQL, que eso tendría un coste aparte también. Luego vamos a ir empezando a meternos en la parte ya práctica. Entonces, ¿cómo podemos o cuando vamos a crear una aplicación en AppSheet, qué es lo que tenemos que hacer? Pues primeramente tenemos que planificar los menús y los apartados que vamos a necesitar en esta aplicación. Por ejemplo, si yo quiero una aplicación pues, para gestionar mis ingresos y mis salidas de dinero, pues tendré que mirar qué tablas necesito. Pues necesitaría una tabla de ingresos, una tabla de gastos o una tabla de entrada y otra de salida,
necesitaré pues una tabla de reporte. Entonces todo eso tenemos que pensarlo con antelación, planificarlo para que luego cuando vayamos a diseñar la aplicación pues podamos hacerlo ya más a tiro hecho, ¿vale? Después tendríamos que elegir la base de datos que queramos utilizar. En este caso yo suelo usar siempre Google Drive, aunque para cosas ya más profesionales y más con mucho tráfico y volumen, pues es recomendable utilizar una base de datos SQL, pero ya sabemos que tiene un coste aparte. Yo también la he usado o he arreglado aplicaciones que están en OneDrive y yo prefiero utilizarlas en Google Drive con la base de datos de Google Sheet. El diseño de la aplicación la tenemos que hacer en la web de appcheat.com y una vez que tengamos el diseño terminado o realizado, lo que tenemos que hacer es compartir lo que es la ejecución de la aplicación. Una cosa es el diseño y otra cosa es lo que es la aplicación que vamos a utilizar, ¿vale? Esto se puede hacer mediante enlace, es decir, hay una forma de mandar un enlace a nuestros colaboradores para que puedan utilizar la aplicación siempre y cuando le hayamos dado el acceso primero añadiendo el correo, que ya veremos cómo se hace. Y también la podemos colgar en una plataforma Play Store o Apple Store, ¿vale? Esto es mucho más complicado que utilizar el enlace. De hecho, yo siempre recomiendo utilizar el enlace porque si quieres subirla a la plataforma de Play Store y Apple Store, pues necesitas primeramente una cuenta de desarrollador en alguna de estas plataformas, tienes que generar el paquete APK, que lo más lógico es que lo tengas que hacer cuando ya tienes una licencia, porque tienes que tener implementada la aplicación y para tener implementada la aplicación tenemos que tener un plan de pago, ¿vale? Entonces hay algunos trucos o algunas trampas que hace la gente de que implementa la aplicación y luego le da a cancelar y ya genera el fichero APK, pero estos son atajos que no son muy recomendables, pero bueno, que se pueden usar también en el caso de que la necesitemos, ¿vale? Luego, ¿cómo empezaríamos a trabajar con una aplicación, para diseñar una aplicación de AppCheat? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es acceder a appcheat.com y vamos a entrar con nuestras credenciales de Google. Entonces, lo mínimo que tenemos que tener es una cuenta de Google. Luego, una vez que entramos en appcheat.com, pues nos vamos a encontrar con el editor de aplicaciones. ¿Vale? El editor de aplicaciones. Tenemos el editor mejorado, que es una versión más moderna. Y luego tenemos el editor antiguo, que es una versión que yo incluso en mis primeros vídeos grabé con el editor antiguo. Y entonces pues son dos versiones de lo mismo. Yo recomiendo utilizar el editor mejorado o el editor nuevo, ¿no? El nuevo editor. Y luego lo más lógico es acceder a Google Drive o a la nube donde vayamos a hacer, donde hayamos establecido la base de datos. Vale, entonces, una vez que entramos en appcheat.com, esto ahora, después de toda esta introducción teórica, lo vamos a hacer una pequeña práctica de entrar en el editor de AppCheat y vamos a hacer una práctica de crear la aplicación que esta práctica la van a tener que hacer después ustedes en la primera clase, ¿vale? Entonces, una vez que entras en AppCheat, pues nos encontramos con el editor mejorado. Claro, esto es una vez que entras a AppCheat y creas una aplicación, ¿vale? Ya después ahora en la práctica veremos cómo se crea la aplicación, pero les quería mostrar primero un poco las partes del editor para que después cuando estemos explicando pues sepan de lo que estamos hablando, ¿vale? Tenemos la parte de la izquierda donde vamos a tener los diferentes elementos de la aplicación. Tenemos en este icono de aquí tenemos las tablas, luego en este de aquí tendríamos las vistas. Dentro de las vistas tenemos las vistas y las reglas de formato, que ya veremos qué es todo eso. Las reglas de formato son más bien para darle algunos aspectos visuales a la aplicación. Luego tendríamos aquí las acciones, los bots, luego los modelos predictivos, que esto realmente básicamente se utiliza para
lo que se llama el OCR, que es para reconocer texto a partir de una imagen, que la verdad que no funciona muy bien, pero alguna vez se puede utilizar, ¿vale? Luego tenemos la parte de seguridad, la parte de configuración de settings y la parte de manage, que es para manejar las versiones, la generación de los paquetes APK para subirlos a las plataformas y algunas otras funciones avanzadas que veremos en su momento. Vale, entonces, como ven, en lo que es en el editor tenemos varias partes diferenciadas. Tenemos por un lado las tablas, que las tablas son los datos puros, los datos que tenemos en la aplicación. Luego tenemos las vistas, que si no tenemos vistas, no vemos nada en la aplicación. Es decir, yo puedo tener todas las tablas del mundo, pero si yo no genero una vista de esas tablas, pues no voy a verlas en la aplicación. A la hora de utilizar la aplicación, no van a aparecer ninguna de estas tablas hasta que no tengamos unas vistas. Luego tenemos las acciones, que son acciones directas con botones que nos permiten hacer algo en la base de datos o en las aplicaciones. Y luego tenemos los bots o automatizaciones, que también son parecidas a las acciones, pero son como acciones que se ejecutan automáticamente al pasar algo. En este caso podemos generar PDF, ficheros de Excel, correos electrónicos automáticos y otras cosas que ya veremos. Y luego la parte de settings, pues un poco para configurar la imagen de la empresa, de la aplicación, ¿no? Los colores, los logos y algunas otras opciones. Bueno, pues básicamente esto sería la parte un poco más de introducción, y lo siguiente que iríamos a ver ahora son los tipos de campo, pero para no aburrirnos y para ver el tema este de los tipos de campo ya un poco in situ en el editor de AppSheet, pues vamos a empezar a hacer la práctica de la clase. Bueno, pues para comenzar nuestra primera práctica, nuestra primera aplicación, vamos a abrir el Google Chrome o cualquier otro navegador y tendríamos que escribir en la barra de direcciones appsheet.com y nos entraría en esta página, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer primeramente sería iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. En este caso tendríamos que darle aquí a Sign In, le decimos que queremos entrar con Google, aunque también podríamos acceder con otras cuentas de otros proveedores. En principio vamos a entrar con Google. Si ya tenemos iniciada la sesión, como en este caso yo tengo iniciada la sesión aquí, y pues pincharíamos y ya nos entraría. Si no la tuviéramos, pues tendríamos que escribir nuestro correo y nuestra contraseña y entraríamos. Tendríamos que meter nuestro usuario y nuestra contraseña de Google y nos entraría, pincharíamos aquí, entramos, permitir, y estaríamos dentro de, como si dijéramos, nuestro almacén de aplicaciones, ¿vale? Yo aquí tengo unas cuantas aplicaciones que he hecho así como de práctica, ¿vale? Entonces, esto sería como el almacén de las aplicaciones. En el caso de entrar por primera vez, pues no tendríamos nada aquí. Y aquí tenemos que ver las que son share with me, es decir, que alguien nos las ha compartido, porque también nos las pueden compartir como en modo editor. Luego las owned by me, que serían las que son hechas por mí. Luego las plantillas, que esto sería si quisiéramos pues empezar a partir de una plantilla. Y yo no lo recomiendo porque aparte de que vienen todas en inglés, pues después tendríamos que adaptarlas y entonces es mejor hacerlas desde cero, pero todo se puede hacer, ¿no? Y luego las de recent, pues son las que has usado recientemente. Vale, entonces para crear la aplicación podemos empezar desde aquí, en crear, podemos decirle que quieres crear una aplicación o una base de datos. En este caso, la base de datos sería
pues una base de datos de la base de datos nativa de AppCheat, que normalmente no la suelo usar, aunque alguien la puede usar, pero que tiene unos límites a la hora de trabajar en gratuito, que es preferible utilizar una base de datos de Google Drive, ¿vale? Lo que es en la app, o sea, crear una app, pues tendríamos para comenzar con datos existentes, es decir, que ya tengamos los datos en una base de datos de Google Drive, empezar con una plantilla, que sería pues lo mismo que las plantillas que están aquí, y luego pues también podríamos empezar con una aplicación en blanco. Vale, en este caso yo lo que les recomiendo es que estando aquí abrimos en otra pestaña abrimos Google Drive, y entonces en Google Drive pues accedemos a lo que es nuestro Google Drive, que saben que si no estamos logueados pues tendríamos que volver a entrar en Google Drive con nuestra cuenta de Google, y tendríamos aquí pues la nube, ¿no? Donde tenemos todos nuestros ficheros y tal. Entonces, como ven, hay una carpeta que se llama AppCheat. Entonces, cuando nosotros creamos una aplicación por defecto, cuando creamos una aplicación o cuando copiamos alguna aplicación de alguien que nos la ha compartido, por defecto se nos guarda en la carpeta AppCheat, dentro de la carpeta Data y con el nombre que le haya dado la aplicación, ¿vale? El editor de AppCheat. Pero mejor que esto es crear directamente una nueva carpeta y, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de la aplicación, que en este caso será, voy a ponerle actividad, porque es una actividad del curso, actividad existencia, para empezar por una práctica sencillita. Damos actividad existencia. Entonces yo ya tendría una carpeta en mi raíz de Google Drive que se llama actividad existencia, y entonces una vez que esté dentro de la carpeta es donde voy a crear yo la base de datos de mi aplicación, ¿vale? En este caso le ponemos siempre el nombre a la hoja de cálculo, le voy a poner el mismo que quiero que tenga la aplicación, porque después cuando la generemos se va a coger el nombre que le pongamos aquí. Entonces aquí sería pues actividad, vamos a ponerle actividad existencia, y ese sería el nombre que va a tener la aplicación, ¿vale? Aquí en la hoja 1, como vamos a tener varias hojas, pues tendremos que ir creando las hojas que necesitemos. En principio vamos a crear ventas, compras y productos o artículos, como queramos, pero en principio vamos a poner productos. Entonces las ventas tendríamos que poner un ID de venta, luego una fecha, una cantidad, un producto y obviamente un cliente de la venta también, ¿no? En principio vamos a poner cliente, fecha, cliente, cantidad, producto y precio, ¿vale? Estos serían los campos que vamos a crear en esta tabla. En compra, lo mismo, y de compra, luego la fecha, importante, el cliente, el proveedor, mejor dicho, proveedor, la cantidad, el producto que vamos a comprar y el precio de compra. Vale, esto estamos asumiendo que tanto las ventas como las compras vienen con un solo producto, pero lo cierto y lo real es que cuando hacemos ventas y compras tenemos una cabecera de venta y luego unos detalles, pero para no complicarnos de momento en el curso, de momento vamos a hacerlo así: ventas, compras y productos. En productos, por ejemplo, le vamos a decir ID producto, el código, ¿no? El ID,
Vamos a poner el nombre, el precio y podríamos poner otras características que nos interesen, pero podemos poner, una de las cosas que podemos poner es el stock mínimo, ¿no? Que a veces cuando tenemos un almacén de productos nos interesa controlar cuando tenga un stock mínimo para hacer una compra, ¿no? Y luego ya también podremos crear lo que son campos virtuales que necesitemos para el control de todo esto, ¿vale? Entonces ahora vamos a irnos a extensiones, AppSheet y crear una aplicación, ¿vale? Esto se conecta con AppSheet, con el editor de AppSheet y ya genera la aplicación automáticamente, lo cual es una ventaja bastante grande, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esto. Y bueno, como les decía, este es el editor de AppSheet, ¿vale? El editor de AppSheet, si nosotros pinchamos aquí en este logotipo que hay de AppSheet, pues nos va a donde tenemos el almacén de las aplicaciones, ¿vale? En este caso, bueno, tenemos las que tenemos y esta actividad de asistencia es la última que hemos hecho, la nueva, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a esta pestaña, tendríamos la aplicación y aquí tenemos el almacén. Entonces, como ven, cuando nosotros hacemos la generación desde la hoja de cálculo, nos agrega automáticamente la tabla, la primera tabla que esté aquí a la izquierda, con los campos, ¿vale? Entonces, él la ha agregado automáticamente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir las otras tablas, que las tenemos aquí. Si le damos aquí al botón más, pues nos aparecen las tablas que tenemos ahí ya creadas, que no las ha agregado. Pero si aquí tenemos muchas y tenemos que ir dándole una por una, pues a veces se hace un proceso muy largo, entonces es mejor irnos aquí a Google Sheet, que es el Google Drive. O sea, si pinchamos aquí nos va a ir a donde tenemos la hoja de cálculo que acabamos de hacer, que es esta, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, pues tenemos que buscar lo que es la carpeta actividad de asistencia y coger la hoja de cálculo y entonces aquí nos va a añadir las dos que nos faltan, nos la pone así en negrita y esta, como ya la tenemos agregada, pues nos la pone como desactivada, ¿no? Deshabilitada. Entonces le damos aquí y ya tendríamos todas las tablas agregadas en el editor de AppSheet, en el editor de la aplicación. Bueno, como les decía, aquí tenemos las diferentes partes del editor, ¿vale? En esta parte de aquí tenemos cada uno de los iconos y en función del icono que vayamos pinchando, pues vamos a configurar unas cosas. Tenemos en el icono este de Data, tenemos las diferentes tablas que hemos creado en Google Sheet y que se nos han añadido aquí, ¿vale? Luego tenemos aquí las vistas, ¿vale? Que sería, como les decía yo en los apuntes, en esta aplicación, hasta que no tengamos vistas, no se va a ver nada. En este caso se está viendo ventas porque hay una vista automática que él creó de la tabla ventas, ¿vale? Pero en principio, hasta que nosotros, si yo esto lo eliminara, esta vista, pues en la aplicación no vamos a ver nada porque no hemos agregado ninguna vista, ¿vale? Solo vemos el cuerpo de la aplicación. Recuerden que siempre es importante ir dándole a Save, a guardar, para que la aplicación vaya guardando los cambios, porque a veces por algún problema podemos ir a guardar y si tenemos mucho tiempo después de lo último guardado, pues podemos perder los cambios. Entonces siempre hay que ir, a medida que vayamos haciendo algún cambio que otro, pues le damos a guardar y ya se quedan los cambios guardados. Y como les decía, tenemos las vistas, ¿no? El icono de vistas, que tenemos las vistas y las reglas de formato, que ya explicaremos para qué sirven, pero básicamente son para darle algunos colores y algunos iconos a la aplicación. Luego tenemos las acciones, el menú este de acciones, que donde vamos a configurar algunas acciones automáticas, que ya veremos a fondo cómo funcionan las acciones. Y luego tenemos la automatización o bot, que son los famosos bots,
que nos van a permitir pues generar PDFs, etcétera, ¿no? El icono este de IntelliGence, básicamente para lo que lo he usado yo es para crear OCR, que tampoco es que son una maravilla los que se crean con AppCheat, pero bueno, te pueden servir en algún momento. También puedes crear modelos predictivos, pero la verdad que esto es algo que no que de momento no he usado y no tiene demasiada aplicación de momento, ¿vale? Luego, en las opciones de seguridad, aquí pues ya veremos en su momento qué es lo que hay que configurar. Los settings, donde vamos a configurar el logo, los colores de la aplicación, que AppCheat, como saben, no es una herramienta que nos permita visualmente mucha flexibilidad, pero podemos hacer algunas cosas y dentro de lo que podemos hacer, pues tenemos que movernos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar los tipos de campo. Es importante para que AppCheat sepa qué dato es el que tenemos en cada campo. En este caso, la fecha le tendríamos que decir que es de tipo date, y como ven aquí, cuando cuando abrimos esta lista desplegable, pues nos aparecen de de campo que tenemos en AppCheat. Vale, yo aquí en los apuntes del curso, que se los pasaré, tenemos un listado con todos los tipos de campos y con con las características de cada tipo de campo. Bueno, en este caso el campo address, que sería una dirección, la dirección la podríamos poner como tipo texto, pero si le decimos que es de tipo address, pues él te la va a intentar como autocompletar, porque es como si le estuviéramos diciendo que es una dirección en el mapa. Entonces, la puede llegar a ubicar en un mapa también. Entonces, cada campo tiene su tipo por algo en concreto, ¿vale? Luego, los campos de tipo app, que son pues un enlace a otro lugar de la aplicación, a una vista. Bueno, todo esto lo iremos viendo de forma que veamos como un ejemplo de cada uno de los campos. En este caso, pues vamos a empezar por el del tipo address y lo vamos a practicar justamente aquí en esta aplicación. Bueno, pues para tener más tipos de campo para poder practicar, pues vamos a venirnos aquí a la tabla de actividad de existencia y vamos a crear una tabla de clientes. Vale, entonces pinchamos aquí en el más, creamos una tabla de clientes y aquí le podríamos pues decir el ID del cliente, el nombre, el teléfono, ubicación, por ejemplo, y email, etcétera, ¿no? Todos los campos que necesitemos. Esto podemos crear los campos y luego si tenemos que añadir cosas, pues lo podemos ir regenerando. En este caso, yo acabo de crear una tabla nueva que es cliente, entonces me vengo aquí y tendría que añadirla. Ahora no me sale todavía aquí porque no se ha actualizado, entonces tenemos que meternos aquí de nuevo que esto es el Drive, ¿no? Nos metemos en el Google Drive, en la actividad de existencia, elegimos la actividad de existencia, que es la tabla, y ya nos sale la tabla clientes y la añadimos. Entonces, el primer campo que vamos a ver es el de tipo address. Entonces, como ya acabo de añadir clientes, ¿vale? En este caso, pues la ubicación la podríamos hacer con esta address o la podríamos hacer con una de lat long, ¿vale? Si le damos de tipo lat long, tendríamos que meterle como si fueran las coordenadas. En este caso, como lo que tenemos es una dirección, entonces tendríamos que, si le decimos que es de tipo address, le voy a dar a guardar y voy a crear también una vista de los clientes, ¿vale? Le voy a llamar clientes y le voy a poner aquí la tabla clientes, ¿vale? Esto es una cosa preliminar que voy a hacer para poder ver los campos, porque hasta que no añadamos una vista no podemos ver nada aquí.
Entonces voy a decirle que sea de la tabla cliente. El tipo de vista le voy a decir que sea DEC. Todas estas vistas las veremos un poco más en profundidad más adelante. Y básicamente sería eso, ¿vale? Le voy a dar a guardar. Esto es una vista sencilla que hemos hecho para poder ver los campos, pero ya más adelante, cuando ya nos metamos de lleno con el tema de las vistas, pues veremos todas las opciones que tienen las vistas, para qué sirven unas vistas y para qué no, todo eso. Entonces ahora mismo tenemos aquí la tabla cliente en la vista cliente que ya se nos ha añadido, ¿vale? Aquí tenemos la tabla cliente y aquí tenemos la vista cliente. Entonces cuando yo añado un nuevo registro, pues fíjense que me está saliendo el ID de cliente, que si nos vamos a la tabla clientes, pues nos aparece el ID de cliente como es de tipo texto. Y aquí nos está saliendo, porque él automáticamente cuando ve un campo que empieza por ID, el nombre o algo así, o algo que le suene, le coloca el Unique ID. El Unique ID es una función que genera automáticamente una ristra de números y letras a modo de referencia o de ID, ¿no? De código. Esta es la forma, como ya veremos, es la mejor forma para crear los IDs en AppCheat, porque cuando hay varios usuarios que están trabajando a la vez, pues nos puede dar problemas si creamos unos IDs autonuméricos o de otro tipo que puedan los dos usuarios crearlo a la vez y entonces uno entra primero y el otro pierde la información. De todas formas, esto se lo explicaré también con más profundidad, pero lo que realmente tienen que quedarse es que si queremos hacer con AppCheat una aplicación eficaz y bien hecha, la tendríamos que hacer los IDs con el Unique ID. Vale, entonces tenemos los demás campos que tenemos aquí en cliente, que sería el nombre, el teléfono, lo podremos poner como phone. Y yo podría decir, ¿y qué diferencia hay entre ponerlo como phone o ponerlo como número o ponerlo como texto? Que al fin y al cabo con el teléfono no vamos a hacer nada. Pues cuando nosotros le decimos que sea tipo phone, lo que hace es que nos pone el icono del teléfono para que podamos llamar directamente desde la aplicación. Vale, entonces el email lo puso él automáticamente como email, ¿vale? Pero para ir viendo los tipos de campo en orden, en la ubicación que le he puesto tipo address, voy a darle aquí a guardar. Como siempre, cuando hacemos algunos cambios tenemos que darle a guardar. Y entonces, fíjense que en la ubicación, supuestamente si yo pusiera aquí, pues calle, por poner algo, Atocha, Madrid, ven que él como me lo intenta autocompletar aquí. O sea, esto no me pasaría con un campo de texto. Y entonces esta dirección, si después la pongo en un mapa, pues podría ubicarla en el mapa, porque le he puesto que es de tipo ADRE. ¿Vale? Básicamente sería eso. Luego pues tenemos la de tipo app. Las de tipo app son un poco más raras, no se suelen usar, pero podríamos crear aquí, por ejemplo, vamos a crearla en cliente, básicamente. Por ejemplo, vamos a poner un campo que vaya a ventas. Esto no se suele usar mucho, ni se suele, y crearlo así realmente tampoco es una cosa que sea muy eficaz, pero para que vean el funcionamiento, fíjense que yo en la tabla clientes acabo de añadir un campo, entonces me tocaría venir aquí a clientes y decirle regenerar esquema para que me añada el nuevo campo que he metido en la tabla. Vale, entonces ventas, como el campo se llama ventas y hay una tabla que se llama ventas, él por defecto me la ha intentado relacionar, pero yo le voy a decir que no. Yo le voy a decir que no porque lo que yo quiero hacer con ventas es una vista de tipo app, o sea, un campo de tipo app. Entonces, lo que tendría que hacer es, en este caso aquí,
tendríamos que hacer un link to view, por ejemplo, a la vista ventas. Lo que pasa es que en este caso no hay una lista ventas, entonces vamos a cancelar un momento y vamos a crear otra vista que sea ventas. Esto básicamente es para ir viendo los tipos de campos un poco con un ejemplo, ¿vale? Pues yo voy a crear la vista de tipo venta, así sin darle mucho jaleo. Le voy a dar a guardar. Y ahora me voy a meter en clientes. Entonces ahora vamos aquí a ventas y le decimos link to view y le decimos ventas. Vale, entonces vamos a tener un pequeño problema ahora. ¿Por qué? Porque le voy a dar a guardar primero. Como antes no las ha cogido como que la quería relacionar con la tabla ventas, pues ahora vamos a irnos a clientes, vamos a crear un registro de estos nuevos solo para probar y le damos a guardar. Como ven aquí aparece como una acción que la vamos a habilitar esta marquita que es la herramienta esta Edit. A veces es bastante útil cuando te acostumbras a ella porque te permite ir por ejemplo, a las acciones directamente, no tienes que ir al menú de acciones a buscar. A veces funciona bien, otras veces no funciona tan bien, pero en este caso si yo le doy aquí a esta acción que me acaba de crear que se llama ViewRef, me va a la acción ViewRef Venta, ¿vale? Pero esta acción la creó porque al principio cogió el campo como una relación con otra tabla, ¿no? Entonces creó esta acción, pero esta acción no tiene que estar aquí. La que tiene que estar aquí es la que saldría en un campo app. Entonces, para terminar con esto, para poderlo crear bien, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo venta a otro tipo. Y vamos a regenerar el esquema. Entonces ahora ya ven, la acción desapareció y ahora sí le vamos a poner aquí tipo app y entonces ahora ya no aparecería. Ahora lo que va a aparecer es esta acción, que esta acción es la que aparece en el campo de tipo app. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos aquí que fuera en la fórmula que hiciera un enlace a venta. Vale, esto de todas formas, el tema de las acciones, estas link to view, las veremos más profundamente porque forma parte del tema de las acciones, pero simplemente era para explicarles lo que era el tipo de campo app. Vale, luego vamos a ir siguiendo esta lista, ¿no? El chain counter, para que vean que lo tienen aquí. El chain counter, pues es un campo que para no estar agregando muchos campos lo vamos a hacer aquí mismo en este, porque este al final lo vamos a borrar. El change counter es un tipo de campo que cuando lo decimos a un campo que es change counter, bueno, aquí me está dando ahora un error porque no podemos tener un campo change counter con esta fórmula, ¿vale? Le voy a dar a guardar. Entonces, vamos a decirle change counter, ¿vale? Vamos a guardar. ¿Y qué va a hacer el campo change counter? Que cada vez que tú vengas aquí a este registro y cambies algún dato, por ejemplo, le doy aquí, guardar, pues este campo change counter va a aumentar un punto, ¿no? En este caso, pues ahora si yo vengo aquí y le pongo otro teléfono cualquiera, pues al darle a guardar me tiene que aparecer ya un 2. ¿Ves? Entonces, esto se utiliza a veces pues para generar contadores y tal, pero tampoco que se use mucho, pero sí se puede usar. Y entonces también tenemos la posibilidad de decirle qué columnas queremos que generen un cambio en el contador. Si yo, por ejemplo, le digo que solo sea el nombre, pues aunque me modifiquen otros campos, no va a aumentar el contador hasta que yo le diga
hasta que no sea el nombre, ¿vale? Y luego aquí en values también le puedo decir un valor específico, cuando aparezca un valor específico que aumente. Vale, esto sería el campo change counter. Bueno, pues el change location hace algo muy parecido. Lo que hace es que guarda la ubicación cuando hay alguna modificación de un campo. Entonces, si yo me vengo aquí y le pongo esto, pues lo que va a hacer es que me va a guardar la ubicación. Lo que pasa es que de momento no le he dicho, no le he dado permiso para que me registre la ubicación, pero vamos que básicamente te la guardaría aquí, ¿vale? No le voy a decir para que no aparezca mi ubicación aquí, que no quiero que me localicen nada. Broma. Entonces lo que hace el chain location es que básicamente te guardaría pues un campo con las coordenadas, ¿vale? Luego el change time stamp es algo parecido, simplemente que si hacemos alguna modificación, pues lo que nos va a guardar es la fecha y la hora, toda registrada ahí. Vale, este es el campo color, pues es un campo donde podemos configurar una serie de colores. Vamos a darle a guardar aquí primero. Y entonces nos ha dado este error porque tenemos que configurar aquí una serie de opciones con el campo color. El campo color nos permite tener diferentes colores y van a salir los colores ahí. Simplemente le ponemos aquí en inglés, tiene que ser green, red, blue, por ejemplo, ¿no? Y le damos a done. Ahora sí, ya nos dará, se nos quitará el error y ahora vamos a ver cómo funcionaría esto. Vale, entonces si yo me meto aquí ahora y edito el campo, pues aquí tenemos la posibilidad de elegir uno de los colores y ya se quedaría aquí guardado. Esto también se puede o se utiliza cuando hacemos una vista de tipo calendar. Hay una columna que dice category, la categoría, que nos dice que es con diferentes colores. Entonces aquí por ejemplo, si no tuviéramos este campo como tipo color, no nos saldría esta categoría, ¿vale? Este campo ventas en la categoría, porque esto nos permite con los diferentes colores estos que tenemos en el campo ventas, pues cuando asignáramos diferentes fechas, pues nos saldría cada uno de un color con este campo, ¿no? Vale. Esto básicamente es el tipo de color. Luego tenemos los tipos de campo más fáciles, ¿no? Que es el tipo date. Aquí en clientes, por ejemplo, si yo le doy a guardar, pues lo que voy a guardar es una fecha. En este caso se nos pone así. La fecha, las opciones que tenemos dentro de la fecha del campo ventas, que realmente no tiene nombre de una fecha, ¿no? Pero aquí pues, lo único que puedes cambiar es usar un formato largo de fecha o dejarlo como está, ¿vale? No tiene mayor configuración. El datetime pues sería lo mismo, pero guarda lo que es la fecha y la hora también, ¿vale? Luego el decimal, pues para un número decimal, ¿vale? Que en este caso aquí nos va a dar un error, sí. ¿Vale? Aquí sería un número decimal y dentro del campo podemos configurar realmente los decimales y todos los dígitos numéricos. Bueno, esto realmente normalmente no lo suelo yo tocar mucho, pero aquí por ejemplo si pongo el 2,5, pues en principio aquí, bueno, dígitos numéricos no, sería en los decimales, ¿no? Que si tú pones 3 decimales, pues ya aquí podrías ponerle esto. En este caso,
como he puesto 4 me dice que no es válida, pero 3 sí te dejaría porque le has puesto 3 decimales aquí en los números decimales, ¿no? Y luego esto sería lo del increase y decrease, es para los botones estos más y menos, que normalmente esto lo suelo quitar yo porque los de tipo numérico y los de tipo decimal pues tienen aquí una, por ejemplo, si lo pones como label se quedaría solo la etiqueta, si lo pones como rango te aparecería esto como una barra. Estándar pues sería así con el más y el menos. Yo normalmente lo suelo poner el label porque a la gente no le suele gustar mucho el más y el menos, ¿vale? Entonces lo dejamos como label y luego pues este sería el tipo decimal y luego tenemos el tipo drawing. El tipo drawing es para hacer algún dibujo así. Espérate, vamos a cancelar porque como hemos estado haciendo otros valores ahí, ¿vale? Nos está dando error, entonces vamos a ir aquí a la tabla y vamos a borrar esto y ahora nos vamos aquí, cancelamos y vamos a actualizar. Entonces ya se elimina el valor que teníamos anteriormente porque como hemos hecho cambios de tipo, entonces si nos vamos ahora aquí nos aparecería, vamos a darle a guardar, porque hasta que no guarde parece que a veces no se registra. Entonces aquí tendríamos el tipo drawing, que aquí sería pues para hacer un dibujo, lo que queramos hacer, y se guardaría como una imagen, ¿vale? En este caso hay que decir que todas estas cosas como los dibujos, otro campo también que hay de firma, las imágenes y todo esto se va guardando en el Google Drive, ¿vale? Aquí se va guardando, en este caso se va a guardar dentro de la carpeta de la aplicación, que en este caso nosotros hemos creado una carpeta aquí que se llama actividades de existencia, pero aquí aquí en settings, en información, tenemos que poner la ruta y esta ruta no es la correcta porque si nos vamos ahora aquí a AppSheet, nosotros creamos esta carpeta de actividades de existencia, pero si nos vamos a AppSheet ya él ha creado aquí en actividad de existencia. ¿Por qué? Porque ha habido algún movimiento, entonces ya la ha creado. Entonces yo esta realmente de actividad de existencia la puedo eliminar, ¿vale? Y lo que quiero es cambiarle la ruta aquí y decirle que sea actividad existencias. Es la carpeta, ¿vale? Entonces todo lo que hagas aquí, todo lo que guardes, se te va a ir a la carpeta de la aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a cancelar aquí. Aquí tenemos guardado un dibujo. Entonces, si en el momento que yo le dé a guardar, pues lo normal es que se vaya a ir aquí, ¿ves? Clientes, imágenes, y aquí se ha guardado el... Pero eso siempre que hayamos puesto que la carpeta de la aplicación es esta. Entonces ahí sabe ya que tiene que guardar todas las cosas. Vale, entonces el drawing ya hemos visto cómo es. Duración es una duración, es decir, no es una hora, sino es una duración en... Aquí ves, por ejemplo, bueno, vamos a quitar lo que está aquí guardado, que es la imagen, ¿vale? Porque aquí en lo que es en la tabla se guarda como la ruta, pero aquí se veía antes la imagen, ¿no? Entonces ahora vamos a cancelar aquí, le damos a actualizar y si nos metemos aquí de nuevo, pues ahora ya nos sale, bueno, nos está saliendo todavía como para dibujar, pero ahora cuando le damos a guardar ya se guardará como duration, es decir, duración, y nos va a salir el campo como tiene que salir, ¿vale? La duración es horas, minutos y segundos, y esto cuando haces una resta entre horas, lo que te suele dar es una duración, ¿vale? Un campo duración. En este caso, aquí podemos guardar, registrar
horas, minutos y segundos como duración, ¿vale? En este caso también podemos eliminar los segundos, ignorar los segundos si no queremos que nos aparezcan. Vale, esto es una duración de horas y minutos. Luego tendríamos el email, que es para guardar un correo electrónico. Esto es importante porque si le ponemos al campo correo electrónico, pues nos van a salir las acciones aquí para enviar un correo electrónico directamente desde la aplicación, ¿vale? Aunque habría que ver con qué te lo abre, ¿no? Voy a quitar esto aquí para que no me maree con las líneas. El correo electrónico, luego los campos de tipo enum son listas desplegables, ¿vale? Son listas desplegables que aquí podemos dar pues varios valores, pero también les podemos vincular como listas con otros campos, ¿vale? Pues eso ya lo veremos exactamente. El campo enum te crea aquí esto. Vale, voy a darle a guardar. Aquí hay que estar continuamente dándole a guardar porque si no, no te funcionan del todo las cosas, ¿no? Ven, aquí tenemos ventas, es un campo enum que dependiendo del número de valores que le pongamos y de otras cosas, pues a veces nos lo pone así como botones o a veces nos lo pone en esta forma, ¿vale? Que también aquí lo podemos configurar. Aquí tenemos stack. Stack son botones pero uno debajo del otro. Y drop down si sería una lista desplegable, ¿vale? Esto pasa lo mismo con el enum y con el enum list. Que el enum list, la diferencia que tiene es que el enum list podemos seleccionar varios. Y en el enum solo podemos seleccionar uno. Bueno, y vamos a seguir viendo los diferentes tipos de campo que hay. Tenemos el tipo file que nos permite pues insertar un fichero PDF o de otro tipo y se guardaría también en Google Drive. ¿Vale? Este tipo de campo tiene como un apartado aquí en la edición del campo que te permite decirle una carpeta donde quieres que se guarde en Google Drive. ¿Vale? Tú simplemente creas la carpeta en Google Drive y aquí le pondrías el nombre de la carpeta donde quieres que se guarde. Tú lo guardarías aquí dentro de actividad de asistencia, crearías una carpeta aquí nueva y simplemente le pondrías el nombre de la carpeta aquí. Y cuando guardes ese fichero que tú metas por aquí, que lo vas a poder meter desde el móvil o desde el celular, pues se te va a guardar en esa carpeta. ¿Vale? Esa es otra de las opciones que tenemos. El tipo imagen igual, simplemente para guardar una imagen desde el dispositivo. En este caso también tenemos la posibilidad de decirle una carpeta. Y además, si marcamos esta casilla, pues cuando vayamos a coger una imagen cualquiera, pues podemos después editar la imagen y podemos hacerle anotaciones, etcétera. ¿Vale? Y le daríamos a guardar y ya lo tendríamos ahí. Esta es otro de los tipos, lat long, pues si nos metemos aquí, esto es que hay una opción para meterle un fichero KML, que sería tendrías que ponerlo en otro sitio y cargarlo desde ese otro sitio por medio de una URL de una web. Y lo pondrías aquí y entonces podrías utilizarlo dentro del campo lat long, que como ya no sé si saben, este tipo de campo es para poner una longitud y una latitud, es decir, una ubicación GPS, y entonces si le ponemos aquí una ruta de un fichero KML podemos cargar pues como si fueran rutas y cosas marcadas ya en el mapa, como que normalmente eso se puede hacer con Google Maps o con otro tipo de herramientas, ¿no? Vale, esto sería la lat-long, que esto sería o bien tener las coordenadas y escribirlas directamente. Si nosotros decimos que el campo es lat-long, pues nos va a aparecer, voy a darle a guardar primero, porque como ahora todavía está como imagen, esto es lo que pasa cuando estamos cambiando de tipo de campo, pues es un poco lioso, ¿ves? Entonces aquí o bien
metes las coordenadas donde estás ahora mismo, que lo haría automáticamente con este botón de aquí, o puedes escribir directamente las coordenadas a mano. Lo que pasa es que escribirlas a mano pues es un poquito complicado, porque tienes que tener los números, escribirlas con una coma, etcétera. Vale, entonces, por ejemplo, si yo guardo la ubicación, me dice que no puede porque no, porque yo le dije el otro día que no le daba el permiso, ¿no? Pero vamos, que básicamente sería eso. Ahora seguimos con otro tipo, con el long text. El long text es parecido al campo text, es decir, para guardar información que sea solo texto. Lo que pasa es que el long text se utiliza para guardar grandes cantidades de texto, es decir, unas observaciones, una explicación, cosas un poquito más grandes, y el text solo es para poner pues una línea, un poco más un nombre, cualquier cosa, ¿no? Muy pequeña. Aunque después también tenemos el tipo name, pero el tipo name realmente le estás diciendo es exactamente que es un nombre. Entonces, en algunas cuestiones que puedes utilizar el nombre, que la verdad que no son muchas, pero alguna vez puede haber alguna cosa que te dé la oportunidad de utilizar ese texto sabiendo que es un nombre, pues si le pones name, pues podría saberlo exactamente la aplicación para esto, ¿no? Luego number, pues nada, un número entero hasta millones y millones y millones, pero entero, que no sea decimal, y que se utiliza para cualquier tipo de número que no sea pues una ristra gigante de números, que habría que ver hasta qué límite tiene, pero que lo podemos mirar, pero vamos, que tampoco nos sirve de mucho. Luego tenemos el tipo percent, que es un porcentaje, pues si queremos guardar un porcentaje, tantos por ciento. El tipo phone, que sería un teléfono. Como siempre, si le ponemos, lo podemos poner como texto o como número, pero si le ponemos phone, pues él nos va a marcar las acciones que podemos llamar por teléfono, enviar un mensaje, y luego aquí hay algunos detalles que podemos hacer que si les marcamos esto de que puedan usar este número, de todas formas yo esto nunca lo pongo y siempre se pueden marcar los números. Entonces, no sé, estas opciones las han puesto últimamente, pero tampoco sirven para mucho. Se supone que si pone que los usuarios pueden llamar al número o pueden mandarle un mensaje de texto, eh, que si las marca sería que pueden, y que si no las marcan, de todas formas, la verdad que nunca he llamado a nadie desde una aplicación de AppSheet para saber si esto funciona o no, ¿no? Pero vamos, que en principio esto es probarlo. Aquí todos los campos, como ven, tienen todas estas opciones de data validity que ya veremos más a fondo, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos aquí el tipo price, que es para poner moneda, y aquí tendríamos la posibilidad de cambiarle el símbolo de la moneda, y luego como en los números, pues podemos poner cada vez que le demos al más y el menos en el campo, aumentaría en función de lo que le pongamos. Si le ponemos un 1, pues nos iría aumentando y disminuyendo de 1 en 1. Y luego el parador de miles, y básicamente sería eso. Price, el progress es un campo, para mi gusto, es un poco tonto, porque es como para añadir si algo está ya terminado, a medio hacer, o empezando o algo así, y tienes que poner unos valores, que empty, hay que ponerlo así en inglés, half y full. Entonces, con este campo lo que conseguiríamos sería que cuando vayamos a ir aquí, pues nos salga este tema de que elegiríamos uno, y se quedaría, cuando entremos en la vista de detalle, pues se quedaría así. Es una cosa visual. Pero vamos, que aprovechando esto de la vista de detalle,
tengan en cuenta que aparte de las vistas estas de la vista normal, es esta que nosotros hacemos aquí, hay unas vistas que son del sistema que son muy interesantes el entenderlas, porque hay una vista que es la vista formulario, que sería cuando editamos o cuando vamos a crear uno nuevo. Y hay una vista detalle que es cuando pinchamos en el registro y vemos esta parte así sin editarlo, ¿vale? Esta es la vista detalle y la otra sería la vista formulario. Y luego tenemos la vista normal, que es la de clientes, pero que esta es una vista de tipo deck, ¿vale? Que ya esto lo hablaremos más detalladamente. Pero nada, entonces lo único que nos faltaba es mirar algunos de los campos que serían pues de lo que nos falta, que tampoco les quiero marear mucho. Sería el campo de tipo ref, que sería para relacionar una tabla con otra, es decir, la tabla ventas con la tabla clientes, o la tabla, en este caso, esto no sería, esto es un campo que nos hemos creado, pero aquí lo interesante sería hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, este campo de ventas, que lo tenemos aquí desde el principio, pues este lo vamos a eliminar, ¿vale? El de ventas lo vamos a eliminar de aquí de clientes, y ahora nos vamos a ir aquí, vamos a regenerar el esquema. Y entonces ahora nos hemos quedado ya sin el campo, ¿vale? Entonces vamos a hacer las relaciones bien hechas como habría que hacerlo. Entonces aquí tenemos varias tablas. Tenemos una tabla que sería la tabla de hechos, que sería la tabla ventas, porque en ventas es donde se va a producir la actividad o el hecho de la aplicación, ¿no? Y luego esta actividad va a estar relacionada con otras tablas que son productos, clientes y en este caso compras no, porque compras sería otra tabla de hechos donde va a haber una actividad y va a haber otras tablas que se relacionen también, que después crearemos, que serían pues la tabla proveedores, la tabla productos también se relacionaría con compras. Entonces en este caso lo primero que habría que hacer es la relación obvia aquí en ventas es clientes, ¿no? Entonces el cliente lo tendríamos que relacionar por medio de ref con es decir, el cliente con la tabla clientes, ¿vale? Es decir, estamos en la tabla ventas y el cliente lo relacionamos con la tabla clientes, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo relaciono el cliente con la tabla clientes, lo estoy relacionando realmente con el campo que sea la key, ¿vale? El campo, lo que se llamaba en las bases de datos antes o en Access y tal, se llamaba la clave principal o el campo clave, pues este sería el campo clave, que es el que identifica a todo el registro. Y entonces lo voy a relacionar realmente con esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo cree una venta nueva, voy a darle a guardar primero. Bueno, la tabla esta la vista esta de ventas terminó como calendar, vaya usted sabe cómo, pero la voy a poner como tipo deck para poder seguir trabajando con ella. Le voy a dar a guardar y ya lo dejamos en condiciones. Entonces, como decíamos, tenemos la tabla de ventas. Si yo añado una venta nueva, en este caso, perdón, esta es la tabla de clientes, esta es la tabla de ventas, pero la tabla de ventas la tenemos que relacionar con clientes, a ver, ventas con ventas y clientes con clientes, ¿vale? Este es ventas. Entonces, ahora voy a darle a guardar de nuevo. Y entonces ahora lo que haríamos es que añadiríamos una nueva venta. El ID de venta, por el tema del Unique ID, se genera solo, ¿eh? Esta función es la que
va a ser que cuando creamos una nueva venta, pues aparezca este número. La fecha, como no le hemos cambiado el tipo, no está saliendo como tipo texto, entonces la fecha habría que cambiarle a tipo date. Y el cliente ya nos está saliendo para que lo relacionemos, pero nos está saliendo la clave principal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo relacionado con clientes, pero si yo me voy a clientes, lo que tengo aquí es la key y el label en el ID de cliente. Si yo pongo el label aquí, pues ya se me cambia lo que es lo que aparece aquí, y aquí está apareciendo realmente el nombre, ¿vale? Lo que me aparece aquí ahora es el nombre. Si yo le doy elijo este nombre de cliente, este cliente, voy a darle primero a guardar aquí. Guardo el cliente, ¿vale? Voy a darle a guardar ahora aquí. ¿Por qué guardé primero el formulario? Porque cuando le das a guardar aquí, si tienes algo que no esté guardado, pues se te quite. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora yo guardé el formulario con el nombre de... Perdón. Yo guardé este formulario con el nombre de cliente Manuel 23, ¿vale? Si yo me voy a la tabla de ventas, lo que me está guardando realmente es el ID del cliente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que hace la aplicación y después quiere trabajar con las tablas y se le dificulta mucho. Entonces, normalmente lo que suelo yo hacer en estos casos, si para poder tener en la tabla los datos bien, pues sería crear otro campo aquí que diga que sea... Puede hacer dos cosas, o directamente dejar el cliente sin ID, que mientras no se repita, en principio no va a haber ningún problema, o poner aquí nombre de cliente. Nombre cliente. Y entonces aquí ahora tengo otra columna, con lo cual tengo que venir aquí a ventas y tengo que regenerar, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es que se me va a guardar en la tabla, además del ID, se me va a guardar el nombre cuando yo cree una venta, ¿vale? Voy a guardar aquí, voy a ir a ventas, voy a crear una venta nueva y en clientes, elijo cliente, voy a darle a guardar y si nos vamos aquí ahora, bueno, a ver, parece que nos ha guardado. ¿Por qué nos ha guardado esto? Porque yo tengo que poner aquí en venta, en nombre del cliente, una fórmula que sea cliente punto nombre. Vale, de esta forma lo que voy a hacer es que cuando yo cree una venta nueva, pues se me va a guardar también el nombre del cliente. Vamos a probarlo y le doy aquí, cliente. ¿Ve? Aquí ya me está saliendo. En el caso de que no quisiéramos que este campo nos salga, lo podríamos poner en show. El nombre del cliente lo borramos y ya no nos saldría ahí, pero sí, aunque no nos esté saliendo, sí va a guardarlo, ¿vale? Entonces ahora sería esto, yo elegiría el cliente, aquí no va a aparecer más nada, pero cuando yo le dé a guardar, ya aquí sí se me va a guardar el nombre del cliente cuando se guarde la venta. Bueno, ya se ha guardado y vamos a ver el tema de las relaciones porque es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Las relaciones entre las tablas, ¿vale? Si yo tengo una tabla ventas, yo tengo aquí una tabla ventas completa, ¿vale? Entonces yo tengo el código de la venta, la fecha, el cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, la forma de pago del cliente y el importe de la venta, ¿vale? Realmente de todos estos campos, el cliente, la dirección, el teléfono y la forma de pago la podría haber sacado si tuviera el nombre del cliente o el código del cliente
y tuviera una tabla de clientes, ¿vale? Pero el problema es que se triplica o se cuatriplica la información si no tenemos buenas relaciones. Entonces, lo ideal sería tener una tabla de clientes con los datos del cliente, una tabla de ventas donde solo se utiliza el código del cliente. Vale, y en la tabla clientes la key sería el código del cliente y en la tabla ventas la key sería el código de ventas. La key es la clave principal, es decir, este campo identifica cada cliente de una forma que no pueden haber dos clientes que tengan el mismo código. Podrían haber a lo mejor dos que vivan en el mismo sitio, sería raro pero podría existir, pero dos con el mismo código de cliente no pueden existir. Y en ventas, cada venta va a tener un código diferente, con lo cual vamos a poder identificar cada venta por el código. Y luego aquí tenemos la key de cliente, se relaciona con la clave externa que se llama, se suele llamar en bases de datos, con el código del cliente, que es el campo que en ventas hace de la clave externa. Vale, pues entonces, claro, de la tabla anterior de ser como era así, de esta forma, ¿no? Teníamos antes todos los campos aquí, pues se ha convertido en esta tabla que solo con el código del cliente, pues fíjense si estamos ahorrando en datos y en información, ¿vale? Y como les decía, como hemos visto en la práctica, para establecer las relaciones entre las tablas en AppSheet se debe asignar el tipo ref al campo que queremos relacionar con la otra tabla y en realidad, como les dije antes, el campo se va a relacionar con la key o con la clave principal de la otra tabla. No podemos relacionarlo con un campo concreto, sino con el que esté como key. Y al relacionar esto se va a crear una tabla, se va a crear en la tabla externa un nuevo campo que se llamará related nombre del campo. Mira, lo vamos a ver aquí en esta que hemos creado. Yo relacioné clientes con ventas, ¿vale? Es decir, en la tabla ventas había un campo que se llamaba clientes, que lo relacioné con la tabla clientes. Entonces, si me voy ahora a clientes, él me ha creado automáticamente este campo que se llama related ventas, ¿vale? Y lo que hace es que me trae las ventas. Esto es como si fuera una columna virtual, realmente, porque fíjense que es virtual. Cuando yo pinche en el lápiz del campo y me aparezca delete, quiere decir que es virtual, ¿vale? Y fíjense que es de tipo list y fíjense también que pone element type ref. Esto quiere decir que es una lista relacionada, porque nosotros a veces podemos crear una lista que no sea relacionada, pero en este caso nos la crea automáticamente. Bueno, para ir terminando ya con la clase, aquí tenemos la función UniqueID, que ya les hablé de ella, ¿vale? Que la hemos visto antes en el ID. Y ahora tendríamos que ver dónde se guardan los elementos de nuestra app, ¿vale? Pero esto, en principio, lo vamos a ver aquí en la... Lo vamos a ver aquí en la aplicación. Porque si nos vamos aquí al botón Settings, pues aquí nos dice que está en actividad de existencia, que esto ya lo vimos anteriormente y a eso es a lo que se refiere este tema de aquí. Por defecto se van a guardar en la carpeta AppSheet Data y nombre de la app, pero es recomendable crear una carpeta con el nombre de la aplicación en el raíz del Drive. Y ahora ya tendríamos que crear la app nosotros. Entonces yo les recomiendo que para hacer esta práctica, en principio sería crear las tablas de clientes, compras, productos y ventas, ¿vale? Cada campo tenemos que darle el tipo de campo que sea. Ha habido campos aquí que se han quedado sin el tipo porque esta es
number. El producto también tendríamos que haberlo relacionado con la tabla productos y en principio poner todos los campos como haya que ponerse, con el tipo de campo que sea. Vamos a hacer una revisión de todas formas porque el ID del cliente lo podríamos poner Unique ID o también podríamos poner en el ID el DNI o el número de identificación fiscal. Luego en compras pues tendríamos que poner la fecha como tipo date, el proveedor, si tuviéramos una tabla de proveedores lo podríamos relacionar, pero de momento no lo hemos hecho, pero si quieren ustedes en la práctica, como práctica la pueden hacer. La cantidad pues dependiendo de lo que vayamos a vender sería number o decimal, ¿no? En este caso le vamos a poner number. El producto lo podríamos relacionar también con la tabla productos. Y el precio pues lo tendríamos que poner como tipo price. Y ponerle pues el símbolo de la moneda que vayamos a manejar, ¿vale? Y productos, pues siempre, tanto en clientes como en productos, que son tablas de elementos que después se va a relacionar con las ventas o las compras, sería bueno ponerle el nombre como label. Y en clientes igual. Bueno, en cliente ya lo tiene, el nombre como label, y en productos también el nombre como label. Aquí el precio, pues siempre lo vamos a poner como tipo price. Y el stock mínimo podríamos ponerle como number, ¿vale? Y luego, otra cosa que tendríamos que hacer en la práctica, pues tenemos ya la vista de clientes, la vista de ventas, ¿vale? Clientes, ventas, las dos como tipo deck. Y otra cosa que podríamos hacer sería también crear las vistas de las tablas que faltan, que sería compras, lo asociamos con la tabla compras. Recuerden que todo lo de las vistas lo vamos a ver eh, más profundamente con todas las opciones que tienen, ¿vale? Y luego también nos faltaba la de productos, ¿no? Productos tampoco tiene vista. Le vamos a crear una tabla de productos, una vista de productos, mejor dicho, porque ya la tabla la tenemos. Productos, ¿vale? Y también tipo deck. Y otra cosa que después a lo mejor nos interesa cuando creemos un producto, por ejemplo, este ID de producto como Unique ID, normalmente puede quedar un poco raro o feo, entonces yo lo que suelo hacer es ocultarlo aquí, ¿vale? O lo oculto aquí o lo puedo ocultar también en el formulario, ¿vale? Que todo eso ya lo veremos más profundamente. Pero si lo ocultamos ya no nos saldría. Y entonces en productos, cuando yo vaya a crear un producto nuevo, ya no nos sale el ID, le pondríamos el nombre, el precio, el stock mínimo, en compras, ventas y clientes. Vale, esta es la práctica que les pido. Yo les voy a dejar en el grupo de WhatsApp, bueno, para los que estén haciendo el curso conmigo, les voy a dejar en el grupo de WhatsApp la hoja de cálculo. Y bueno, si estás viendo esto en YouTube, pues que estás tardando en apuntarte a mi curso, que puedes tratar conmigo directamente, yo te enseño y te guío en todo esto de AppSheet y entonces pues puedes aprender más, ¿no? Vale, entonces le voy a dar a guardar aquí y bueno, como les he dicho, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la hoja para hacer la práctica, la hoja de Google Sheet, esta que tenemos aquí, aunque realmente con los nombres de los campos, así se guían de ahí, lo copian y lo pegan. Vale, y básicamente lo único que les quería decir es que cuando hacemos las vistas así, esto ya se lo explicaré bien con el tema de las vistas. También podríamos en cada vista, para darle un poquito un toque más visual, pues podríamos irnos aquí a la parte de display y aquí por ejemplo en la vista cliente, pues buscar por people y poner como un icono diferente para cada vista, ¿vale? Y básicamente sería eso lo que tienen que hacer en esta práctica.
Bienvenidos a la segunda clase del curso de AppCheat 2025. En la última clase nos quedaron sin ver algunos tipos de campos que los vamos a nombrar ahora y a ver cómo se utilizan para que no se nos queden atrás. Entonces, aquí en producto habíamos puesto el campo este de tipo ref, porque lo habíamos relacionado con la tabla productos. Ahora solo momentáneamente para ver cómo funciona vamos a cambiar el tipo a tipo show. Y el tipo show es un campo bastante útil y bastante versátil que nos permite pues poner un título en el formulario, como si por ejemplo queremos separar el formulario en secciones o en componer con unos títulos y tal, pues también tenemos la opción este de page header, que si ponemos el page header nos hace como diferentes saltos, lo vamos a ver. Vamos a poner aquí pues sección 2, por ejemplo, ¿no? Ponemos esto aquí y entonces cuando lo ponemos así de esta forma y creamos vámonos a la tabla ventas, creamos un formulario nuevo y entonces lo que nos hace es que nos pone como una primera etapa, luego le damos a siguiente y nos pone pues otra sección o otra parte del formulario y luego ya lo podemos guardar. Vale, para hacer esto simplemente tenemos que ponerlo como tipo show y ponerle la opción page header y luego aquí lo que queramos ponerle, ¿no? Sección o lo que sea. Luego este campo también lo podríamos cambiar y lo podríamos darle formato con los format rules o reglas de formato. Entonces en este caso el page header tendríamos que cambiarlo. Si lo cambiamos ahora a section header, pues ya no nos haría ese salto de formulario, sino simplemente lo que nos haría es un título como para separar los diferentes campos del formulario. Vale, esto sería el section, perdón, esto sería el section header. Luego tenemos el tipo text, que es un texto normal como título, que nosotros también le podríamos dar después pues unas reglas de formato con un color, un negrita o algún formato, ¿no? Y luego también tenemos posibilidad de poner una URL, que sería como un enlace, ¿no? a alguna página de internet, y también una imagen o un vídeo. ¿Vale? Esto lo podemos hacer y se vería la imagen o sea, podemos poner aquí imagen y decirle aquí la imagen que es. En este caso habría que ponerle la ruta de donde tenemos la imagen guardada, ¿vale? Entonces, simplemente, estas serían las formas de utilizar el tipo de campo este de show, que también podríamos supuestamente poner un vídeo. Yo nunca he puesto un vídeo porque creo que ralentizaría un poco la aplicación, pero bueno, se puede poner también. Luego este es el tipo show. Luego también tenemos el tipo signature, que es lo que nos permite básicamente, voy a darle a guardar, lo que nos permite básicamente el tipo signature es hacer una firma, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a ventas y creamos un campo nuevo, pues en este caso no nos está apareciendo, no sé si es que al ponerle tipo signature a producto, pues vamos a ir aquí a la tabla un momento, porque cuando estamos cambiando, a ver, no, al principio vamos a regenerar, porque cuando pasan estas cosas el producto parece que no está apareciendo. No, es porque aquí en la casilla editable estaba quitado, ¿no? Porque al ponerle antes el show, pues el tipo show parece que no es editable, ¿no? Aquí en el formulario. Entonces el tipo signature simplemente sería pues un campo donde puedes hacer una firma y guardarle la firma, y esta firma se te va a guardar en Google Drive en la carpeta de la firma, ¿no? Del producto. Y luego pues también tendríamos la posibilidad, bueno, el campo el campo file, pues también te permite guardarlo en una carpeta y guardarlo externamente lo que es en el Google Drive, ¿no? Y luego, pues, aparte del campo signature, tenemos el tipo text normal, que es para poner un texto pequeño, una frase o un poco más.
El tipo texto pues nos permite darle unas opciones aquí de menor y mayor, ¿no? Y luego también con la validación de datos también podemos hacer algunas reglas para poner una cosa u otra. Vale, y luego el tipo thumbnail, que es una imagen, es como si fuera una imagen, pero se supone que es un icono, ¿no? Como una imagen pequeña. El tipo time, a ver, este no tiene, sino, hombre, lo único que tiene para configurar es que lo puede guardar en una imagen. El tipo time es una hora, ¿vale? Una hora que podemos ignorar los segundos, de forma que guardemos solo la hora, horas y minutos, ¿vale? Aquí en el campo. Y luego URL es para guardar, pues igual que la tipo show URL, pues es para guardar una dirección de internet, de una página web o de cualquier otro recurso de internet. Que esto también, si nos damos aquí a editar, pues tienes unas opciones aquí que son, si queremos lanzar la página en el navegador del celular o del móvil de forma externa a la aplicación, y si queremos guardar en la hoja de cálculo lo que es el hipervínculo. ¿Vale? Estas opciones normalmente no se suelen usar, pero ahí están, ¿no? Y luego, pues, obviamente este tipo de cosas, el tipo de URL, desde el formulario no lo vamos a poder ejecutar para verlo, sino simplemente cuando le guardemos, pues es cuando aquí en la vista detalle, les he dicho ya que la vista detalle es cuando pinchamos y vemos lo que es el registro en detalle, pero no estamos en la vista formulario, sino estamos todavía en la vista detalle, ¿vale? De todas formas, ahora explicaremos un poco más sobre las vistas y ya se lo explicaré todo esto. Y entonces aquí pues ven que se nos ha puesto una acción de abrir la URL, y entonces si pinchamos aquí se nos iría a otra URL, ¿no? A la URL que le hayamos especificado. Entonces, básicamente, esto sería el campo URL, ¿vale? Y nos faltaría el campo vídeo, que supuestamente es un campo donde podríamos insertar como el tipo show, pero lo que sí nunca nos va a dejar es meter un vídeo desde la aplicación, porque eso sí que no está preparado para ese tema, lo que es AppCheet. Vale, entonces simplemente nos permitiría insertarle el vídeo desde aquí. Vamos a ponerlo aquí en vídeo. Ven que editable nos dice que no, y entonces lo que tendríamos que hacer sería editar este campo de vídeo y lanzarlo externamente, es decir, básicamente lo que le vamos a poner es una ruta y nos va a abrir ese vídeo que le pongamos. En este caso, pues aquí en vídeo le podríamos poner uno de mis vídeos. Aquí en la fórmula, en el campo fórmula del vídeo, lo tengo que poner con comillas para que no nos dé error, y le doy a guardar. Y lo que les decía de esto es que cuando nosotros abramos el vídeo en formato, bueno, voy a editarlo, le doy a guardar y ya nos saldría el vídeo aquí en la vista detalle, ¿vale? Y este vídeo lo podríamos ver supuestamente. Lo que pasa es que seguramente desde la aplicación en el móvil pues no, se nos va a ralentizar, pero bueno, depende, ¿no? Depende del dispositivo que sea y de la aplicación. Bueno, pues básicamente los únicos que nos quedan son el campo yes, ¿no? Que es como un campo booleano que dice como que dos estados, que sí o que no. Yo no lo suelo usar mucho porque cuando lo usas, pues lo que te pone en la tabla es true o false. Y realmente prefiero el campo enum poniéndole sí y no.
Pero básicamente tendríamos que configurarlo como yes, no, el tipo, y luego aquí podríamos configurar el valor como cuando el valor que es no y el valor que es sí, para que salga en el dispositivo, porque nosotros cuando hagamos un tipo de estos yes, no, voy a quitarle la fórmula para que no dé problemas. Le voy a dar a guardar y entonces ahora nos saldría como esto, no, n y y. En el caso de que nosotros aquí le pongamos el no vale, pondríamos no, no en el no y sí aquí. Vamos a ponerlo así. Entonces en este caso nos saldrían así, pero cuando, por ejemplo, voy a darle a guardar, cuando nosotros le demos así, lo que nos va a poner en la tabla es true. Entonces tendríamos que controlarlo de esa forma. Y ahora si lo guardo con la opción sí, pues lo que me va a guardar en la hoja de cálculo es la palabra true porque le puse sí, y si no me pondría false, ¿vale? Y luego como último campo tendríamos o como último campo que vamos a ver es el tipo este XY, que realmente este campo es para situar o ubicar un elemento dentro de una imagen. Es decir, podríamos darle un plano de una nave o algo y situar el elemento de la línea de la tabla en esa visualmente en una imagen, ¿vale? Esto es un tema que no vamos a ver, pero que se puede hacer. Y al final este campo lo vamos a dejar como tipo ref para relacionarlo con la tabla productos, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Le vamos a dar a guardar. Y ahora que ya hemos visto todos los tipos de campos y hemos visto cómo se crea una aplicación sencilla desde cero, pues vamos a ver un poco más a fondo lo que es el editor, más bien las partes de datos y de las vistas, ¿vale? La parte de data, que ya hemos visto cómo se crean las tablas y cómo se configuran los campos, vamos a ver un poquito más de lo que es los demás elementos que tenemos aquí en este espacio central, que cuando movemos la barra esta de desplazamiento se va yendo hacia los lados y vamos viendo todos los elementos, ¿vale? Pues entonces, en esta parte de aquí tenemos las tablas, ¿no? Las tablas que hemos hecho en Google Sheet y las hemos añadido a la aplicación por medio de este menú, como lo hemos visto antes. Hemos configurado los tipos de campos, hemos configurado el campo que vamos a decir que es la key, la clave principal, es decir, el campo que identifica sin lugar a dudas a ese elemento de la tabla, a esa fila de la tabla, a ese registro de la tabla, ¿vale? En este caso sería a esa venta, es una venta y el elemento o el campo que la identifica sin lugar a dudas es este campo de ID venta, ¿vale? Porque cada ID va a ser diferente y no va a haber dos ventas. Pueden haber dos ventas con la misma fecha, el mismo cliente, incluso el mismo producto, pero nunca va a haber dos ventas con el mismo ID, ¿vale? Y luego el tipo label, como vimos también, habíamos dicho que era lo que le daba la imagen al campo, ¿vale? Que ya lo dijimos antes, lo vimos antes. Luego tenemos el campo fórmula, donde vamos a poner una fórmula para que el campo, cuando creemos una nueva venta o un nuevo registro de la tabla que sea, pues si lo tenemos como fórmula, pues se va a hacer automático y no nos va a dejar modificarlo. En este caso, el nombre de cliente no está apareciendo aquí porque lo hemos ocultado, pero si yo lo pusiera, ¿vale? Me aparecería, voy a darle a guardar, me aparecería pero deshabilitado, de forma que yo no voy a poder modificar nada ahí. Es decir, cuando yo elija aquí el cliente, a mí me va a salir aquí me está guardando la clave principal, aunque se vea el nombre, pero aquí me está saliendo el nombre del cliente porque hemos puesto una fórmula aquí en este campo. Pero esta fórmula, este valor no lo vamos a poder modificar.
porque cuando pones una fórmula no te deja modificar el valor, sino es una cosa automática. Luego tenemos el campo show, que como hemos visto lo podemos ocultar desde aquí el campo. Luego tenemos el campo editable, es decir, el campo editable, si yo el producto cualquier campo, si yo le quito esto de editable, quiere decir que no voy a poder, ni siquiera me deja verlo porque no lo voy a poder escribir ni editar. Es decir, el cliente, si yo lo quito como editable, no me deja, ¿no? Y luego, pues, en este caso, el ID venta, que tiene un Unique ID, por ejemplo, lo hemos quitado, pero yo lo podría decirle que quiero verlo, pero que no se pudiera modificar. Con lo que si le quitamos la casilla, se va a quedar así de esta forma, que no se va a poder modificar el número, pero sí se va a ver. Entonces, si yo voy a darle a guardar aquí, ahora seguramente se me quitará esto, pero vamos a hacer otra y lo vamos a ver. ¿Ven? Aquí ya me sale un ID venta diferente, se me queda sin poderlo editar, pero me hace el Unique ID. Y luego también en la casilla requiere o require, también si le marcamos esta casilla, quiere decir que cuando yo guarde el formulario no lo puedo dejar sin rellenar. Es decir, en el momento que yo vaya a guardar aquí, me va a salir este error y no me va a dejar guardarlo si no le pongo los campos que he puesto como requerido. Luego lo siguiente es el Initial Value, que como hemos visto con el Unique ID, es algo que se te va a poner solo la primera vez que crees el registro. Es decir, si yo por ejemplo en la fecha, en el campo fecha le pongo como Initial Value Today, que es una función que me devuelve la fecha de hoy, pues le voy a dar a guardar. Pues cuando yo cree una fecha, o sea, una venta nueva, me va a salir el Unique ID deshabilitado y luego me va a salir como valor inicial la fecha de hoy. Si lo hubiera puesto en fórmula, me saldría, pero no lo podría modificar. Y cuando vuelva a editar el campo, perdón, el registro, pues ya se me va a poner la fecha del día que lo edite. No se me va a quedar como en en el valor inicial, en el initial value. Cuando yo lo pongo aquí se va a guardar, pero si yo lo vuelvo a abrir ya no se va a cambiar porque solo se pone en el initial value, solo se va a poner la primera vez que lo cree, ¿vale? Luego tenemos el campo display name, que el campo display name es para, si nosotros queremos poner aquí en el nombre del campo un nombre o un texto que sea diferente. Por ejemplo, si yo quiero poner fecha de hoy, así, aquí en display name le doy y aquí se me pone fecha de hoy, ¿vale? Realmente el nombre del campo es fecha, pero lo que se está viendo, y para fórmulas y para todo tenemos que utilizar el campo, el nombre fecha, pero en este caso en la fecha de hoy vamos, o sea, en el campo fecha que salgan los formularios y en todas las vistas, pues va a salir como esto, ¿vale? Se lo voy a quitar. Y luego, en este caso, la descripción también lo podemos poner aquí, lo de fecha de hoy, y también va a salir, pero normalmente la descripción es para poner cosas más largas, ¿no? Como que no sé, en este caso si lo ponemos aquí y aquí, pues solo va a salir en una, ¿vale? Pero si lo ponemos en una de ellas, pues nos va a salir. Y como vimos antes, bueno, y como hemos visto cuando se hace un detalle de alguna tabla y tal, cuando el campo es una parte de la otra tabla, que eso ya lo veremos más adelante, también hay que modificar el campo de descripción. Y luego aquí tendremos otra serie de opciones, que tenemos la opción Search, que es para que cuando yo tenga una serie de ventas
pueda buscar por ese campo. Es decir, si yo deshabilito esta casilla, cuando yo vaya a buscar aquí, no voy a poder buscar por ese dato. Y al igual tampoco lo voy a poder filtrar por aquí. No voy a poder filtrar nada que no tenga la casilla search puesta. Luego la columna scan, que es para si queremos algún dato poderlo escanear con un código de barra. Es decir, si yo le pongo a cualquier casilla, por ejemplo a esta, a la principal, en este caso como la tenemos así como deshabilitada y tiene un Unique ID, pero vamos a cambiarle esto y le voy a quitar el Unique ID, y entonces ven, me sale aquí esto, que yo este código lo podría escanear con si yo tuviera bueno, con el mismo celular o móvil, puedo escanear un código de barras y me va a devolver el número que tiene asignado ese código de barras, y en base a ese código pues voy a poder localizar otros elementos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dejar esto como con el Unique ID. Bueno, Unique ID no es más que una función que me devuelve una serie de números y letras para utilizarlo como referencia, ¿vale? Y lo de scan se lo vamos a quitar porque obviamente si es Unique ID no lo vamos a poder escanear de ningún sitio. Y en este caso el NFC y el P2 esto se refiere a que son datos personales. Entonces si lo marcamos como que los servidores de AppCheat lo mantienen en un lugar que no se pueda tratar como datos y tal. Y el NFC es para un tipo de escáner NFC que la verdad que nunca lo he utilizado y no es para un tipo de escáner NFC que se utiliza, ¿no? Que en este caso no lo hemos usado nunca. Vale, pues entonces voy a darle a guardar aquí, que siempre que saben que tenemos que darle a guardar. Tanto en la casilla Show, Editable y Require nos da la posibilidad de ponerle una fórmula, es decir, que se vea si con alguna condición, o que se edite con alguna condición, o que sea requerido con alguna condición. Para aplicar esas condiciones nos tendríamos que ir aquí al campo que sea, y tenemos aquí una serie de opciones. En cada tipo de campo tenemos la regla de validación, que es para incluir una validación en el campo. Tenemos esto de autocompute, que todo esto lo iremos viendo. Luego tenemos update behavior, y aquí en update behavior es donde podemos hacer una función, una fórmula para que sea editable el campo solo si cumple la condición. Aquí sería editable sí, y aquí sería el show, o sea, que se vea si cumple la condición. Esto haremos algunos ejercicios de esto para que veamos cómo funciona, pero de todas formas en este caso también tenemos aquí otra serie de elementos. El require también podríamos hacer aquí una fórmula para que sea requerido solo en algunos casos, ¿vale? Y todas estas casillas, tenemos una opción aquí. Si pinchamos en el logotipo en esto de nuestro correo, que es de nuestra cuenta, y vamos aquí a Editor Settings, podemos decirle Span All Sections, y entonces si yo le marco esto, pues me sale para aplicar las funciones directamente aquí. Es decir, si yo quiero aplicar una función de show if, pues me voy a uno
de las estas y se la aplico directamente aquí. No tendría que irme al lápiz para hacer todo ese tema. Entonces estas son opciones que también vienen bien, pues si vas a hacer muchas condiciones, muchas acciones con condiciones de estas, pues sería bueno pues ir habilitando esta opción y poder crear lo que es las condiciones aquí en estas mismas columnas, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es lo que vamos a ver de lo que es de la parte esta de tablas, y luego tendríamos que ver las vistas. Entonces vamos ahora a ver las vistas. Bueno, y también aparte de las tablas, aquí tenemos el User Settings, que User Settings se utiliza cuando queremos hacer un login de inicio de sesión en la aplicación aparte del que tiene Google, ¿no? Esto lo veremos cuando veamos todo el tema de la seguridad, pero en principio esto es un elemento que está aquí en esta parte de data, ¿no? de las tablas. Por eso se las quería mencionar. Simplemente ya esto lo veremos en profundidad y sería la que pongas como show, le apliques la casilla, pues es la que se va a ver en el login, pero eso ya lo veremos con más profundidad. Y entonces después tenemos ya la parte de views y format rules, ¿vale? Las format rules las veremos más adelante con bastante profundidad para ver cómo se pueden aplicar los formatos. Y luego tenemos las views o vistas, ¿no? Las vistas que son, por ejemplo, aquí tenemos la vista clientes, la vista de ventas, la vista compras, la vista productos, y todas están en el Primary Navigation. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vistas están en la parte esta de aquí debajo, ¿vale? Esto sería el Primary Navigation o navegación primaria. Luego las que pongamos en menú, que sería simplemente en esta posición, si yo la pongo, o sea, first, next, middle, later, last es aquí debajo, que es dependiendo de dónde lo pongas, se te va a poner en una posición o en otra. Y luego, si la ponemos como menú, ya se nos pasa aquí en la parte de aquí de menú y nos saldría aquí, ¿vale? Entonces, voy a ponerla aquí en last y entonces ya se me quita de menú y me aparece aquí. Y luego tenemos si lo ponemos como ref, quiere decir que no se va a ver en ningún sitio y la vamos a acceder a ellas pues por medio de una acción que nos lleve a esa vista o otro tipo de vista. O sea, la vamos a ver, pero no la vamos a ver ni aquí en la parte primaria ni en el menú, sino la vamos a ver por otros medios, ya sea por una acción con un link to view que nos lleve a esa vista, o ya sea de otra forma, ¿vale? Entonces estos serían los diferentes tipos de vista en función de la posición. Luego también tenemos que el nombre de la vista, tenemos luego aquí elegimos la tabla que es, y luego en el view type es donde vamos a decir qué tipo de tabla o qué tipo de vista es esta, ¿no? Aquí en los apuntes tenemos un pequeño esquemilla. Bueno, hay varios esquemas aquí que yo les he hecho en estos apuntes de PowerPoint que hice. Aquí les doy un poco lo que he hablado anteriormente y les nombro el emulador, los iconos de gestión, y luego un poquito más abajo tenemos las diferentes vistas o tipos de vista, ¿vale? Los diferentes tipos de vistas que serían, pues, Gallery es como para mostrarlo en forma de imágenes, que con esto haríamos después el menú inicio. Luego Calendar, pues un calendario, mapa, un gráfico, el detail, que ya hemos visto cuál es, ¿no? El formulario. Esto es una vista de tipo card,
que ya veremos también cómo funcionan. Y este onboarding, que es como un deslizante ahí, que a mí la verdad que no me gusta demasiado, pero bueno, se puede usar alguna vez. Y luego tenemos aquí, pues, aquí tenemos todos los tipos, ¿no? La calendar, deck. Deck realmente es todas estas que hemos usado y se llama deck porque es como un deck, es un mazo de cartas que las cartas van cayendo una encima de la otra. Entonces esto, por eso se llama deck porque es como una torre, ¿no? Donde es como si fueran cartas que están una encima de la otra y por eso se llama tipo deck. Es la que más uso, la tipo deck y la tipo tabla. Estas son las que más se usan, ¿vale? Y luego tenemos todas las demás que hemos visto, la tabla de la vista de tipo detail también. O sea, cada vista tiene sus opciones. Es decir, si yo elijo una tabla de una vista de tipo calendar, pues podré configurar una serie de opciones aquí, como la fecha de inicio, la hora de inicio, la fecha final, la hora final, la descripción y la categoría, que normalmente tiene que ser un campo de tipo color, ¿vale? Luego, pues si elijo deck, pues lo que puedo elegir aquí es las cosas que se ven. En esta lista de tipo deck normalmente tienes tres posiciones, que sería esta de aquí y aquí en la esquina, que lo que pasa es que aquí no tiene nada puesto, pero si yo aquí le pongo el stock mínimo, por ejemplo, este producto, si yo le pongo un stock mínimo aquí, pues me aparecería en aquí en la... Voy a quitar esto y le voy a dar a guardar. Porque esta opción es útil a veces, pero también te marea a la hora de trabajar. Entonces, a veces prefiero quitarla y solo usarla cuando la necesite, ¿no? En este caso, la vista de tipo deck, como ven, tiene tres posibilidades o tres posibles rótulos que lo puedes poner aquí en el primary header, en el secondary header o en el summary column, que sería aquí, ¿vale? Son estas tres posiciones. Si necesitas poner más datos, pues tendrías que hacer una concatenación de dos campos para poder mostrarlos todos. Porque luego después también te permite poner aquí como si tienes pues related ventas y te las pondría así de esta forma, pero eso ya es otro rollo que no me llama mucho la atención. Y luego tienes la action bar, que sería esta parte de aquí. Y luego las acciones, que ya de eso ya hablaremos largo y tendido de las acciones. Y luego también a las vistas estas, tanto a las que están aquí en la parte de abajo como a las que están en la izquierda, podemos aplicarle un icono diferente para cada uno, ¿no? Como ya hemos hecho. Y también le podemos poner un nombre diferente al de la vista. Vale, la vista se puede llamar producto, pero luego nosotros le podemos poner aquí otro nombre que queramos. Y luego en show if, pues podemos darle una condición de si queremos que se vea o que no. En este caso, si yo quiero que se vea solo si hay por ejemplo, podríamos hacer un show if y decir que user email, es decir, user email es cuando le decimos que es el correo que está entrando en la aplicación. O sea, la variable esta o la función user email nos devuelve el correo que está ahora mismo dentro de la aplicación. Entonces, si tú le dices que esto sea igual a pues jmaragonés@gmail.com, pues solo vas a poder ver la vista si entras con ese correo. Vale, estas son diferentes opciones que tenemos aquí. Y bueno, en este caso esta es la vista de tipo deck, y luego la vista de tipo tabla pues tiene otras opciones diferentes también, y cada tipo de vista tiene unas opciones. En este caso lo que sí es importante es que
en la vista esta no, porque esta deck no tiene posibilidad de mostrar ningún campo, solo los títulos que le pongamos. Pero si yo, por ejemplo, la digo que es una de tipo tabla, pues aquí sí me deja, sí me permite decirle qué campos quiero que me aparezcan en la tabla. Solo si yo quiero quitar estos dos, pues solo me saldrían esos tres campos, ¿no? Siempre en algunas vistas podemos decirle qué vistas queremos que se vean y qué vistas queremos que no se vean. O sea, qué campos. Y en este caso el formulario, el tipo form, también nos permite decirle qué campos queremos. Lo que normalmente no se suelen crear vistas de tipo form porque ya nos las crea el sistema, ¿no? Como ven, aquí están las vistas primarias de menú y de ref, o sea, relacionadas, que creamos nosotros. Y luego aquí en la parte de abajo están las vistas que crea el sistema, que son básicamente las de tipo form, o sea, formulario y detalle. Vale, si nos metemos en cliente, pues tenemos, si yo me meto, pincho dentro, esta sería la vista detalle. Y si yo edito tanto con este botón o acción de editar como con esta, en el momento que yo edito ya me coge el form. Vale, depende de cada... Y luego inline se refiere a cuando tú tienes... Aquí, mira, por ejemplo, si yo habilito esto y me vengo aquí, como esta tabla, como esta vista es de tipo tabla, pues cuando yo le digo Edit View me lleva a ventas inline. ¿Vale? Las ventas inline son las que están como en una tabla de detalle aquí, en la vista detalle. Y luego cada uno de las tablas tiene cada una de las tablas tiene su tipo. Vale. Y básicamente el tema de las tablas de las vistas es así. Vale. Voy a darle aquí a guardar para que no se quede ningún cambio ahí sin hacer. Y ya lo próximo que nos quedaría por ver sería ya un poco el tema de la formulación, ¿vale? Las fórmulas y ya vamos a meternos en eso. Bueno, para ir introduciéndonos en el tema de las fórmulas, primeramente vamos a hacerle una modificación a esta aplicación que tenemos porque esta aplicación es de ventas y de compras, pero normalmente las ventas y las compras no son de una línea, sino en una venta podemos tener diferentes artículos con diferentes cantidades. Entonces, para poder registrar este tipo de ventas con varias líneas de venta, pues tendríamos que crear una tabla de ventas, de líneas de ventas relacionada con la tabla ventas. Entonces tendríamos que crear una hoja nueva que se llame detalle, normalmente le pongo detalle V, ¿no? Como detalle de venta. Y aquí en detalle de venta vamos a crear los siguientes campos: ID de detalle, ID de venta, que se va a relacionar con la venta, la cantidad, el producto y el precio. ¿Vale? Y aquí vamos a crear una columna de total. En la columna, en la tabla ventas tendríamos que tener un total también, pero en este caso vamos a hacerlo como una columna virtual para que se calculen los diferentes importes de cada línea relacionada con las ventas. ¿Vale? En compras vamos a hacer algo parecido. Vamos a crear otra hoja que se llame detalle de compra, detalle compra, y vamos a crear el ID de detalle también, ID de detalle, ID de compra, y de venta, perdón, y de compra, cantidad, producto y total. Vale. También vamos a crear una otra hoja que sea proveedores. Y así ya tendríamos
la tabla también de proveedores, que es necesaria también, como la tabla de clientes. Entonces vamos a crear aquí el ID proveedor, el nombre y pues teléfono, y también podríamos crear otros campos como la forma de pago, etcétera. Vale, en este caso ya tendríamos todas las tablas que necesitamos, y ahora vamos a ir a la aplicación y vamos a volver a meter las nuevas tablas. Vamos aquí al Google Drive, buscamos dentro de la carpeta actividad de asistencia y cogemos la tabla y nos va a añadir detalle de compra, detalle de venta y proveedores. Vamos a darle ahí. Y ahora tendríamos añadida. Y claro, una cosa que tenemos que hacer es que tanto en compras como en ventas tenemos unas columnas aquí, cantidad, producto y precio, que realmente ya no las vamos a usar porque vamos a añadir líneas. Entonces tendríamos que venirnos aquí a ventas y en este caso tendríamos que quitar la cantidad y el producto, eliminamos, y en compras pues igual, cantidad, producto y precio, eliminamos. Y ahora tendríamos que venirnos aquí tanto a compras como a ventas y tendríamos que regenerar esquema para que desaparezcan las columnas. Vale, una vez que regeneramos ya desaparecen las columnas y ya solo tendríamos la fecha, el cliente y el nombre del cliente. Aquí solo tenemos el proveedor y si quisiéramos podríamos también crear el nombre del proveedor. En este caso lo vamos a dejar así. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es configurar los campos para que se hagan las relaciones, ¿no? Entonces, el detalle de venta, estas dos, ID detalle e ID venta. El ID detalle sería Unique ID, que ya nos lo ha puesto automático, ¿vale? Y ahora vamos a configurar el ID de venta como un ref, es decir, está relacionado con la tabla ventas. Y aquí sí le vamos a poner is part of, para que sea parte, el detalle de la venta sea parte de la misma venta. Entonces, si eliminamos una venta, pues se van a eliminar también los detalles. Si no le pusiéramos is part of, pues si eliminamos la venta no se van a eliminar los detalles, se van a quedar ahí colgados. Vale, la cantidad la pondríamos number o decimal en función de lo que necesitemos o de lo que vendamos. El producto relacionado con producto. El precio sería tipo price, que tendríamos que configurarle la moneda. Y el total también sería tipo price. ¿Vale? En detalle de compra tendríamos que hacer lo mismo. Esto sería Unique ID, el ID detalle será como Unique ID, que no, esta vez sí nos lo ha puesto automáticamente. El ID de compra relacionado con la compra y con el is part of, para que haga igual que con la venta, ¿vale? La cantidad será number, el producto lo vamos a hacer como relacionado con la tabla productos. Esto sí, habrá productos, si las compras son productos de los que vendemos luego, pues no tendremos problemas. Si dentro de las compras hay productos que no son de los que vendemos, pues en la tabla productos tendremos que incluir tanto los productos que son la actividad que nosotros vendemos, como los otros productos que utilizamos pues para otras actividades de la empresa que no son la propia actividad de venta. ¿Vale? Y en principio ya el producto, aquí en detalle de compra, veo que me faltó
el precio, ¿vale? Entonces vamos a incluirlo aquí, vamos a incluir una columna aquí, precio. Y entonces ahora regeneramos el esquema y ya tendríamos el precio. Al precio le vamos a poner price y al total también le vamos a poner price. Vale, pues entonces una vez que ya tenemos la estructura creada, vamos a limpiar un poquito lo que es el tema de las ventas, que tenemos aquí muchas pruebas hechas y las vamos a eliminar, aunque podría ir eliminándolas todas una por una, pero mejor, más rápido será venir aquí a ventas y eliminar todo esto así, borrarlo y luego venirnos a detalle de ventas. En detalle de ventas no hay nada, en compras tampoco, y en clientes tenemos este, pero este lo podemos dejar. Entonces ahora ya actualizaríamos aquí y ya tenemos clientes, ventas, compras y productos, ¿vale? Este también lo podríamos personalizar, las demás vistas. Entonces ahora, para empezar a ver lo que habíamos hablado de las fórmulas, pues vamos a meternos aquí en los apuntes que ya les pasé y vamos a ver un poco el resumen de lo que son las fórmulas o expresiones que se le llaman en AppSheet para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos, dentro de las fórmulas tenemos operaciones entre campos de la misma tabla. Luego, ¿qué sería? Pues la estructura sería campo 1 por campo 2 o menos o más o entre, ¿vale? La fórmula que sea, la operación, ¿no? En este caso serían los signos más, el signo menos, el dividir, el asterisco que es por y luego el menor que, el mayor que, el igual, ¿vale? Todos estos son operadores y este operador en principio significa distinto, ¿vale? Este es igual y este es distinto, ¿vale? Pero de momento estos son los operadores que vamos a necesitar o que vamos a utilizar mayormente. Luego tenemos las desreferencias, que ahora lo veremos, que es que tú tienes un campo relacionado en una tabla y por medio de este campo accedes a un campo de otra tabla, de la otra tabla que es con la que está relacionada, ¿vale? Y luego ya tenemos las funciones, que con las funciones ya podemos hacer otro tipo de operaciones, ¿vale? Que son, pues, la función suma, sum, count, para contar, select para filtrar elementos, que la estructura es select tabla campo, select tabla campo, campo igual a valor, ¿vale? Esto ahora lo veremos, porque así fríamente no se ve, pero cuando lo veamos en lo que es en el ejemplo, lo vemos más fácil, ¿no? Luego lookup para encontrar un valor en otra tabla y luego ya otras un poquito más complejas como la función if, filter, in y también tenemos la función switch. Luego también tenemos los operadores lógicos que son el AND para cuando necesitamos comprobar varias condiciones y el OR cuando necesitamos comprobar condiciones que se debe cumplir una de ellas. Con el AND se tienen que cumplir las dos, o las tres, o las que sean, y con el OR solo se tiene que cumplir una, ¿vale? Y luego veremos también lo que es el thisRow, que el thisRow significa esta fila y se refiere a cuando tú estás comparando algo con un campo de esta fila, con la que estás en ese momento, ¿no? Vale, entonces para empezar, vamos a empezar a hacerlo más fácil, que es la fórmula, la más sencilla. Entonces, para comenzar con esto, vamos a empezar por las tablas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso, el total, ¿no? Cuando yo creo una venta nueva, voy a crear el ID de venta, la fecha de hoy, que la tenemos con un valor inicial, el cliente, ¿vale? Y esto que nos ha salido aquí es porque hemos hecho la relación de detalle de venta con ID de venta y le hemos puesto la casilla is part of. Entonces, esto, para cambiar este texto para que no se vea así de esta forma, pues lo que nos tenemos que ir es a la tabla ventas, en este caso,
y en la tabla ventas el texto este nos está saliendo aquí en la descripción. Entonces aquí lo que vamos a ponerle es líneas de venta o productos, o por ejemplo podemos poner productos, y aquí también lo podríamos poner para que ya se quede grabado también en la vista detalle, ¿vale? Porque normalmente la descripción afecta aquí a lo que es al formulario, pero cuando ya lo vemos en vista detalle lo que nos va a salir es este campo, ¿vale? Este es el display name. Entonces, en principio el ID de venta lo vamos a querer ocultar para que no se vea esa referencia ahí que parece que no se ve muy bien. Entonces vamos a buscar el campo ID de venta y vamos a ocultarlo para que no salga en la venta, ¿vale? Y aquí, productos new, normalmente este new a mí me gusta cambiarlo al español para que la gente que esté utilizando la aplicación pues la vea más profesional, para que no vea esto en inglés y lo otro en español. Entonces nos vamos aquí a Settings y ahí Localization. Aquí es donde nosotros cambiamos las palabras que están en inglés. Por ejemplo, este new, la buscamos aquí, new, y entonces yo lo que suelo poner aquí es añadir, por ejemplo. Añadir. Vale, aquí también podríamos hacer incluso una fórmula dependiendo de la vista que sea, ¿vale? Entonces ahora le cambiamos a añadir y ya nos sale, cuando le demos a guardar, nos va a salir aquí añadir, ¿vale? Productos, añadir. Entonces una vez que añadimos, nos sale el ID de detalle y el ID de venta también, que tenemos que ocultarlo para que no se vea eso así feo, ¿no? Entonces venimos aquí, ID de detalle, el ID de venta. En este caso, esto que hemos hecho ahora, que es aquí en la tabla esta, en el formulario este de detalle, si nosotros no queremos quitarlo en la misma tabla que se vea, o sea, no queremos quitar este show de aquí, lo podríamos hacer también en la vista formulario, ¿vale? Si nos vamos a la vista detalle de venta form, que es pues aquí podríamos ponerlo en manual y quitar el campo, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo aquí y le digo que esto se vea, luego yo podría ir a la vista formulario y ahora mismo tendré que agregarlo, ¿no? Pero en este caso, si yo lo quito de aquí, pues no aparecería, ¿vale? Entonces no tendría que ocultarlo en esta tabla. Pero vamos, que normalmente estos campos en principio no afecta, porque aunque lo ocultemos, se va a seguir haciendo la funcionalidad del Unique ID, y cualquier fórmula que haya se va a seguir haciendo aunque estén ocultos, ¿vale? Entonces ya esto se quedaría así. Y entonces ahora, por ejemplo, en esta total, que es la detalle del total, pues aquí lo que me va a interesar es que hay una fórmula. Entonces nos metemos aquí en la parte esta de fórmula. En este caso no lo vamos a poner en el valor inicial, porque es una fórmula que siempre se va a tener que recalcular cuando hagamos algún cambio, ¿vale? Entonces aquí pinchamos aquí en la fórmula y ponemos cantidad por precio, ¿vale? Y ya le damos a guardar, y entonces aquí este campo ya se va a quedar así, guardar. Este campo se va a quedar con esa fórmula siempre, de forma que ahora cuando nosotros añadamos una cantidad y un precio, pues en el total ya se va a calcular y nosotros no vamos a poder cambiarlo. Si lo hubiéramos hecho en el valor inicial, sí lo podríamos cambiar, pero luego si nosotros editamos o sea, después abrimos otra vez el formulario con este campo, con este registro, con esta venta, y cambiamos los valores, el total no se va a recalcular, porque el initial value, el valor inicial, solo pasa cuando se crea el registro. Entonces, en este caso, lo más seguro y lo mejor es ponerlo en la fórmula, ¿vale? En el campo fórmula. Esto habría que ponerlo aquí
y habría que ponerlo también en compras, ¿no? En compras tenemos, en detalle de compra, mejor dicho. En detalle de compra tendríamos aquí también en total, haríamos la cantidad por precio. ¿Vale? Vamos a guardar. Y entonces este tipo sería esta fórmula, o sea, un campo por otro campo de la misma tabla. Ahora vamos a ver las de referencia. Las de referencia lo vamos a ver con los productos. Vale, los productos tenemos un precio del producto. En este caso, si yo vengo aquí al producto que tengo de prueba, tiene un precio de $100 o 100 euros o lo que sea. Entonces ahora yo vengo a la venta y cuando yo añado el producto, lo que me interesaría es que en el precio me aparezca el precio que tiene asignado ese producto en la tabla productos. ¿Vale? Entonces aquí es donde vamos a utilizar el tema de la desreferencia. Para eso tenemos que venirnos a ventas, a detalle de ventas, mejor dicho. Y aquí en el campo precio, lo que vamos a hacer es, lo podemos hacer o en fórmula o en valor inicial. Si lo hacemos en el valor inicial, después lo podemos modificar, pero si cambiamos más adelante, después editamos el valor y le cambiamos el producto, pues no nos va a salir ya el precio, ¿vale? Y si lo ponemos en la fórmula, pues no lo vamos a poder cambiar. Entonces, aquí en precio le diríamos producto. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de este campo que está aquí. Como este campo está relacionado con la tabla productos, pues si le ponemos un punto, le estamos diciendo que se vaya a la tabla productos y me traiga el precio de ese producto. O sea, este precio no nos estamos refiriendo a este, sino porque este es donde estamos haciendo la fórmula, sino que este precio nos estamos refiriendo al producto. ¿Vale? Al producto de la tabla productos. Entonces, esto lo que nos va a hacer, vamos a darle a guardar. Esto lo que nos va a hacer es que cuando yo añada el producto, pues el precio se va a poner automático. Vale, si yo lo quito de aquí y lo pongo en el valor inicial, pues lo que pasaría es que me va a salir el precio así. ¿Vale? Si yo añado ahora un producto, me va a salir el precio así, yo lo voy a poder modificar, ¿vale? Pero le doy a guardar. Pero ¿qué pasa? Si yo guardo esta venta, aquí hay que poner el cliente. ¿Por qué me dijo esto? Porque el cliente, en las ventas, el cliente está como requerido. Required, ¿ves? Entonces por eso no me dejaba guardar. Entonces voy a guardar esta venta. Entonces yo tengo esta venta aquí. Si yo edito, voy aquí y ahora cambio otro producto, que no es el caso, porque no hay ninguno. Si yo ahora quito el producto y el precio ya se va a quedar así como estaba, no va a cambiar ya más. ¿Vale? Esa es la diferencia entre poner la fórmula en el valor inicial o poner la fórmula en la misma fórmula, ¿no? En el apartado este de fórmula. Entonces, en principio, esto se ha quedado así. Y esto sería lo que es la desreferencia, ¿no? Que accedemos a un dato de la tabla que está relacionada por medio de este campo. Vale. Y luego, lo próximo que sería ya serían vamos a ver aquí, ya lo que son las funciones, ¿vale? Las funciones puras. Entonces,
La función, habíamos hablado de la función sum, ¿no? La función sum la vamos a utilizar ahora aquí en las ventas, porque nosotros tenemos aquí fecha, cliente, pero no tenemos un total de la venta que es necesario, ¿no? Entonces, si yo creo una columna virtual ahora, le digo total venta, puedo poner aquí una fórmula que me sume las líneas de venta, ¿vale? Si yo pusiera sum detalle venta y le pongo total, vale, esto es una fórmula que lo que me hace es sumarme el campo total de la tabla detalle de venta, ¿vale? Si yo le doy aquí a guardar, si yo me voy ahora a la venta, ¿ves? Aquí me sale total venta. En este caso, como no le había puesto ninguna cantidad, pues no me estaba calculando. Ahora le doy a guardar y ya me saldría aquí el total de esa venta. ¿Qué pasa con esto? Que si yo lo hago así, cuando yo cree otras ventas, aquí en el total de esta venta me va a salir el total de todas las líneas de todas las ventas. Porque no le he dado ningún filtro. Yo le he dicho que a mí aquí me haga la suma de la tabla detalle de venta o detalle V del campo total, pero de todos. Es decir, vamos a venir aquí a la detalle de venta y aquí vamos a sumar todos los totales que haya. No solo de una venta, sino de todas las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues la suma, ¿no? Aquí estamos haciendo la suma, pero de esta tabla, filtrada. Entonces, aquí lo que se utiliza ya es el sum select. Vale. Anidamos la función sum con la función select. La función select lo que nos hace es seleccionar los datos que hay en una tabla, que es esta, con una condición. Entonces, después de la tabla le damos una coma y le decimos que i de venta, es decir, i de venta, este i de venta, que i de venta de la tabla detalle V sea igual a this row punto i de venta. Vale, tenemos en cuenta que esta fórmula la estamos haciendo aquí, ¿no? En la venta. Entonces, cuando yo le digo this row, le estoy diciendo que es en esta venta, ¿no? En esta venta, pero en cada venta. Cuando yo esté en una venta, this row será la venta donde estoy. Entonces, lo que le estoy... Fíjense que aquí hemos abierto el paréntesis del sum, el paréntesis del select, y entonces aquí ahora hay que ponerle cerrarle el segundo paréntesis, ¿no? Para que ya se quede la fórmula bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que lo que estamos haciendo es filtrar la tabla detalle de ventas total, o sea, el campo total de la tabla detalle de ventas. Solo lo estamos filtrando las que el ID de ventas sea el mismo que el ID de venta que tenemos nosotros en esta venta. Y entonces nos sumaría solo las de esa venta. Le vamos a guardar y ya nos quedaríamos con esta fórmula aquí. En este caso, aquí no habíamos guardado lo de antes. Vamos a darle a guardar. Ya saldría esto. Le damos a guardar y ya en la venta tendríamos... Ven, aquí ahora mismo en esta vista de detalles no está saliendo el total. Entonces vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Ven, ahora en esta vista de detalle no está saliendo el total. Entonces vamos a seleccionar la vista con la herramienta esta Edit. Si yo le doy aquí al lapicito pues
me viene a la vista ventas detail, que como recuerdan les dije que estaban por aquí, ¿no? Pues está aquí. Entonces aquí tendríamos que añadir el total de ventas y ya nos aparecería también en la vista detalle. Vamos a darle a guardar. Bueno, ahora para continuar vamos a seguir viendo otras funciones o expresiones en AppJit. Para ello vamos a irnos a la base de datos, a la tabla, y vamos a crear otra hoja que se va a llamar datos. Y aquí vamos a crear una serie de campos que los tengo aquí en una... que los tengo aquí en otra hoja, entonces voy a copiarlos y los vamos a... lo voy a copiar y los voy a pegar en la base de datos que tenemos en la hoja de cálculo. Vamos a darle a pegar. Entonces, el ID de consulta siempre lo hago para que tenga una clave principal. Aquí vamos a hacer la suma de las ventas. Aquí la cuenta de las ventas. Vamos a especificar después aquí una fecha. Y en base a esta fecha vamos a hacer la cuenta. Vamos a contar las ventas de esta fecha. Vamos a sumar las ventas de esta fecha. Y luego vamos a utilizar la función if y la función switch en estas otras columnas. Y luego aquí vamos a poner un artículo y por medio de la función in vamos a comprobar si ese artículo está vendido. También vamos a utilizar la función filter y vamos a utilizar también la función de lookup para comprobar un rol de usuario, y para ello vamos a crear también otra hoja que se va a llamar usuarios. Y aquí vamos a crear también unos campos, email, ¿no? El nombre, rol, y vamos a escribir aquí un par de correos de prueba, que serían pues este, por ejemplo. Este lo vamos a poner aquí. El nombre le voy a poner Manuel Aragonés, el rol admin, y voy a crear otra que se va a llamar pues Juan López, vamos por poner algo, que va a ser usuario o user, vamos a ponerle user, ¿no? Y aquí en este correo le vamos a quitar el 2 para que sea una cuenta diferente, ¿vale? Entonces tenemos la tabla usuario y la tabla datos. Vamos a irnos a la aplicación. Vamos a irnos a la aplicación y vamos a traer las tablas nuevas, que aquí, como ven, ya me las ha añadido. Vamos a añadirlas desde aquí mismo y así nos ahorramos el tener que estar entrando en el Drive, aunque como ven, al ser dos, pues casi que el tiempo viene siendo el mismo, ¿no? Vale, entonces ya nos ha agregado las tablas de usuario y la de datos. En la tabla de usuario básicamente está bien así, como él la ha puesto, y si acaso el nombre lo podríamos poner como label. Y ahora en la tabla de datos pues es donde vamos a crear todas nuestras fórmulas, ¿vale? Entonces, en este caso, en la suma de ventas, aquí en fórmula, vamos a crear una fórmula muy sencillita, que vamos a utilizar la función sum para sumar las ventas. Entonces nos vamos a ventas y tenemos que decirle la clave principal de la venta, que es ID de venta. Entonces aquí me va a sumar ventas. Perdón, en este caso, como tenemos que sumar, tenemos que darle una cantidad numérica, no el ID de venta, sino sería el total de la venta, ¿no? Entonces aquí sumaríamos, con esta fórmula, sumaríamos el total de la venta de ventas. Pues nada, le damos a guardar. Ahora,
la cuenta pues sería muy parecido, pero vamos a utilizar esta vez la función count. Que la función count nos hace lo mismo, pero en vez de sumarnos los importes o los totales, este sí le tenemos que decir id de venta, porque aquí nos va a sumar, nos va a contar las ventas que hay, pero para decirle que nos cuente le tenemos que decir un campo, ¿vale? Entonces le decimos id de venta y nos va a contar las líneas de ventas, con lo cual nos dará las ventas, ¿no? Ahora en fecha, simplemente esto lo vamos a poner como tipo date y cuando vayamos a generar la consulta, pues en función de la fecha que nosotros le demos, nos va a contar las ventas, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer en esta fórmula. En esta fórmula le vamos a decir, esta vez, como lo que tenemos es que contar con una condición, pues vamos a utilizar count también, pero combinado con select, que saben que siempre que tenemos que filtrar por alguna condición la tabla, pues tenemos que utilizar select, ¿no? Entonces aquí le diríamos ventas y de ventas, ¿vale? Quiero contar las ventas, pero ¿qué ventas quiero contar? Entonces aquí le diríamos la condición en las que la fecha, ¿vale?, sea igual. Y entonces ahora, en este caso, como queremos que la compare con la fecha que hemos puesto en esta tabla, pues le diríamos this row punto fecha. Vale, entonces nos va a contar las ventas, el campo id de venta es el que va a contar, pero en realidad va a contar todas las filas, en los que la fecha sea igual a la fecha que tenemos nosotros, que le vayamos a poner cuando creemos el reporte, ¿vale? Entonces le damos a guardar y ya tendríamos otra. Esta la podemos copiar ahora y podemos meternos en la suma y hacer más o menos lo mismo, es decir, en vez de count select va a ser sum select, ¿vale? Y en vez de id de venta, como tiene que sumar el campo, pues va a ser el campo total venta, ¿vale? Y esto nos va a dar la suma en función de la fecha que le pongamos ahí, ¿vale? Luego, con la función if vamos a hacer también otra fórmula aquí. Y lo que vamos a decirle es que lo que vamos a hacer es que si la suma de las ventas es mayor que 1000, pues que nos ponga importes altos y si no, importe bajo, ¿vale? Es como la función si de Excel. Pues lo que le vamos a decir aquí es que si este campo cuenta ventas de una fecha, bueno, cuenta o suma, vamos a ponerle suma ventas de una fecha, si ese campo es mayor que 1000, pues entonces le vamos a decir que nos escriba importes altos o importe alto, y si no, que nos escriba importe bajo, ¿vale? Esta sería la función if. Nosotros primero le decimos la condición, en este caso le vamos a decir que este campo de aquí sea mayor que 1000, ¿vale? Y luego si es mayor que 1000, pues que nos escriba importe alto en la celda, y si no, que nos escriba importe bajo, ¿vale? Pues esto lo pondríamos aquí. Y ahora vamos a ver lo que haríamos con la función switch. Porque, ¿qué pasa con el if? Que el if, si son dos opciones, pues muy bien. Pero si yo quiero medir que haya más opciones de cantidades, ya tendría que anidar. En este caso, por ejemplo, si yo le digo que si es mayor que 1000, pues me ponga, vamos a ponerle, si es menor que 1000, me pone importe bajo. Importe bajo. Pero si no, le tengo que dar otro if para anidarlo, ¿vale? Entonces, si no, ahora tendría que darle otra vez la condición, ¿vale? Entonces, si le doy la condición,
ya tendría que decirlo otra vez. Entonces, esto se traduce así. Si la suma de ventas es menor que 1000, importe bajo. Si no, me lo miras otra vez. Si la suma de las ventas es igual a 1000, pues entonces me pones normal. Normal, ¿vale? Y si no me pones, pues, importe alto. Y entonces ahora cerramos el paréntesis y le damos a guardar. ¿Vale? Ya tendríamos la función if. Entonces, como les estaba diciendo, cuando tenemos varias opciones, la función if ya se vuelve un poquito más compleja porque tenemos que estar anidando, ¿no? Es decir, tú le das una condición, si se cumple la condición, pues le dices una cosa. Si esa condición no se cumple y tienes otras más opciones, pues tienes que anidar otro if y tendrías que volver a darle después las otras dos opciones que quedan. Vale, entonces el sistema lo que haría es que primero miraría si es menor que 1000. Si es menor que 1000 te pone importe bajo. Luego ya se mete en el otro condicional y si es igual a 1000 le pone normal. Y si no, como ya había descartado los que eran menor que 1000, pues ya lo que hace es que le pone importe alto. Entonces, cuando queremos hacer esto con muchas opciones, pues podemos usar la función ifs, que es como si fuera si conjunto, es decir, que le podemos dar las opciones y el resultado, y luego ya no tendríamos que poner más if aquí, sino le diríamos suma es menor que 1000, pues importe bajo. Si suma ventas de una fecha es igual a 1000, normal, y luego le pondríamos esto otra vez aquí, así, y entonces sería de esta forma. Valor, esto lo tendremos que quitar el último paréntesis, esto sería valor y resultado, es decir, a ver, condición, resultado, condición, resultado y condición y resultado. Esto también nos serviría. Vale, y luego lo que es el switch es una estructura diferente, pero que no nos permitiría en este caso hacer esto menor que, o sea, condiciones de este tipo, sino en el switch tendríamos que darle, sería el funcionamiento sería así, switch, y, perdón, falta la T, switch. Esta sería la función y entonces aquí le pondríamos las opciones. Primero le pondríamos la condición, vamos a ponerle por ejemplo cuenta ventas de una fecha, por ejemplo, y aquí le ponemos la coma, ¿no? Lo que vamos a comprobar es el valor de esta celda. Entonces, si esa celda es 1000, pues entonces le decimos bien, ¿no? Y entonces aquí le daríamos la otra opción. Lo que no podemos utilizar en switch es el menor que, ni el mayor que. Aquí lo que tendríamos que darle unos valores, 2000, ok, y 3000, super ok, ¿vale? A ver, entonces aquí ya después el último valor, aquí poner una coma al final, y un valor por defecto que sería pues otro, ¿no? Y esto sería la estructura del switch. Tenemos que darle primero la condición y luego los valores y los resultados. Si es 1000, bien, 2000 ok, 3000 super ok, y si es cualquier otra cosa, pues me va a aparecer otro. Vale, esto sería la función switch.
Ahora, en artículo lo vamos a relacionar con la tabla artículos o productos en este caso. Y cuando elijamos un artículo aquí, pues nos va a decir si ese artículo ha sido vendido. En este caso lo vamos a hacer con la función in, ¿vale? La función in funciona de esta forma. Ponemos in, y entonces lo primero que tenemos que decirle es lo que queremos buscar. ¿Vale? Entonces en este caso, como tenemos un campo que se llama artículo, pues lo pondríamos aquí artículo entre corchetes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El artículo. ¿Y dónde lo tenemos que buscar o dónde lo queremos buscar? En este caso siempre, esto de aquí siempre va a ser un valor, no va a ser una lista, sino un valor de texto o numérico, pero una cosa individual. Y luego el segundo parámetro tiene que ser una lista. Entonces, ¿cómo podríamos saber si ¿Cómo podríamos saber si el artículo está vendido? Pues tendríamos que ver si está entre las ventas, ¿no? Entonces podemos hacer aquí un select y aquí estamos anidando la función in con el select. El select nos va a servir para buscar la lista donde vamos a mirar si está el artículo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que mirar detalle V en producto, ¿vale? Bueno, en este caso no tenemos que poner select, me equivoqué. Porque no tenemos que hacer ningún filtro. Porque donde vamos a mirar artículo en la tabla detalle V en el producto. Y esto nos va a decir si el artículo se ha vendido o no. También podríamos utilizar el select si quisiéramos saber si se ha vendido con alguna condición. Es decir, podríamos decirle select detalle, o sea, la detalle de venta, que la fecha, bueno, en este caso la fecha tendríamos que sacarla con una desreferencia, es decir, que el id de venta punto fecha, que el id de venta punto fecha sea igual a el campo fecha que habíamos estimado aquí, ¿vale? Que sería this row punto fecha, vale. Entonces aquí nos diría si el artículo se ha vendido en esa fecha, y aquí ahora habría que cerrar el paréntesis. Entonces lo que estamos buscando es lo que está en la columna artículo y lo estamos buscando en esta lista que hemos generado, que es un filtro de la tabla detalle de ventas con un select, y la condición que le hemos dado es que la fecha de la venta, porque como detalle de venta está relacionada con id de venta, pues por medio de id de venta hacemos una desreferencia y nos vamos a fecha. Y entonces si la fecha es igual a la fecha que yo estoy poniendo aquí, pues entonces me diría si está vendido. Vamos a darle a guardar. Y todo esto ahora tendremos que comprobarlo a ver si funciona, que a lo mejor nos puede dar algún error. Luego tenemos filter. Filter es una función que nos hace como también un filtro de alguna tabla. Entonces si yo le digo aquí filter, le digo que me traiga detalle venta, pues entonces me traería la tabla detalle venta. Y si yo le digo que me traiga, si yo le digo true, pues me va a traer toda la tabla detalle venta, ¿vale? Completa. Pero si yo le digo que me traiga algo concreto, le puedo decir que el producto sea igual a el this row punto producto artículo, ¿no?
que es la columna esta que le hemos dado aquí. Entonces aquí lo que me va a hacer es un filtro de la tabla, ¿vale? Que en este caso me daría como resultado una de tipo list, porque lo que me va a generar aquí es una lista, ¿vale? En los otros valores lo que me genera son individuales, ¿vale? Pero lo que me va a generar aquí es una lista. En este caso, después veremos algo más. Y, por ejemplo, aquí en rol usuario, lookup, aquí le podemos utilizar la función lookup para decirle que busque user email. User email es una función o una variable que nos devuelve el usuario que está logueado ahora mismo en la aplicación, ¿vale? Entonces, si yo le digo que me busque user email en la tabla usuarios, en el campo email, y me devuelva el rol, ¿vale? Entonces esto me va a devolver el rol que tiene el usuario que está logueado ahora mismo en la aplicación, ¿vale? Y pues en esta columna nombre pues podríamos también hacer pues lo mismo, podríamos decir y lo podríamos poner aquí y decirle que en vez de el rol me devuelva el nombre del usuario, vale. Y ahora le damos a guardar y ahora lo que vamos a comprobar, bueno, aquí me está dando un error que vamos a ver qué nos dice. Tiene una vale, esto lo que quiere decir es que solo las columnas virtuales se pueden hacer como tipo list. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es crear una columna virtual y la vamos a llamar filter virtual, ¿vale? Y bueno, aquí en las columnas virtuales siempre hay que poner algo. Voy a poner esto para poder cerrarla y ahora me meto aquí en filter, copio lo voy a eliminar esta fórmula, porque la fórmula nos devuelve un list y de los lists el tipo de lista solo nos permite hacer con una columna virtual. Entonces vamos a pegarla aquí y simplemente ahora sí le daríamos a guardar y sí nos daría por buena la fórmula, aunque aquí sigue dándola porque lo cogió antes el tipo por la fórmula, pero ahora le tenemos que poner el tipo test y ahora ya se quitará el error y nos dará el visto bueno. Entonces ahora tendríamos que crear aquí en las vistas, una vista nueva para esta tabla que hemos creado. Le podemos poner datos o reportes y nos vamos aquí a la tabla y le decimos que es de la tabla datos. Lo dejamos como tipo deck, guardar, y ahora vamos a crear un nuevo reporte. El nuevo reporte pues nos da una ID de consulta, la suma de ventas nos dice que hay de 240 porque es la única venta que tenemos, la cuenta nos dice que solo hay una. Entonces ahora nos vamos a ir aquí a las ventas y vamos a agregar como dos ventas más ficticias, y de venta 2 y de venta 3, y en principio pues vamos a poner otras fechas: 5 del 5 de 2025, 5 del 5 de 2025, vale. Y en principio el problema que tenemos aquí es que no tienen detalle, ¿no? No tienen detalles de venta porque lo acabamos de crear aquí directamente, pero aquí le voy a poner 1200. Y entonces ahora voy a actualizar, voy a cancelar este momento, voy a actualizar y ahora en reportes crearíamos una nueva y ahora ya me está dando 1200, ¿vale? 1200 y 3 ventas, ¿vale? Si yo aquí en la fecha le pongo el día 5,
pues me va a contar 2. El importe es 0 porque no tienen importe. Porque no tienen, al no tener líneas, pues no tienen la suma del importe. Y si le pongo el 6, me está dando una venta y $1.200, ¿no? Luego el switch me está dando como otro. Recuerden que en el switch habíamos puesto que 1000 era bien, 2000 era ok, 3000 era super ok, y si es otra cantidad, pues nos va a poner otro, ¿vale? Como son 1200, pues nos está poniendo otro, pero si yo viniera aquí y le pusiera 2000, a ver, 2000, ahora tendríamos que volver aquí a actualizar esto para que cojan los datos nuevos, y ahora creamos una nueva y ven, aquí vamos a poner la fecha 6, vale, me está dando 2000 y el switch está dando como otro, ¿no? A ver, ¿qué le habíamos puesto? Vale, pues 2000 me tendría que poner ok. Pero el problema es que nos hemos equivocado aquí de columna y esto tiene que ser suma ventas de una fecha para que nos dé este resultado. Entonces le vamos a dar a guardar y guardar, y ahora vamos a ver qué es lo que nos sale. Vale, tenemos que poner la fecha, el día 6, nos dice los 2000 y aquí nos está saliendo bien. En cuanto al artículo, seleccionamos el artículo y nos dice que sí, que está vendido. En esta no hemos puesto nada, nos está dando el rol del usuario admin, el nombre del usuario, y además nos está haciendo un listado con las ventas, ¿no? Que era el filter virtual que nos sacaba los detalles de este producto. Bueno, pues en cuanto a las fórmulas, de momento vamos a dejarlo aquí y de todas formas ya veremos algunas otras cositas. Bienvenidos a una nueva lección del curso de AppSheet 2025 y en esta ocasión vamos a empezar practicando un poco más con las fórmulas que aprendimos en la lección anterior. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una situación en la que tenemos dos precios para los clientes, es decir, tenemos clientes mayoristas y clientes normales a los que queremos aplicar diferentes precios. Para ello, primero nos vamos a ir a la tabla de datos, ¿no?, de Google Sheet, y vamos a irnos a la tabla de productos, que estamos aquí en la tabla de productos, y aquí vamos a crear otra columna aquí a la izquierda y le vamos a poner precio mayorista, ¿vale? Precio mayorista. Y luego, pues vamos a venirnos aquí a la aplicación y como siempre tendremos que venir aquí a productos y regenerar lo que es la tabla para que aparezca el nuevo campo. Vale, este le vamos a poner como tipo price y entonces vamos a tener un precio mayorista y un precio normal. Vale, está ahí todo bien. No le voy a dar a guardar y mientras tanto nos vamos a ir a la tabla de Google Sheet porque tenemos que cambiar también otra cosa. Tenemos que irnos a clientes y vamos a crear otro campo, otra columna que se va a llamar tipo, para poder seleccionar si el cliente es de tipo mayorista o de tipo normal. Ahora nos vamos de nuevo aquí a AppSheet y en clientes tendríamos que regenerar de nuevo la tabla, ¿vale? Para que aparezca el campo tipo. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es en la tabla detalle de ventas vamos a crear una fórmula. En este caso nosotros lo que habíamos puesto era en el valor inicial que el precio del producto apareciera automáticamente en el valor inicial, ¿no? Pero en este caso lo vamos a cortar de aquí y lo vamos a pegar en la fórmula
la fórmula del precio, porque no queremos después que tengamos que modificarlo o no queremos que haya posibilidad de modificar el precio cuando se ponga automáticamente. Entonces, aquí en esta fórmula vamos a crear con la función if, pues un condicional para decirle que si el cliente es de tipo mayorista, pues nos ponga el precio de mayorista del producto, y si no, que nos ponga el precio normal. Bueno, entonces, para empezar, en el if pues, vamos a decir que lo que tiene que mirar es la tabla, el campo cliente, ¿vale? Como el campo cliente no está en detalle de ventas, sino que está en la tabla ventas, pues para acceder a la tabla ventas tenemos que acceder por medio de una desreferencia del campo ID de venta. Entonces, seleccionamos aquí, siempre con los corchetes, ID de venta, ¿vale? ID de venta punto cliente, ¿vale? Porque el campo cliente está en ventas, pero además el campo tipo del campo de la tabla cliente, ¿vale? Este sería clientes, ¿vale? El campo tipo no está en ventas, sino que está en la tabla clientes, con lo cual tenemos que hacer otra desreferencia e irnos a el campo tipo que está en clientes, ¿vale? Esta es la condición. Y si esta condición es igual a mayor, ¿vale? Entonces me vas a aplicar el producto, es decir, ahora tenemos que ir al campo producto y por medio del campo producto hacer una desreferencia o traer el precio de mayorista de la tabla productos, ¿vale? Bueno, aquí es cliente, que me había confundido, porque claro, el campo cliente es el que utilizamos en ventas para acceder a la tabla clientes, pero como está relacionada, realmente el nombre del campo es cliente, ¿vale? Entonces aquí ahora nos faltaría la otra opción, ¿no? Que si el tipo de cliente es mayor, pues ponemos producto punto precio mayorista, es decir, le aplicamos un precio mayorista, pero si no, le vamos a aplicar un producto punto precio normal, ¿vale? Y aquí ya se quedaría la fórmula bien, la función. Entonces, recuerden, y de venta es el campo que tenemos en el detalle de venta. Entonces, por medio de i de venta accedemos a la tabla ventas y traemos el campo cliente. Y el campo cliente que está en ventas, pues nos permite acceder, como está relacionado con la tabla clientes, al campo tipo que está en la tabla clientes. Y eso lo que le decimos es que sea igual a mayor. Si esto es igual a mayor, pues aplicamos el producto punto precio mayorista, que lo vamos a buscar por medio del campo producto a la tabla productos. Y si no, le ponemos el precio normal, ¿vale? Entonces ahora le damos a guardar. Voy a darle a guardar aquí, pero claro, todavía a lo que es al cliente, vamos a irnos a clientes, tenemos el campo tipo, entonces lo normal sería aquí poner como una enum y aquí decirle pues dos tipos, mayor o detalle, ¿no? Que es como se suele decir, o lo que sea, ¿no? Le damos a guardar aquí a Don. Y entonces ahora pues voy a darle de nuevo a guardar. Como ven, aquí siempre estamos guardando porque si no, no termina de coger los cambios y además es bueno guardar. Entonces si nos vamos aquí ahora, a ver, vamos a irnos al cliente, ¿vale? Aquí en el cliente le ponemos tipo mayor, le damos a guardar y entonces ahora nos vamos a ventas y aquí en ventas crearíamos una venta nueva. Entonces vamos a elegir el cliente, vamos a añadir un producto nuevo y seleccionamos el producto. No nos está saliendo, ¿por qué? Porque tenemos que poner un precio de mayorista que le hemos puesto
en blanco, entonces tendríamos que poner 80. Ahora vamos a cancelar aquí un momento, vamos a cancelar y vamos a actualizar. Y ahora pues crearemos una nueva venta de nuevo, le vamos a poner el cliente, añadimos el producto y cuando elijamos el ya nos aparece el precio de mayorista. Vale, vamos a cancelar aquí, descartamos, cancelar. Ahora nos vamos al cliente y le vamos a cambiar a precio de detalle. Le damos a guardar y ahora nos vamos a venta, creamos una nueva venta, elegimos el cliente, le damos a añadir y aquí nos saldría ya el precio de detalle. Vale, esto es una forma de aplicar lo que es la función if y algunas desreferencias, ¿vale? Otra cosa que vamos a hacer ahora es calcular las existencias de un producto en función de las ventas y de las compras que haya tenido, ¿vale? Para ello nos vamos a ir aquí a la tabla de Google Sheet y vamos a crear en productos, vamos a crear un campo que se llame, bueno, realmente el campo de stock no lo vamos a crear en la hoja de Google Sheet, sino que lo que vamos a hacer es crearlo de forma virtual en productos. ¿Por qué? Porque siempre que son campos que tienen cálculos y que además se tienen que realizar los cálculos en tiempo real, pues me gusta crear las columnas una columna virtual. ¿Por qué? Porque si en alguna otra tabla se produce un cambio, no tienes necesidad de ir a productos para tener que editar y guardar para que se calcule el stock, sino que ya se calcularía automáticamente y lo vería. Realmente se suele decir que no se deben crear muchas columnas virtuales porque pueden crear pesada la aplicación y ralentizarla, pero de momento a mí se me ha dado el caso de que se me haya ralentizado siempre y cuando se haga un buen diseño de la aplicación, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una columna de stock actual y ahora le damos aquí a la fórmula y vamos a pegar una fórmula que yo ya tenía preparada que sería sum, es decir, súmame el detalle de compra cantidad en la que el producto sea igual a este producto, es decir, el que estamos mirando en este momento, ¿vale? El que sea, o sea, como esto es a nivel de cada línea, pues el producto que esté en esa línea, menos la suma de las cantidades de los detalles V de este producto. Vale, esto es una forma de hallar las existencias actuales de ese producto, pero también se podría hacer cuando ya veamos las acciones que cuando se guarde una venta o cuando se guarde una compra, automáticamente mandemos una línea a otra tabla que sería como el extracto de cada movimiento, ¿vale? Esto también se podría hacer con acciones, pero de momento con esto ya podríamos tener un registro o una cantidad del stock actual que se va a ir calculando en función de las operaciones que vayamos haciendo. Entonces le damos a guardar, done, y entonces por ejemplo vamos a dar a guardar aquí. Esto lo que vamos a tener es en la tabla productos, en cada producto vamos a poder ver el stock actual que tienen. Bueno, si nos vamos aquí a productos, pues tenemos este producto de prueba y aquí nos aparece el stock. Obviamente, como no hemos hecho ninguna compra, pues nos está apareciendo -3. Pero si yo viniera aquí y realizara una compra rápida de esto, habría que configurarlo también. Añadir, y esto habría que configurar todos los menús. Nos vamos aquí, prueba de producto, le pongo cantidad 3, ¿vale? Le doy a guardar, todo lo demás no lo hemos configurado, le doy a guardar. Y entonces ahora cuando yo me venga a productos, pues ya me está apareciendo 0, porque ya ha habido una compensación de las -3 que había en las ventas con las compras. Vale, esto es una forma
de utilizar la formulación para ver datos necesarios. Y luego también esto lo podríamos complementar con las format rules y crear pues que cuando el stock esté menor que el stock mínimo, pues que se nos ponga de un color, ¿vale? Porque también tenemos aquí una columna que es stock mínimo, que la podríamos asociar con esto. Cuando veamos las format rules, pues ya haremos esta práctica para ver esto, ¿vale? Y básicamente esto sería lo que es las prácticas que hemos hecho de la formulación, y ahora lo que nos vamos a meter es a ver otro tipo de cosas importantes en la aplicación de AppSheet relacionada con la formulación, pero que nos va a servir también para configurar nuestra aplicación. Bueno, lo que vamos a ver ahora es algo relacionado con las fórmulas, que es las listas desplegables dependientes. Es decir, si yo tengo un campo relacionado, por ejemplo, en ventas, yo creo una venta nueva, tengo clientes que está relacionado con la tabla clientes y aquí me van a salir todos los clientes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, cuando yo abro productos, aquí me salen todos los productos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo no quiero que me salgan todos los productos aquí, sino solo unos cuantos productos o solo unos cuantos clientes, los que yo decida, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para explicar esto es que vamos a crear en la detalle de venta, en la tabla de detalle de venta, vamos a crear un campo que sea categoría de producto, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí a Google Sheet y aquí en productos vamos a crear aquí un nombre que sea categoría, un campo que sea categoría, ¿vale? Entonces, en la categoría lo que vamos a hacer es que le vamos a decir si un producto es de una categoría o de otra categoría, ¿vale? Entonces, vamos a crear aquí rápidamente, voy a ponerle un ID a mano, aunque normalmente va a salir como Unique ID, pero lo podemos crear a mano porque el tipo de campo es alfanumérico, es decir, texto. Entonces tú lo puedes crear aquí directamente y aquí ahora pondríamos pues otro producto, ¿no? Prueba de otro producto. Y en esta categoría le vamos a poner categoría 1 y en este producto le vamos a poner categoría 2. Vale, estos son dos productos diferentes de dos categorías. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí a productos y le vamos a dar aquí regenerar esquema. Y entonces ahora esto se va a regenerar y va a aparecer el campo categoría, ¿vale? Ya tenemos aquí el campo categoría, que lo podemos poner como tipo enum o no, ¿vale? Esto es algo que no influye, pero bueno, vamos a poner aquí categoría 1. Bueno, o también incluso podríamos crear una tabla con las categorías, pero bueno, vamos a poner categoría 1 justo igual como lo tenemos aquí, categoría 1 y categoría 2, ¿vale? Categoría 1 y categoría 2. Vamos a darle aquí a guardar y ahora vamos a elegir el producto. A ver, vamos a cancelar. Aquí tenemos los dos productos. Un producto que es categoría 1 y otro producto que es categoría 2, ¿vale? Aquí tenemos los dos productos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues ahora en detalle de ventas vamos a crear un campo aquí a la izquierda que se va a llamar categoría, ¿vale? Y ahora nos vamos aquí al Google Sheet y cogemos detalle de venta, al editor, perdón, y aquí regeneramos para que nos aparezca este campo de categoría, ¿vale? Entonces, en este campo de categoría vamos a crear también un tipo de enum y vamos a poner aquí, pues, categoría 1
y aquí categoría 2, ¿vale? Las dos categorías que tenemos y le damos a guardar. Ahora nos vamos a ir a ventas, vamos a crear una nueva venta, el cliente da igual, pero lo vamos a poner, le damos a añadir. Aquí en este, voy a darle aquí a editar, en este formulario tendría que aparecernos el campo categoría, ¿vale? Lo que pasa que, fíjense que esta vista a veces no funciona muy bien porque estamos en la detalle de ventas y nos manda a ventas form, entonces con lo cual tenemos que venir aquí a detalle de ventas form y añadir para que se vea la categoría, ¿vale? Esto es porque lo hemos puesto manual. Si lo hubiéramos puesto automático, pues ya a lo mejor ya se vería por defecto, pero como lo pusimos manual en los campos que se ven en la vista de esta form, pues ahora lo que tenemos que hacer es añadirla, ¿vale? Y lo vamos a poner para que salga aquí. Ahora le voy a dar a guardar. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Que cuando yo elija una categoría u otra, solo me van a aparecer los productos de esa categoría, ¿vale? Entonces, para que eso pase, porque si yo ahora abro aquí me salen los dos. Para que eso pase tendría que irme, bueno, aunque yo elija una categoría, aquí todavía no me está funcionando. ¿Por qué? Porque yo tengo que irme a la tabla, a detalle de ventas y en el campo producto tengo que hacer una regla de validación aquí, ¿vale? En Data Validity. Esto nos sirve para que solo aparezcan los productos que nosotros queremos. Entonces aquí en Valid If le vamos a hacer un select y le vamos a decir que me seleccione los productos. Como esto está relacionado con productos, le tenemos que decir los productos y de producto porque es la clave principal, ¿vale? Y entonces después le decimos que solo los que la categoría sea igual a this row punto categoría. Vale, entonces si le ponemos esta regla de validación, pues ahora cuando le damos a guardar, done, save, ahora se supone que cuando yo elija categoría 1 solo me van a salir los productos de categoría 1, ¿vale? Y cuando yo elija categoría 2 solo me van a salir los de categoría 2, ¿vale? Esto es una forma de filtrar en función de un campo, pues que después te salga otra validación, ¿vale? Esto es lo que se llama una lista dependiente, ¿vale? Pero hay otra cosa más que podemos hacer. Por ejemplo, si yo el producto, en este caso, es normal que esté relacionado con productos, ¿no? Pero si yo no lo tuviera relacionado y simplemente le hubiera puesto que era tipo text, ¿vale? Si yo solo le hubiera puesto que es tipo text, entonces aquí en esta le podríamos haber puesto en vez de ID de producto, le podríamos haber puesto pues a ver cómo se llama eso, en productos. Si yo me voy a productos, el nombre, ¿no? El nombre. Entonces si yo le pongo aquí nombre y le digo que categoría sea igual a this row categoría, lo estoy poniendo en el valid, ¿vale? En el data validity. Le voy a dar a guardar. Aquí ahora no me va a aparecer todavía. Bueno, aquí me ha dado un error ahora. Porque claro, al quitarle la relación, pues ya no está funcionando lo que es lo del precio, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a quitar de momento y ya después se lo dejamos, se lo ponemos otra vez, se lo pegamos para que nos deje guardar. Entonces ahora vale, entonces ahora si yo elijo la categoría 1 me sale aquí y si yo elijo categoría 2 me sale el otro, ¿vale? No hace falta que esté relacionado el campo para que funcione esto de la validación, ¿vale? El producto esto también se podría haber puesto en valores sugeridos y este es values,
Vale. En este caso, en valores sugeridos, podríamos haber puesto pues directamente productos, nombre. Vale, y aquí, si yo pongo esto así, me saldrían todos. Vale, todos los productos. En este caso no, porque tengo una regla de validación, pero yo la regla de validación la podría quitar. Esta regla de validación la podría quitar. ¿Vale? Y entonces ya no me cogería lo de las categorías, pero sí me estarían saliendo todos los productos, aunque no lo tenga relacionado. ¿Vale? Bueno, entonces voy a pegar aquí lo que estaba, para que no se nos desarregle el tema. Y ahora aquí le diríamos que es ref de productos. Y entonces ya aquí ya nos va a quitar el error. Vale, entonces esto es todas las posibilidades que tenemos cuando queremos hacer pues listas relacionadas. Incluso eso, podemos traer valores de otra tabla, aunque no sean las claves principales, ¿vale? Bueno, otra cosa que vamos a ver ahora es, vamos a hacer una práctica sobre show if y editable if, es decir, que yo pueda ver un campo o editarlo en función de una condición, ¿vale? En este caso lo que queremos hacer es, por ejemplo, en la tabla, en esta tabla de talla V que hemos creado el campo de categoría, pues lo que, como se recuerdan, habíamos mostrado estos filtros que nos permiten hacer fórmulas para darle una condición de si queremos que se vea el campo o si queremos que sea editable, ¿vale? En este caso, pues lo que vamos a hacer es que el campo categoría le vamos a decir aquí que solo aparezca cuando cantidad esté, o sea, cuando se haya puesto alguna cantidad, ¿vale? Entonces le vamos a decir que is not blank, que esta función lo que nos hace es que nos dice si un campo está escrito o no, ¿vale? Si hay algo en el campo, si no está en blanco, ¿vale? Entonces aquí le vamos a decir que si no está en blanco cantidad, ya se podría ver el campo categoría. Vamos a darle a guardar. ¿Ve? Entonces ahora el campo categoría no se está viendo, pero cuando yo le doy aquí, pues ya me aparecen las categorías, ¿vale? Esto es una forma de controlar como si puedo o no puedo ver, o si quiero o no quiero ver el campo, ¿vale? Si esto en vez de ponerlo aquí, lo pusiéramos aquí en editable o editable, entonces aquí podríamos poner esto. Lo que pasa que en este caso, como no se ha elegido ningún valor, pues lo que puede pasar es que, vamos a darle a guardar, lo que puede pasar es que no aparezca directamente el campo. Es decir, si yo le doy aquí, sí me va a aparecer esto, es decir, que va a funcionar algo parecido a cómo funciona el show. Ahora, si nosotros en categoría le diéramos un valor inicial, ¿vale? Pues, por ejemplo, le ponemos categoría 1 inicial. Entonces, esto lo que haría sería que cuando se cree, se va a crear como categoría 1 y no lo vamos a poder modificar, ¿ven? Ahora, si le doy al más, ya sí voy a poder. Vale, esto es una forma de controlar lo que se puede ver y lo que se puede editar. Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, si recuerdan, nosotros aquí en la tabla datos, en los reportes, creamos un campo aquí que nos devolvía el rol del usuario, ¿vale? Si yo copio esto y ahora me voy aquí a detalle de ventas y aquí le digo, le pongo esto y le digo que
condición para poder editarlo es que sea igual, el rol del usuario sea igual a admin. Entonces le doy aquí, guardar. Y ahora tendríamos que ver qué rol es el que tiene nuestro correo, ¿vale? En este caso vamos a mirar aquí en los usuarios y nuestro correo tiene admin, pero vamos a cambiárselo a user y entonces ya veremos que aquí vamos a cancelar, vamos a actualizar para que se actualice el rol y ahora vamos a ventas, vamos a añadir y ahora como no somos administradores, aunque cambiemos esto aquí, ya no nos deja modificar, editar la categoría, ¿vale? Esto sería lo que podemos hacer. Bueno, esto mismo se lo podríamos poner aquí en el show y entonces este campo solo lo verías si fueras un rol, si tuvieras un rol de admin, ¿vale? Pues básicamente esto sería el tema del show with y editable, ¿vale? Vamos a quitar esto aquí, o editable si hablamos con acento español, castellano. Bueno, vamos a darle a guardar aquí. Y lo próximo que vamos a ver es algo que nos queda en el temario. Como recuerdan, después de las funciones teníamos la creación de slices, ¿vale? Los slices son filtros que creamos en nuestras aplicaciones de una tabla. En este caso, por ejemplo, yo podría crear de productos, podría crear un slice. Vengo aquí en la misma pestaña o icono de data, donde están las tablas, me vengo aquí a productos y creo aquí un slice, create a new slice por producto, siempre hay que apretar aquí o elegir una de las opciones que te da aquí, pero si ninguna de estas es la que tú necesitas, pues le pones aquí y aquí le vamos a poner productos categoría 1. Vale, todo esto son herramientas que tenemos y que nosotros, conociendo las herramientas, ya después las tendremos que aplicar según lo que necesitemos en la aplicación. Vale, entonces aquí ahora le ponemos el nombre, la tabla y aquí le pondríamos la condición, create a new expression. Él te da aquí una sugerencia, pero si no, tú tienes que coger aquí create a new expression y entonces aquí tendrías que decirle categoría es igual a categoría 1. Vale, entonces esto sería un filtro donde solo nos van a aparecer los productos de la categoría 1. Voy a darle a guardar. ¿Y qué pasa? Que esto también podemos elegir los campos o las columnas que va a tener este slice. Es decir, nosotros a lo mejor solo queremos el nombre y el precio y todo lo demás no nos interesa. Pues lo podemos eliminar aquí, le damos quitando aquí, no lo voy a quitar ahora. Pues lo puedo quitar este, si no me interesa que salga. Entonces esos campos en ese slide es como si no existieran, ¿vale? También podemos elegir las acciones que queramos que nos aparezcan. Si le ponemos auto async, pues nos aparece automático. Si no, podemos ir añadiendo, pues quiero que salga edit, quiero que salga delete. Es decir, que esto también nos sirve para si en alguna vista queremos tener una tabla pero que no se pueda modificar, pues podemos eliminar aquí las acciones. También podemos hacer lo que sea de solo lectura, el slice, que también es algo bastante conveniente para si queremos hacer una relación con una tabla pero que no podemos crear nuevos, también lo podemos hacer aquí, ¿no? Entonces le daremos a guardar y, por ejemplo, yo podría ir ahora a ventas o a detalle de ventas, ¿vale? Y en vez de decirle que el producto está relacionado con la tabla productos, le puedo decir que está relacionado con productos categoría 1. Entonces esto me haría que cuando yo vaya a seleccionar el producto, pues aquí solo me van a salir, en principio, solo me tendría, bueno, esto lo que pasa es que aquí hemos puesto esto, entonces nos están saliendo todos los valores. Vamos a quitarlo, los valores sugeridos.
Entonces, si lo hacemos una relación normal, sin valores sugeridos y sin nada, pues aquí lo que nos va a salir es, cuando hayamos el producto, solo nos van a salir los productos de la categoría 1, porque es lo que hemos puesto en el slice, ¿vale? Es una forma de filtrar pues toda la información, y cuando queremos filtrar, que eso lo veremos con el tema de la seguridad, pero cuando queremos filtrar que, por ejemplo, los registros solo los vea la persona que los creó, pues podemos utilizar este slice. Y también podemos crear diferentes tipos de filtros en función de lo que necesitemos, ¿vale? Es lo que se llaman los slices, y es una herramienta sencilla que tampoco tiene demasiada complejidad, pero que se puede usar para bastantes funcionalidades, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar a ver las acciones en AppJit. Las acciones en AppJit son una herramienta bastante útil para hacer diferentes tareas, ¿vale? Vamos a cancelar aquí, vámonos aquí a clientes, y como saben, para empezar a trabajar con acciones tenemos que irnos aquí a esta parte de Actions, ¿vale? En esta parte de Action tenemos las acciones separadas por cada tabla, ¿vale? Cada tabla tiene sus acciones, y hay unas acciones que ya vienen definidas por el sistema, que serían pues la de añadir, que es esta de aquí, la de borrar, que es esta que aparece aquí, por ejemplo, y la de editar, que es esta que aparece aquí. Luego hay otras acciones como esta de phone call o text message, que también son acciones del sistema, pero que solo aparecen en tablas. Por ejemplo, la de la tabla de clientes, pues al crear un campo de email, pues nos aparece ya la acción de email, o al crear un campo de teléfono nos aparece la acción de teléfono o de ubicación, ¿vale? Dependiendo de los campos que creemos. Pero luego hay acciones que podemos crear nosotros de forma manual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podríamos crear una acción en clientes, ¿ves? Vamos a poner aquí en clientes. Clientes tenemos el tipo, ¿no? Tenemos un tipo, un campo tipo. Entonces podríamos crear una acción para modificar simplemente el campo tipo. Vámonos aquí, vámonos a clientes y vamos a crear una acción, create a new action for clientes, ¿vale? Todo esto funciona más o menos siempre igual, y vamos a crear una acción para decirle que el cliente es mayorista, ¿vale? Entonces nosotros, cuando creamos la acción, lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre de la acción, la tabla a la que va a afectar, que normalmente es esta tabla, ¿no? La que hemos elegido aquí. Y luego tenemos el tipo de acción, ¿vale? Aquí hay varios tipos que iremos viendo todos concretamente. Pues hay tipo de copiar esta fila y editar la copia. Podemos editar esta fila, exportar la vista a un fichero CSV, ir a otra aplicación para conectar la aplicación con otra aplicación, ir a otra vista, importar datos de un fichero CSV, abrir un formulario para añadir una nueva fila a esta tabla. Bueno, hay muchas opciones aquí, y así viendo los títulos a lo mejor no nos hace mucho la idea de lo que podemos hacer con ellas, pero poco a poco iremos viendo todos los tipos de acciones, un poquito para qué se utilizan y lo que podemos hacer con ellas. Pero en esta ocasión, a modo de introducción, vamos a hacer la acción, una de las acciones más o menos que es la que se suele usar mucho, que es establecer el valor de algunas columnas de esta fila, ¿vale? Y lo que le vamos a decir es que el tipo es igual a mayor, ¿vale? Simplemente eso es lo que vamos a hacer
a los clientes. Luego, ahora veremos cómo funciona. La posición sería primary. Si ponemos primary, pues nos va a aparecer aquí, ¿vale? La acción. Pero con este tema de las posiciones hay un tema un poco complejo de dónde se te va a poner. Porque si la aplicación la ponemos primary, pero aquí cuando tenemos todos los clientes así en deck, ¿no? En pila, pues la acción me va a salir aquí. Y yo a lo mejor querría que me saliera en la parte de abajo, aquí encima del más a lo mejor, o donde está el más, pero eso no se puede hacer como queramos. Porque, por ejemplo, si es una acción que afecta a solo a una fila, pues no te la va a dejar poner aquí, sino solo la vas a poder poner aquí, aunque le pongas la posición de primary. Las que te deja poner como primary y que te aparecen aquí son básicamente las que te llevan a otra vista o a otra aplicación, las que te llevan a lo mejor a una página web o cosas que sean generales. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo sobre una fila, aunque sea replicada en varias filas, no te va a dejar ponerlo aquí normalmente. Vale, es un tema que hay que analizar porque es complejo, pero básicamente lo que puedes poner aquí son acciones que te lleven a otra vista o a una página web externa o cosas así, pero esta por ejemplo no la podemos poner aquí solo cuando entres en vista detalle. Aquí sí te va a dejar ponerlo, pero normalmente esta acción se pone aquí y entonces en el momento, voy a darle, bueno, en el momento que tú quieras aplicarle a un cliente que es mayorista, pues no tienes que meterte dentro y cambiar el valor, sino simplemente le das aquí y ya automáticamente lo tienes cambiado. Es decir, si tú le pones, vamos a ponerle detalle, si yo voy al botón y le doy a mayorista, pues ya aquí me apareciera otra vez mayor, porque la acción lo que hace simplemente es, voy a darle a guardar porque si no desaparece. La acción simplemente lo que hace es establecer el valor de algún campo. Podemos poner un solo campo o podemos poner varios campos, ¿vale? En este caso siempre tendríamos que decir qué valor es el que queremos que salga. Aunque hay una forma también en lo que es en las acciones estas de establecer el valor, que es utilizando una cosa que se llama input, ¿vale? Es decir, es una función que nos permite, si yo aquí le pongo input, ¿no? Input. Los parámetros son más o menos así, básicamente, porque hay que ponerle estos dos campos, ¿vale? Entonces, cuando tú le pones estos dos campos, lo que hace es que, voy a darle a guardar, cuando tú le des aquí, te sale esto y entonces tú puedes elegir cuál de los dos quieres y se lo aplicas directamente. Vale, esto, el input, si quieren podemos mirarlo aquí en la página de AppSheet Help, que es una página que yo suelo usar, que es de Google, que te da información sobre este tipo de cosas. Entonces vamos a poner el input y entonces, bueno, esto está en inglés, lo podemos traducir rápidamente. Entonces el input lo que te dice es que devuelve, o sea, le podemos decir que nos dé directamente un valor predeterminado, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos que decirle es, aquí le pones el nombre del campo y aquí le pones el valor, pero si le pones en los dos, entre comillas, pues lo que te hace es que te da la posibilidad de elegir el valor cuando le pinches en la acción. Entonces puedes, si utilizas el input, puedes hacer esto, ¿no? Entonces es algo que es muy útil para cuando no quieres establecer un valor concreto, sino que te dé la posibilidad de elegir
Entonces tú puedes darle a todos los campos aquí, podrías decir, pues mira, quiero también el tipo y el nombre, ¿no? Entonces le pongo aquí input, nombre y nombre. Vale, entonces le doy a guardar, guardar, y entonces ahora cuando yo le pinche en la acción, pues lo que me va a salir es los dos campos, que tengo la posibilidad de cambiarlos los dos o uno solo, ¿vale? Y esto va a, afectar directamente a los campos que tenemos guardados en la base de datos, por lo cual hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Y básicamente esto sería la acción de introducción que vamos a ver en este vídeo y que ahora ya luego iremos viendo otras acciones también interesantes, pero básicamente esta de aplicar o establecer los valores a algunas columnas en estas filas es una de las que más se suele usar y aparte también otra cosa interesante es que podemos ponerle un nombre a la acción, por ejemplo en este caso le podríamos poner pues aquí pone mayorista, pero si tú tienes un nombre para la acción pero quieres que aparezca con otro, porque a lo mejor tienes varios nombres de otras acciones, porque una cosa importante es que cada acción tiene que llevar un nombre diferente, aunque sea en tablas diferentes, los nombres de las acciones en en toda la aplicación tienen que ser diferentes, aunque estén en tablas diferentes, tienen que tener un nombre diferente. Entonces, si yo le pongo aquí M, pues la acción se va a llamar, a nivel de la aplicación se va a llamar M, aunque realmente el nombre de la acción es mayorista, pero esto es como una etiqueta que le podemos poner, ¿no? Y luego también le podemos cambiar el icono, ¿no? Este icono, si por ejemplo, no sé, le podemos poner un más o esto que pasa que está en inglés, plus, ¿no? Entonces pues si le ponemos esto, pues sería mayorista, ¿no? O sea, es el icono que tú le quieras poner. Y luego, pues, aquí en el behavior, podemos darle una condición para que salga o no. ¿Sabes? Si la acción, por ejemplo, a ver, yo ahora como le quité el icono, pues no me aparece nada, ¿no? Voy a ponerle este. Vale, entonces, si yo le quiero que me salga solo si el cliente es mayorista, pues le pondríamos aquí en la condición, le pondríamos eh, tipo es igual a mayor o a detalle, perdón. O sea, si el cliente es de tipo detalle, sí me saldría el botón, pero si ya está establecido como mayorista, no tiene sentido que salga. Entonces lo podríamos ver, si yo le pongo detalle me sale, pero si yo le pongo mayor, pues ya no me va a salir la acción. Es algo que podemos configurar aquí en esto de behavior o comportamiento, ¿no? Y aquí le podríamos poner la condición, aquí si necesita confirmación y un mensaje de confirmación, ¿vale? Bueno, otro tipo de acciones que podemos crear son, vamos a crear una acción nueva que se llame crear una venta, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir crear una venta y eso se lo vamos a decir a un cliente, es decir, cuando nosotros estemos en cliente podemos crear una acción que nos lleve a las ventas directamente y que nos lleve a crear una nueva venta de ese cliente concretamente, ¿vale? Entonces, para hacer esto vamos a crear una acción del tipo go to another view within this app, ¿vale? Esto quiere decir vete a otra vista de esta aplicación, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una acción que nos va a llevar a otra
parte de la aplicación. En este caso, pues vamos a utilizar una serie de funciones que se llama link to view, link to form, link to filtered view, link to row y link to app. ¿Vale? Este tipo de acciones lo que nos ayudan es a acceder a otras vistas que a lo mejor ni siquiera se ven en el menú o en la parte de abajo de la aplicación donde se ven las vistas normales. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo link to view y le pongo el nombre de la vista, pues por ejemplo ventas, pues esta acción lo que haría es que cuando yo pinche me llevaría directamente a la acción ventas. Vale, luego tenemos link to form, que link to form le podemos decir un formulario, ¿ves? En este caso ventas form, que ventas form es la vista que se crea cuando nosotros nos metemos en ventas y le damos al más, pues nos aparece un formulario, ¿no? Pues ese formulario es ventas form. Y entonces el link to form tiene varios parámetros que son, por ejemplo, que le puedes decir llévame al formulario de ventas y lo que es el nombre del cliente ya me pone el nombre de donde yo estoy haciendo la acción. Vale, entonces esto sería así. Le digo aquí. Ahora, en la columna cliente me pone, y aquí le pongo así, y de cliente. Vale, esto va a ser un enlace con las ventas en el formulario, pero ya el campo cliente va a estar relleno con la información del cliente donde estamos haciendo la acción. Vale, yo acabo de meter la acción aquí, voy a darle a guardar. Yo acabo de meter la acción aquí y cuando yo le pinche en crear una venta, pues me va a abrir el formulario de ventas y con el nombre del cliente ya puesto. Incluso podríamos ponerle, si hubiera otros campos en esta tabla, podríamos ponerle que me completara otros campos de la tabla origen, como si dijéramos, ¿no? Bueno, pues esto del link to form es algo que hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy interesante pues para muchas aplicaciones, para muchas tareas. Por ejemplo, bueno, yo tengo un vídeo en YouTube de un CRM donde utilizo mucho este tipo de acción que está muy interesante, ¿no? Luego también tenemos la posibilidad de que nos lleve a una vista filtrada, es decir, yo le puedo decir llévame a la vista llévame a la vista clientes, pero solo los que la categoría, por ejemplo, no, los que el tipo sea igual a mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que haría es que cuando yo, bueno, este no es crear una venta, a este le pondríamos pues clientes mayoristas, ¿vale? Entonces, cuando yo pinche aquí, me va a mandar, espérate, voy a darle a guardar para que sí, porque si no, no se termina de activar. Entonces, si yo le doy aquí a clientes mayoristas, pues me tendría que llevar a la... Lo que pasa es que me está llevando aquí mismo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer por ejemplo que esta acción en vez de en cliente esté en producto, ¿vale? Yo me voy a producto y entonces ahora ya me está saliendo aquí en producto, ¿vale? Entonces yo le podría decir a esta acción, le podría decir primary y entonces sí me saldría aquí porque es una acción de que te lleve a algún sitio. Entonces eso sí te lo permite poner aquí, ¿vale? Entonces ahora si le diéramos aquí a la acción, pues nos llevaría
a los clientes mayoristas. Si este cliente, en este caso el cliente este no fuera mayorista, le ponemos detalle, pues entonces cuando nos vamos aquí a productos y le decimos que nos lleve a clientes mayoristas, a ver, espérate que lo voy a dar a guardar porque se me ha quitado. Entonces, si yo le digo que me lleve a clientes mayoristas, pues ahora me lleva a la vista filtrada, pero no hay ningún cliente porque el único cliente que hay no es mayorista, ¿vale? Entonces, esto sería la acción esta de tipo vista filtrada, ¿no? Que te lleva a una vista filtrada, ¿no? El link to filtered view. Y luego nos quedaría link to row, que te llevaría a también, aquí le tendrías que decir, pues por ejemplo, la key, en este caso le tienes que decir qué fila es a la que quieres acceder, ¿vale? Porque esto es que te va a llevar a una fila en una vista. Vale, si yo aquí por ejemplo le digo, por ejemplo, si yo cojo aquí el cliente, este cliente, ¿no? Que esta es la key, y yo le digo aquí que me lleve a esa key, ¿vale? Vamos a ponerlo entre comillas. Y luego le digo la vista, pues, cliente, ¿no? Entonces en este caso ahora lo que haría sería que me llevaría a la vista cliente y me filtra este campo, solo por ese, ¿vale? Si yo por ejemplo aquí le dijera, en vez de este le digo otra cosa, ¿vale? Entonces cuando yo le dé a la acción, a guardarlo, cuando yo le dé a la acción, pues bueno, me está llevando a estas filas, pero claro, aquí lo bueno sería decirle, en vez de la vista cliente, sería decirle cliente detail. Porque claro, si le decimos la vista cliente, nos lleva a la vista cliente y ahí está el cliente. Entonces aquí sería mejor decirle cliente detail, porque entonces nos llevaría a de la vista detalle, ¿no? Pero en este caso, si le pinchamos ahora aquí, no nos va a llevar a nada porque no existe este, ¿no? Pero si le ponemos lo de antes, todas estas acciones, aunque en algún momento parezca que no nos sirven o que son un poco abstractas, pero lo que hay que saber es el funcionamiento, y cuando ya se sepa el funcionamiento, pues podemos utilizarla cuando las necesitemos, ¿no? En este caso, ahora si yo le pincho aquí, pues me lleva a la vista detalle de este cliente, ¿vale? Esto sería el link to row, y básicamente lo otro sería el que te lleve a una aplicación, y el link to parent view es que te lleve a... Voy a darle a guardar. El link to parent view es que te lleve a la vista anterior. Es decir, si yo vengo aquí a productos, me meto en este producto y le doy aquí, pues me vuelve a salir, me vuelve a sacar de donde estaba, ¿vale? Es básicamente lo mismo que te lleva, o el mismo sitio donde te lleva esta flecha cuando entras en la vista y vuelves atrás, ¿vale? Esto sería esto. Bueno, otra de las acciones que más se suele usar, de los tipos que más se suele usar, es el tipo
add a new row to another table using values from this row. Bueno, para ver un ejemplo de este tipo de acción nos vamos a ir a la tabla ventas. Vale, lo que vamos a crear es una acción en la tabla ventas que nos cree un pago en la tabla pagos, pero si nos vamos aquí a la tabla, pues no tenemos una tabla pagos, ¿vale? Entonces vamos a crear una tabla que se llame pagos y vamos a poner aquí una serie de columnas, ¿vale? El ID de pago, luego otra sería el fecha, cliente, factura y, por ejemplo, importe, ¿no? Y entonces esto lo vamos ahora a traer desde las tablas. Bueno, ahora nos va a dar un error por la acción que está incompleta, pero bueno, ahora lo añadimos. ¿Vale? Ya tendríamos la tabla pagos aquí añadida. Simplemente le vamos a cambiar aquí el tipo de fecha, o sea, el tipo date. El cliente le vamos a decir que esté relacionada con la tabla clientes y la factura que esté relacionada con la tabla ventas, por ejemplo, ¿no? Y el importe le vamos a decir que sea de tipo price y el cliente, a ver, la factura a lo mejor la podríamos relacionar como, bueno, lo podemos hacer así, le damos a guardar y entonces ahora nos vamos a la acción. Estos errores no nos preocupemos porque no le hemos puesto la segunda tabla aquí todavía. Entonces la segunda tabla sería pagos, porque la acción esta de add a new row to another table using values from this row, que los nombrecitos se las traen, siempre te pide una tabla de origen y una tabla de destino, porque como vas a crear una fila en la otra tabla, pues te pide eso, ¿no? Y luego aquí le tienes que decir lo que tiene que poner en cada campo. El ID de pago a lo mejor, como es un Unique ID, o debería ser, vamos a ver si nos lo puso como Unique ID, sí, lo podemos obviar porque lo va a generar automáticamente. En la fecha, en principio sería la de hoy, por ejemplo, o no, la fecha sería la de la venta, que sería fecha, ¿no? Porque como estamos en la tabla ventas, pues si tú pones un campo aquí, lo entiende como que es de ahí, ¿no? De la tabla ventas. La fecha, pues en pagos, ¿qué fecha voy a poner en pagos? Pues la fecha de venta. Es decir, los de la izquierda son los de la tabla pagos y los de la derecha son los valores que voy a poner. Si son de la tabla ventas, pues lo pongo como con corchetes, y si no, tendría que ponerle el valor que yo quiero que me ponga. Si es un valor concreto, que se lo voy a decir entre comillas, pues se lo diría entre comillas, ¿no? En vez de fecha le diría, pues ponme la fecha 1 del 1 de 2025, ¿vale? Pero en este caso no, en este caso yo quiero que me ponga la fecha de la venta desde donde se va a realizar la acción, ¿vale? Luego la fecha, el cliente, pues igual, el cliente del pago es el cliente de la venta, ¿vale? Este es el cliente del pago y este es el cliente que yo quiero que me ponga, que es el mismo de la venta. Y luego la factura, pues lo mismo, y de venta, ¿vale? En el campo factura del pago me tienes que poner el ID de la venta de donde estoy haciendo la acción. Y ahora aquí el importe, pues lo que vamos a hacer es que nos dé el total de la venta, ¿vale? Entonces esto es una acción que vamos a crear en la tabla venta y le vamos a decir guardar. En este caso no quiero que me aparezca como un botón, porque lo vamos a hacer de otra forma. Entonces lo que voy a hacer es que aquí, en la parte esta de hide,
es donde se oculta la acción, porque hemos dicho que hay diferentes posiciones. Está primary, que te lo pone aquí si te lo permite. Prominent, si lo quiero que me lo ponga aquí o dentro de la tabla, ¿no? Vamos a irnos a venta. Entonces, si yo le pongo prominent, me lo va a poner cuando yo me meta aquí, ¿vale? O también me va a aparecer por aquí cuando le da a guardar. Si le pongo inline, me va a aparecer como en la parte de aquí cuando es una tabla, ¿vale? Entonces le tengo que decir a qué campo quiero que me lo ponga, o también me lo va a poner en la parte del deck, ¿vale? Me lo va a poner aquí a la derecha. Y si le pongo hide, pues no me lo aparece, ¿vale? No me aparece la acción. Esa acción no va a aparecer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta acción si no la vamos a ver en ningún botón? Pues lo que vamos a hacer con esta acción, vamos a darle a guardar, es que cuando la venta se guarde, nos genere un pago automáticamente con ese guardado. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a la vista form de la venta, que es la que vamos a guardar, ¿vale? Esta es la vista form. Si yo le doy aquí al edit view, me va a ir a la vista form de las ventas, y en la vista form hay, aquí donde pone behavior, hay una cosa que se llama form saved, es decir, guardado del formulario, y aquí le podemos poner una acción. En este caso yo le voy a decir que cuando me guarde la venta, me ejecute la acción automáticamente. Así, si se lo ponemos aquí, lo hace así. Vamos a darle a guardar. Esto lo va a hacer en cualquier guardado. Hay que tener en cuenta que lo va a hacer cuando yo guarde en la venta, ¿vale? Entonces yo voy a crear una venta, voy a crear un producto, este mismo. El total, bueno, el total no está el cálculo bien, pero bueno, tendríamos que venir aquí a detalle V y a ver, aquí el total tendría que ser cantidad por precio. No lo está haciendo porque no le hemos puesto cantidad, lógicamente. Vale, entonces yo le doy a guardar a detalle, todavía no se ha ejecutado porque es cuando se guarde la venta. Entonces yo ahora le doy a guardar, y entonces si yo me voy ahora a la tabla pagos, me tiene que generar un pago, ¿ves? Me lo acaba de generar automáticamente desde el guardado, ¿vale? Claro, lo lógico sería que yo tuviera aquí una nueva vista de pagos y le daría guardar. Entonces aquí me saldría, vamos a ponerlo como tipo deck, y aquí le pondría pues la fecha o el cliente, la fecha y el importe, por ejemplo. Vale, entonces ya el pago se me ha generado una vez creada la venta, ¿vale? En este caso a lo mejor tendríamos que poner una opción que si la venta es de tipo contado, pues la guarde, y si no, no, pero bueno, en principio esto sería la práctica que hemos hecho. Bueno, vamos a empezar esta clase 4 con una práctica, con un ejercicio práctico en el cual vamos a hacer un dashboard interactivo en AppSheet. Bueno, para empezar a hacer nuestro dashboard dinámico, nos vamos a ir a nuestra base de datos, a la tabla de Google Sheets, y vamos a crear una hoja nueva en la base de datos que se va a llamar filtro. Vale, en esta hoja filtro vamos a crear una serie de campos que va a ser ID, fecha inicio, fecha fin y cliente. Vale, una vez que ya tenemos creada la hoja en la base de datos, vamos a ir a AppSheet y vamos a crear
la tabla, ¿vale? Añadir la tabla en la aplicación. Una vez que añadimos la tabla a la aplicación, pues ahora vamos primeramente a configurar estos campos como fecha, date, fecha fin también le ponemos date, y el cliente lo vamos a relacionar con la tabla clientes, ¿vale? Y ya se queda así fijado. Vamos a darle a guardar. Ahora, a partir de esta tabla vamos a crear una vista nueva, aquí en la parte de las vistas, y vamos a crear una vista, create a new view, la vamos a llamar filtro, y de la tabla filtro, ¿vale? El tipo de vista va a ser de tipo detail o detalle, y para que aparezca algo aquí en la vista tenemos que irnos aquí a la base de datos y escribir algo aquí en el ID, porque esta vista detalle normalmente se refiere a esta línea que está aquí. Entonces, hasta que no pongamos algo aquí en el ID, no nos va a aparecer aquí algún dato en la vista detalle, ¿vale? Ahora, en cuanto nos aparezca, vamos a darle a guardar, porque hasta que no le demos a guardar no va a aparecer la vista nueva. Y ahora ya la tendríamos aquí como filtro. Vamos a irnos a editar esta vista, aunque ya la tenemos aquí. Y lo primero que vamos a decir es, en la lista de las columnas que se van a ver, lo vamos a poner en manual, eliminamos aquí, y le vamos a decir que, bueno, que son estas, el ID lo vamos a quitar para que no se vea, y solo queremos la fecha de inicio, la fecha de fin y el cliente. Ahora tenemos que irnos aquí a Quick Edit Columns y añadir las columnas o los campos que vamos a querer editar desde aquí, desde el filtro. Vamos a darle a guardar. Entonces ya lo que es este filtro ya lo tenemos configurado, lo que es el filtro. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí a las tablas, a la tabla ventas, y vamos a crear un slice, es decir, un filtro de esa tabla que se va a filtrar a partir de la información que registremos aquí en este filtro, ¿vale? Entonces aquí nos metemos en Row Filter Condition. Primero vamos a ponerle un nombre de ventas por fecha, y nos metemos aquí en Row Filter Condition, Create a new Expression, y aquí le vamos a poner una fórmula que yo la tengo preparada por aquí y se las voy a explicar. Le voy a pegar aquí. Entonces, aquí vamos a utilizar la función AND, porque le vamos a dar varias condiciones para que la información se filtre en el slice. Es decir, la primera de las condiciones es esta, y es que el campo fecha de venta sea mayor o igual que el campo fecha de inicio que hemos puesto en este filtro, ¿no? En la tabla filtro. Como esto lo que nos devuelve es una lista, porque son todas las columnas fecha de inicio de todas las líneas, lo que pasa es que solo tenemos una línea, pero el formato que nos devuelve es una lista. Entonces tenemos que aplicarle la función date para que nos la convierta a fecha y poder compararla con la fecha de la venta, ¿vale? Entonces esta es una de las condiciones, que la fecha sea mayor o igual que la fecha de inicio. La otra condición es lo mismo, pero que la fecha sea menor o igual que la fecha fin. Y luego la última condición va a ser esta. Realmente la condición es que el cliente sea igual a lo que estamos poniendo aquí en la tabla filtro, en el campo cliente. Como esto nos devuelve una lista, el filtro cliente lo que nos devuelve es una lista, porque no es un campo sino una columna en todos los registros, pues le tenemos que pasar la función text para que nos la convierta a texto y poderla comparar con lo que está en el cliente de venta. Entonces, lo de isBlank filtro cliente dentro del OR es porque si yo no pongo esto,
cuando yo deje el cliente en blanco no me va a salir ninguna venta. ¿Por qué? Porque lo que va a filtrar es las fechas de inicio y las fechas de fin y el cliente que esté en blanco. O sea, solo me saldrían las ventas donde el cliente esté en blanco. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ponerle el OR para que si está en blanco, pues simplemente nos devuelva la información sin tener en cuenta el cliente, ¿vale? Bueno, esta es la fórmula que vamos a usar aquí. Le damos a guardar. Y entonces ahora le damos otra vez a guardar aquí. Ahora tenemos, por un lado, la tabla filtro con la vista filtro, ¿vale? Que tenemos aquí la fecha de inicio, fecha de fin y cliente. Y tenemos el slice ventas por fecha. Entonces nos vamos aquí a las vistas y vamos a crear una nueva vista que se va a llamar ventas por fecha y la cual viene del mismo slice ventas por fecha. Y esta va a ser de tipo deck, ¿vale? Le damos a guardar. Entonces tenemos en principio estas dos vistas las podemos poner, vamos a ponerlas en el menú de momento para que no se nos colapse esto aquí debajo. La ventas por fecha y filtro la vamos a poner en el menú, ¿vale? Tenemos aquí filtro y tenemos ventas por fecha, está vacía porque en el filtro no hemos puesto nada. Entonces vamos a poner aquí desde el 1 de mayo al 10 de mayo. Vale, una vez que yo ya ponga la fecha, aquí en ventas por fecha ya me ha salido todas las ventas que hay, ¿vale? Vamos a configurar esto para que nos salga aquí en la parte de arriba, en el primary header, nos salga el cliente, la fecha debajo y el total de ventas aquí a la derecha. ¿Vale? Le damos a guardar. Entonces, tenemos el filtro y tenemos las ventas por fecha. Entonces, estas dos cosas las vamos a meter dentro de otra vista. Entonces, de una vista tipo dashboard, ¿vale? Entonces, las ventas por fecha le vamos a poner como ref y filtro lo vamos a poner como ref. ¿Para qué? Para que no se vean en ningún sitio estas vistas, ¿vale? Entonces ahora vamos a crear en menú, vamos a crear una vista que se va a llamar dashboard ventas y como es de tipo dashboard no le damos ninguna tabla, sino lo que le tenemos que dar son las vistas que vamos a incluir. En este caso va a ser la vista filtro y la vista ventas por fecha, ¿vale? Entonces ahora ya se nos quedaría, en este caso se nos quedará así, ¿vale? Si yo me voy a la vista en PC, sería esta vista, a ver. Bueno, no me ha salido. Vamos a cerrar aquí, porque esto siempre tarda un poco en... Vamos a darle a guardar primero y luego le damos a la vista PC porque siempre tarda un poco en refrescar. Entonces ya me saldrá aquí. Aquí está. Ya refrescó. Entonces ahora me está saliendo aquí el filtro y aquí el resultado. ¿Vale? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Ya si yo aquí pongo un cliente, pues se me va a filtrar con el cliente que sea, ¿vale? Lo cual está muy bien. Y entonces ahora vamos a hacer aquí un campo que nos... Vamos a hacer dos campos que nos hagan los totales de lo que nosotros filtremos aquí, ¿vale? Si yo vengo aquí al campo filtro o a la tabla filtro, vamos a crear una columna virtual que se va a llamar total,
¿vale? Y aquí vamos a hacer un zoom select de ventas, total venta, y aquí es donde tenemos que decirle lo que queremos sumar, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es darle aquí a guardar un momento, aunque todavía no está completa la fórmula. Vamos a ir al slice, porque siempre que podamos aprovechar para copiar una fórmula y utilizarla en la otra, pues siempre lo tenemos que hacer, ¿no? En este caso ahora nos vamos a filtro, que tenemos la columna virtual aquí. Entonces lo que queremos sumar, seleccionar es, ahora vamos a aprovechar aquí, queremos sumar total ventas, pero solo las que la fecha sea mayor o igual que el filtro. En este caso, como ya estamos en la misma tabla, no le tenemos que poner este date, porque no tenemos que convertirlo a nada, porque lo que queremos ahora solo es el campo, fecha de inicio. Y fecha de inicio la tenemos aquí en la misma donde estamos haciendo la tabla virtual, ¿vale? Y luego aquí le vamos a borrar date y esto también, porque tampoco necesitamos nada, sino los campos, que los campos ya están aquí y no los vamos a traer desde otra tabla. Ya le daríamos aquí a guardar, vamos a darle a guardar y vamos a ver cómo nos está funcionando el zoom select. Primero hay que irnos a la vista, vista filtro, y tenemos que agregar el campo de la columna virtual total para que nos salga aquí, ¿vale? Vamos a verlo aquí en grande, en el PC. Entonces aquí tenemos, nos está saliendo el total. Vamos a cambiar aquí de cliente para ver si nos recalcula. Vale, aquí ya tenemos el total de este cliente. Si ponemos aquí, cambiamos aquí, pues nos estaría saliendo el total del 1 al 5 de este cliente. Pues si nos vamos aquí a venta, el 5 no tenemos, solo el 7 y el 6. Entonces si nosotros aquí ponemos el 6, pues ya nos estaría saliendo aquí el total. Ahora vamos a hacer algo que es para que se vea el total un poquito mejor. Vamos a hacer en el format rules, vamos a crear una nueva regla de filtro y vamos a decirle que el total de la tabla es filtro, y el total le vamos a poner, pues lo podemos poner aquí, se lo podemos poner en verde y un poquito más grande y negrita, vale. Vamos a guardar y vale, ya nos va a aparecer aquí esto como total, vale. Podríamos añadir otros campos, como pues diferentes criterios. Si queremos saber la media de ventas del cliente, podríamos filtrar por el mes, ¿no? Del 1 al 31, y nos saldría todo lo de este cliente en el mes. Y podríamos pues hacer otras, por ejemplo, en el filtro podemos hacer otra columna virtual que sea promedio, ¿no? Promedio. Promedio, pues en este caso sería, pues habría que hacer el total, ¿no? El total, lo que sería la columna total, o en este caso dividido entre el número, vale, count select. Vamos a darle aquí a guardar un momento, voy a ir aquí y voy a coger todo esto que lo necesito para esto, ¿no? Count select, y le pego esto aquí. Entonces, a ver,
Aquí hace falta poner otro paréntesis y otro de cierre. Vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es dividiendo el total que nos sale del periodo de ese cliente entre las operaciones que ha hecho, ¿vale? O las ventas que ha hecho. Entonces le damos a guardar y entonces ahora cuando esto se actualice, vale, tenemos que, se me había olvidado que tenemos que irnos aquí al dashboard ventas, a filtro y añadir esa columna nueva, vale, que es el promedio. También podríamos venir aquí a las reglas de formato y aquí aplicarse la misma regla de formato al promedio. Vale, entonces ya aquí ahora ya me saldría la suma y el promedio de este cliente en esta fecha. Vale, esto se podría hacer los datos que nosotros necesitemos, ¿no? Y ahora también otra cosa que podemos hacer es un gráfico. En este caso tendríamos que crear otra vista. Vamos a crear una vista de las ventas, de ventas por fecha, pero vamos a poner gráfico y le vamos a decir que sea de ventas por fecha y que sea de tipo chart, ¿vale? En chart column le vamos a poner que sea por cliente y aquí le vamos a decir que nos sume el total de la venta de ese cliente, ¿vale? Y este gráfico lo vamos a poner también la vista como tipo ref y lo vamos a introducir o lo vamos a insertar también en el dashboard, ¿vale? Que sería gráfico. Y este lo vamos a decir, a ver si lo podemos poner como tol. Y entonces esto sería cuestión de aquí, bueno, aquí nos lo ha puesto así, parece que está bien, ¿no? En 3. Claro, en este caso solo hay información de un cliente, pero si yo quito el cliente, pues aquí me va a salir todo, ¿no? También podríamos, en vez de ponerlo como tall, ponerlo como large y a lo mejor se quedaría mejor porque se quedaría como las tres iguales con la misma, bueno, el mismo tamaño. Y pues básicamente también podríamos hacer otro tipo de cosas como poner más vistas aquí, más gráficos, pero en principio si así lo podemos dejar sin problema porque nos da una serie de información de nuestra actividad que está bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco más amigables los colores del dashboard para que se quede un poco más bonito y como más profesional, ¿no? Sería, vamos a ponerle en el color, le vamos a dar un color un poco más atractivo, así como un verde azulado o algo así. Y lo que vamos a hacer es ponerle aquí que se vea el logo, aunque el logo se lo vamos a cambiar, le vamos a poner pues un logo cualquiera y un nombre. Y en este caso pues lo que es la vista la podríamos poner a lo mejor un poco más en minúscula para que no sea el nombre tan no se quede tan exagerado ahí. Entonces aquí se nos quedaría algo así. Y básicamente ya lo tendríamos. También el color del gráfico lo podríamos cambiar. Pues en la pestaña gráfico podríamos añadir aquí un color y ponerle, por ejemplo, si lo queremos en verde. Y ya tendríamos
También podríamos hacer otro gráfico. Vamos a coger este gráfico y lo vamos a duplicar y vamos a llamarlo como gráfico circular, ¿vale? Entonces ahora vamos a elegir el tipo de gráfico aggregate pie chart, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que pues que sea el cliente, en la chat column que sea el cliente y en la suma, que me haga la suma del total de la venta, por ejemplo, ¿vale? En este caso vemos que hay una gran diferencia entre lo que me ha comprado un cliente y lo que me han comprado los otros clientes, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos quitarle un poquito de venta a este para que se quede la cosa un poquito más igualada y entonces ya se vería el gráfico un poco diferente, ¿no? Vamos a verlo aquí. Ven, aquí ya se vería el gráfico pues un poquito más equilibrado. Vale, entonces el gráfico circular lo vamos a meter también en el dashboard de ventas y vamos a intentar que se nos queden un poco diferentes. El gráfico circular lo vamos a poner como small y el gráfico también como small. Y vamos a ver cómo resulta esto. ¿Ves? Esto se nos quedaría en este caso así, ¿ves? Tendríamos aquí el gráfico circular, el gráfico de barra, las ventas filtradas y aquí los totales, que también podríamos poner más elementos aquí. Bueno, para continuar con esta clase vamos a seguir con la materia que estábamos, que era con las acciones en AppJit, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora son acciones que le podríamos llamar como replicadas, ¿vale? Porque vamos a crear una acción y luego por medio de otra acción vamos a replicarla en distintas filas de la tabla, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es irnos a el Google Sheet, vamos a irnos a la base de datos donde tenemos toda nuestra información y lo primero que queremos hacer es, vamos a crear en la tabla ventas, aquí en la tabla ventas, pues vamos a crear un campo que sea estado, ¿vale? Donde queremos reflejar si la venta está completa o está pendiente o el estado en que está, ¿vale? Para eso, bueno, ahora lo regeneraremos la tabla ventas, pero primero, antes de irnos hacia el editor de AppSheet, vamos a crear otra tabla, otra hoja, que se va a llamar, pues vamos a ponerle acciones, por ejemplo, ¿vale? En esta tabla de acciones lo que vamos a hacer es ejecutar algunas acciones en otras tablas, ¿vale? Ahora verán lo que quiero decir cuando lo hagamos, ¿vale? Entonces, vamos a crear un campo ID, como siempre. Vamos a crear un campo ID y luego vamos a poner aquí un campo que se llame acción, ¿vale? Y en principio más o menos con eso ya tendríamos el panel que queremos hacer, ¿vale? No es muy complicado, así que ya lo tendríamos. Ahora nos vamos a ir al editor de AppSheet, vamos a añadir la nueva el nuevo, perdón, este no era. La nueva tabla, la nueva tabla que acabamos de crear, que se llama acciones, y bueno, aquí ha puesto acciones ID, pero
Pues seguramente que me habré equivocado de aquí, pero vamos a eliminar esto, opciones, y ahora nos vamos aquí, vamos a cerrarlo y vamos a volver a añadir la tabla acciones. Vale, en principio esta de general no la vamos a hacer acciones y ahora vamos también a regenerar la tabla ventas. Vale, la tabla ventas la vamos a regenerar para que aparezca el nuevo campo que hemos creado de estado, ¿vale? Entonces en este campo estado vamos a crear una serie de elementos aquí o de opciones que será estado pendiente, estado completada y estado no completada. Vale, entonces la idea es que vamos a crear una acción, vamos a darle a guardar. La idea es que vamos a crear una acción que nos elimine de una vez todas las ventas que tengan un estado de no completada. Vale, entonces hemos creado la tabla esta de acciones, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Esta tabla de acciones, pues a esta acción le podemos poner que sea de tipo number y ahora nos vamos a ir aquí a las acciones y lo primero que vamos a hacer es crear la acción que queremos hacer, ¿vale? Lo que queremos hacer nosotros es en venta que yo cree una acción de eliminar no completada, ¿vale? Este es el nombre que le vamos a poner a la acción. Eliminar ventas no completadas, ¿vale? Entonces es en ventas y lo que tenemos que hacer es eliminar, a ver, delete this row, ¿vale? Y esta acción la vamos a guardar. Esa ya la tenemos creada, ¿vale? Lo que va a hacer esta acción, si yo ahora me voy a las ventas, ¿vale? Si yo me voy aquí a las ventas, pues en principio sí, voy a editar esta vista de ventas porque aquí por lo que parece no está puesta la de eliminar no completada, ¿vale? Esto es porque dentro de cada vista, esta vista deck, podemos pues decir qué acciones queremos ver y qué acciones queremos que no se vean en esta vista, ¿vale? Como antes no estaba aquí, pues no se ve la acción esta, ¿vale? Esta le vamos a poner eliminar no completadas, a esta le vamos a poner, por ejemplo, un icono de una papelera o de, a ver, de una papelera, ¿vale? Que es la eliminar, vamos a dar a guardar. Y entonces ahora, si yo le diera a eliminar alguna de las ventas, pues simplemente me la eliminaría y ya está, ¿no? Entonces sería bueno que en esta acción tendríamos que poner lo de que necesita confirmación y, bueno, pero en este caso no la vamos a poner porque esta acción no la vamos a usar así directamente, porque ya para eso tenemos la acción eliminar, ¿no? Pero esta acción lo que vamos a hacer es ponerla como hide. ¿Para qué? Para que no se vea, porque yo realmente no quiero que se vea la acción individual, sino yo lo que voy a hacer es una acción que me elimine todas las filas que yo le diga, ¿vale? En este caso, si yo la pusiera aquí y le diera a eliminar, pues se eliminaría la fila, ¿vale? Entonces, vamos a ponerla como hide. Ahora nos vamos a ir a este panel de acciones y vamos a crear una nueva acción. Este panel me refiero a la tabla de acciones, ¿no? Y aquí vamos a poner eliminar no completadas, ¿vale? Esto lo que va a hacer es eliminar todas las ventas que tengan el estado como no completado, ¿vale? Entonces, esta acción, para que nos haga esto, mira, por ejemplo, esta la podemos poner como eliminar no completadas y esta la podemos poner como eliminar no completada, ¿vale? Pero aquí
porque si no nos deja poner el nombre, pero así ya nos dejaría poner eliminar no completadas y esta sería eliminar no completadas, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos ahora? Tenemos que elegir una acción que se llama execute an action on a set of rows, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es que vamos a elegir aquí la tabla donde queremos hacer la acción, ¿vale? Desde acciones vamos a ejecutar una acción en un conjunto de filas de la tabla venta y él me pregunta ahora, ¿pero en qué conjunto de filas? ¿En cuáles filas quieres eliminar? Pues yo le digo aquí que las que quiero eliminar son select, es decir, selecciono, ventas, vamos a poner ventas ID, pero quiero eliminar las que estado sea igual a no completada. Vale, entonces aquí le estoy diciendo que yo quiero eliminar las ventas en las que el estado sea igual a no completada. Vale, entonces lo voy a guardar. Y ahora, ¿qué acción quiero ejecutar? Pues esta acción, referenced action, es decir, la acción relacionada, pues eliminar no completada. Vale, y ahora simplemente le daríamos a guardar y vamos a ponerle a esta la papelera también, porque a la anterior realmente no teníamos por qué ponérsela porque realmente esa acción ni siquiera se va a ver, porque lo que se va a ejecutar de modo interno cuando nosotros le demos a esta, ¿vale? Entonces, hemos creado las acciones, pero todavía nos falta crear una vista de acciones y poner aquí que es de la tabla acciones y le vamos a decir, por ejemplo, que sea de tipo, pues podemos hacerla de tipo deck o podemos hacerla de tipo detail, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacerla de tipo deck, por ejemplo, ¿no? Para que aquí se vea algo en la vista tenemos que rellenar aquí un ID, ¿vale? Y pues la acción le vamos a poner eliminar con no completadas, ¿vale? Entonces aquí, ahora cuando yo ya le dé aquí a recargar o a actualizar, pues me tendrá que salir ya, bueno, tengo que darle a guardar porque si no, no coge los cambios. Vale, entonces ahora aquí en acciones ven que tenemos como esta lista, ¿no? Lo que podemos hacer es quitarle para que no se vea el ID, ¿no? Por ejemplo, en acciones le decimos que se vea arriba la acción y debajo nada, none y none. Vale, entonces, dale a guardar. Entonces aquí se vería esto así. En este caso vamos a eliminar de esta vista, vamos a añadir la vista eliminar no completadas y vamos a quitar la de editar y la de delete. Vale, porque esto realmente son cosas que ya tenemos creadas que no necesitamos editarlas ni eliminarlas, solo lo que necesitamos es ejecutar esta acción, ¿vale? Que esta acción lo que nos va a hacer es eliminar las ventas que estén como estado completadas, no completadas, mejor dicho. Entonces, para probar esto, tenemos que irnos a ventas y vamos a editar, por ejemplo, la primera y la última. Y vamos a decirle que esta en principio tendríamos que activarle el campo para que se vea el campo estado que lo hemos creado últimamente.
¿vale? Voy a darle a guardar. Entonces ahora a esta le digo no completada, guardar. Bueno, aquí me pide un cliente. Bueno, espera porque creo que... A ver, ventas. Me vengo aquí, pues este ya estaba... Claro, al darle a guardar pues se me desconfigura la cosa. Vale, esta está como no completada y esta está como no completada. Vale. Entonces, la primera venta y la última están como no completadas. Bueno, y vamos a poner esta de la venta SL también, venga, no completada. Guardar. Vale, este tema, lo que va a pasar es que si eliminamos los registros, pues ya después no va a haber posibilidad de volver a crearlos. Entonces, por ejemplo, por lo que pueda pasar, podemos coger y hacer una copia de esto, ¿no? En otra tabla, que la voy a poner aquí mientras no la añada a... Mientras esto no lo añada a la aplicación no nos va a dar problema. Entonces ahora yo me iría aquí a las acciones y me vengo aquí y entonces cuando yo le dé aquí a eliminar me tendrían que eliminar esta, esta y esta. Bueno, pues vamos a darle aquí eliminar no completada. Me ha eliminado 3 porque si vieron aquí en el circulito de arriba me salió que me había eliminado, que habían 3 movimientos, quiere decir que, ven, aquí ya solo quedan 2. Hombre, a esta acción de eliminar no completada sería bueno ponerle una confirmación, porque por si acaso te equivocas, ¿no? Aquí le pondríamos, ¿estás seguro? Entonces así, cuando la gente le dé a la acción, te va a preguntar primero y entonces ya después puedes confirmar la decisión, ¿no? ¿Ven? Si yo ahora vengo aquí y le doy a esto, pues me pregunta, ¿estás seguro? No. O eliminar no completada. No. Vale, entonces, pues básicamente, si yo ahora vengo aquí a ventas, ya no estarían. Esto es una cosa que es muy curiosa de AppSheet y es que cuando se eliminan registros se quedan estas líneas en blanco, lo cual no es muy estético, pero es el funcionamiento que tiene AppSheet, ¿vale? No elimina directamente las líneas, sino que las deja en blanco. Hay algunos scripts de AppScript que saben que el AppScript se puede combinar muy bien con AppSheet para algunas acciones y para complementar algunas cosas, como por ejemplo los límites de correo electrónico. Con un script de AppScript podemos hacer que se pueda enviar correos electrónicos automáticos a todas las direcciones que queramos, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Y también hay un script que te puede eliminar las líneas en blanco, ¿vale? Pero en principio ya hemos visto esto. Bueno, si yo ahora vengo aquí y cojo todo esto, copiar y lo pongo aquí, pues en principio volvería, ¿no? Vendríamos aquí a ventas, actualizamos y ya tendríamos el tema este. Incluso podríamos hacer que primero nos hiciera una copia de las ventas en otro sitio para poder deshacer. Incluso podríamos crear una acción que fuera deshacer. Vale, entonces esto sería lo que es la acción, este tipo de acciones que se llaman como execute an action on a set of rows. Vale. Otra forma de poner este menú de acciones, que lo podríamos poner incluso también en el menú este de aquí, ¿no? Para ejecutar las acciones desde aquí, las podríamos poner como tipo de tile, ¿vale? Si venimos aquí a esta vista y la cambiamos como tipo de tile, entonces lo que podríamos hacer también es la vista
quitar aquí en esta vista de tipo de tile, podríamos quitar, solo poner la vista de la acción, ¿vale? Que solo se viera esta acción y la acción concretamente, lo que es la acción, le diríamos, en vez de primary, prominent o hide, le diríamos inline. ¿Qué hacemos si lo ponemos inline y le decimos un campo, una columna? Pues la acción nos va a aparecer aquí. Esto es una forma también de crear acciones en las vistas de detalle que aparezcan aquí en la misma vista de detalle. Entonces, una cosa que nos... Voy a quitar esto porque a veces me molesta un poco. Una cosa que aquí sobra en este caso sería esto, ¿no? Entonces, esto lo podemos quitar tan fácilmente como venirnos al campo acción y en display name podemos poner pues esto así con un espacio y entonces no va a salir nada, le damos a guardar y entonces las acciones, incluso podríamos tener aquí así diferentes acciones todas seguidas, porque si nosotros aquí tenemos en el panel de acciones tenemos pues eliminar no completadas, pues acción 2, ¿no? Si yo le pongo aquí acción 2, pues, y le pongo aquí pues deshacer, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí ahora y actualizo, en este caso, vale, tenemos que primero regenerar para que nos dé ese error de más columnas de las que están en el editor, vale, y entonces aquí ahora vamos a poner esto, tendríamos que añadir aquí acción 2, vale, entonces le haríamos lo mismo, acción 2, aquí le pondríamos un espacio y luego tendríamos que crear otra acción para deshacer. Entonces vamos a darle a guardar y vamos ahora a crear las acciones de deshacer y además tenemos que crear una acción para poder deshacer, ¿vale? Nos vamos aquí a las acciones, ¿vale? Habíamos dicho que esta acción lo que hacía era eliminar todas las ventas que no estuvieran completadas, ¿vale? Entonces, esto sería la acción propiamente que hace eliminar no completadas, lo que hace es en cada venta que no tenga el estado no completada, elimina, ¿no? Entonces vamos a crear otra, vamos a duplicar esta y lo que vamos a hacer es, en esta la vamos a llamar copiar venta. Copiar venta no completada. Vale, esto lo que vamos a hacer es decirle que add a new row to another table using values. Vale, es decir, lo que voy a hacer es que voy a copiar desde ventas hasta dónde. Entonces, para poder hacer esto tendríamos que tener aquí esta hoja 1.31 que usamos antes, vamos a ponerle ventas eliminadas, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a coger esto, copiar y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Para que tenga los mismos campos, que tiene la tabla de ventas, porque aquí vamos a tener que guardar las que eliminemos, ¿vale? Entonces vamos a añadir la tabla, voy a meterme aquí, en este caso la tabla sería, a ver,
ventas eliminadas, parece que no la había cogido todavía, vamos a añadirla de nuevo. Ah, vale, está aquí. Ahora le damos a añadir. Y entonces ahora vamos a tener, bueno, aquí como tengo esto aquí a medio hacer, medio el error, pero ahora lo solucionamos. En estas ventas eliminadas simplemente tendremos que poner esta como date, la fecha, el cliente, referenciarlo a el cliente, ¿vale? El total de venta lo vamos a poner como price, que no tenemos que hacerle fórmula en realidad. Y el estado, pues en principio lo podemos dejar así. O ponerle como tipo enum, que es lo que habíamos hecho antes con la otra, ¿no? Era pendientes, completada y no completada. No completada, ¿no? Era pendiente, completada y no completada. Vale, entonces ahora le damos a done y ahora lo que tendríamos que hacer es crear la acción, ¿vale? La acción que tenemos aquí, que lo que vamos a hacer es, a ver, esta que está en rojo, añadir una nueva fila a otra tabla. Y la otra tabla, en este caso, va a ser ventas eliminadas. ¿Vale? Ventas eliminadas, le tenemos que decir cada campo lo que va a ir ahí, ¿vale? Entonces en i de ventas eliminadas, vamos a poner i de venta, ¿vale? Son todos, siempre van a ser los mismos campos porque es una copia exacta. Fecha, pues fecha. Tenemos que añadir cliente, en este caso el nombre del cliente. No lo vamos a añadir porque aparte que esto es una columna virtual y básicamente no lo necesitamos, ¿vale? Total de la venta y el estado. Realmente el total de la venta, al ser una fórmula, tampoco necesitamos que nos la vaya a guardar, ¿vale? Y de todas formas aquí no existe a ver, en venta. Bueno, sí, tenemos total de la venta y sí, entonces el total de la venta sí lo vamos a añadir. Y el cliente sería el cliente. El estado sería el estado. Hay que tener en cuenta que los campos sean el mismo tipo porque si no nos puede dar error en la acción al ejecutarla, ¿vale? Vale, entonces esto ya ahora lo vamos a guardar y ya se queda guardado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder, cada vez que eliminemos, poder primero copiar la venta antes de eliminarla, pues es en esta acción la tenemos que repetir también, ¿vale? Pero aquí le vamos a poner copiar no completadas, ¿vale? Y es de acciones a venta, el mismo tipo. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, lo mismo realmente, y copiar venta no completada. Es la acción que vamos a replicar, ¿vale? En este caso sería tenemos la eliminar no completada y copiar no completada. Voy a darle a guardar. Y ahora ¿qué me quedaría? Ahora lo que me quedaría es que cuando yo ejecute la acción de eliminar, se me eliminen y se me copien a la vez. Es decir, lo que vamos a hacer es crear aquí en acciones
una acción que se llame eliminar ventas, ¿no? Eliminar ventas no completadas, ¿no? Esto ya es un poco largo, pero bueno, para que sea descriptivo, ¿vale? Y le vamos a decir que es una acción grouped, es decir, que son varias acciones agrupadas. Y aquí le vamos a decir primero copiar no completadas y luego eliminar no completadas. Es importante el orden porque la primera que pongamos es la primera que se va a ejecutar. Si yo pongo esta arriba y elimino la venta, pues seguramente después ya no me va a dejar copiarla. Entonces copiarla tendría que ser antes, ¿vale? Y ahora la que teníamos al principio, ven que aquí están saliendo las dos, eliminar no completadas y copiar no completadas. Entonces, estas dos tenemos que ponerlas como hide, las dos, y, perdón, como hide hay que poner la de copiar y la de eliminar. Y esta última, que es la que acabamos de crear, esta sí la pondríamos como inline, perdón, y en acción 1, ¿vale? Y le vamos a poner la papelera, que ante todo hay que ser curioso, ¿vale? Entonces, guardar. Ahora lo que tendría que hacer yo es que cuando yo elimine, primero se me copien y luego se me... ¿Vale? Aquí no hay nada, en ventas tenemos esto. Entonces ahora, cuando yo le dé a eliminar, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Me está pidiendo una confirmación. Pero esta confirmación voy a decirle que no. ¿Por qué? A ver, aquí no ha creado, no ha pasado nada porque le he dicho que no. ¿Por qué? Porque la confirmación es de copiar. ¿Vale? Porque le habíamos puesto confirmación en este. Porque al copiar la acción se quedó esto así, ¿no? Eliminar, no le tenemos que poner una confirmación porque se la vamos a poner aquí a la general, ¿vale? A la que une las dos. Entonces, esta me va a pedir la confirmación. Esta me va a pedir la confirmación. Vamos a darle a guardar. Y ahora ya vamos a probar la acción. Simplemente le doy aquí a la papelera, eliminar ventas y vamos a ver qué ha pasado. De momento ya me eliminó las dos ventas. Y bueno, si nos vamos aquí a ventas eliminadas, pues aquí tenemos la copia, ¿vale? De las ventas. Lo que pasa es que aquí no se ven, pero ahora lo que vamos a hacer es la acción de deshacer. Vale, ¿cómo hacemos la acción de deshacer? Pues tendríamos que crear una acción que sea similar a esta, de copiar venta no completada, pero en este caso, ¿de dónde van a venir las ventas? Desde ventas, bueno, realmente es desde ventas eliminadas a ventas, ¿no? Y al final viene siendo lo mismo, o sea que yo creo que si esto lo guardo no me va a dar ninguna... Bueno, si me está dando... A ver... Vale, total venta, como es una fórmula, pues la vamos a quitar. Por eso me está diciendo que no la puede modificar. Pues vamos a dar a guardar. Vale, esto lo que va a hacer, esto le vamos a decir deshacer venta. Deshacer venta. Vale. Y ahora nos vamos aquí a acciones y tendríamos que, vamos a duplicar pues la de esta, duplicar de copiar no completada, y aquí le vamos a decir deshacer, eliminar no completadas, ¿vale? Y entonces ahora aquí le vamos a tener que decir de ventas eliminadas a de acciones a ventas eliminadas. En este caso tenemos que hacer
algo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos estas ventas eliminadas, ¿vale? Pero cuando nosotros le demos a deshacer, pues que si le digo ahora que me las traiga todas, me las podría traer. Bueno, vamos a ponerle que básicamente que el estado es igual a no completada, ¿vale? Me las va a traer todo, entonces esto está bien, porque me va a traer las que el estado es no completada. Le doy a guardar. Esto es solo para hacer una práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que tendremos que hacer es ventas eliminadas, copiar ventas. Aquí tenemos que darle deshacer ventas, ¿vale? Para que me haga lo de deshacer ventas, es decir, que vuelva a copiar lo que había a las filas, y le vamos a dar a guardar. Entonces ahora esta deshacer le vamos a decir que sea inline y que esté en acción 2. Y ya vamos a cambiarle el icono para back. Si le ponemos back, pues me pondría algo así, ¿ves? Como deshacer, guardar, y vamos a ver si funciona. Vale, de momento ya la primera parte funcionó, que fue eliminar las ventas no completadas y hacer la copia. Entonces ahora aquí en ventas tenemos 2. Si nos vamos ahora a las acciones, que está aquí, y le damos a deshacer, no nos ha hecho nada. Tenemos algún error por aquí. Vamos a revisar qué es lo que puede estar pasando, ¿vale? Tenemos ventas y de venta. Entonces, si nos vamos a las ventas eliminadas, tenemos y de venta, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Aquí. Nosotros aquí le estamos diciendo select ventas, y no es ventas, sino es ventas eliminadas, que es el nombre de la tabla, ¿vale? Por eso no estaba funcionando. Vamos a probar ahora, a ver si nos funciona. Esto es AppSheet. Vale, ahora venimos aquí y ya tenemos las acciones realizadas. AppSheet, el trabajo con AppSheet es esto, como tiene tantos detalles, pues siempre hay que ir probando. Me falla, voy, busco, pienso. Bueno, pues nada. Hola de nuevo, comenzamos con la lección 5 del curso de AppSheet, y en esta ocasión vamos a empezar a ver el tema de los bots y automatizaciones. Vale, las automatizaciones o bots en AppSheet son muy importantes, sobre todo a la hora de generar PDF, generar correos electrónicos automáticos, notificaciones y todas aquellas acciones que queramos que se nos ejecuten automáticamente cuando se produzca algún cambio en alguna tabla o algún otro evento. Y también en el caso de los bots por agenda, pues programados con una fecha o una periodicidad. Vale, estos últimos bots de agenda sabemos que para poder usarlos tenemos que tener la aplicación implementada y lógicamente con un plan de pago. Bueno, pues para comenzar vamos a decir que los bots se utilizan en este apartado de aquí, donde tenemos la cabecita del robot, y también se pueden utilizar en combinación con las acciones, ¿vale? Pues vamos a irnos aquí a esta herramienta donde vamos a generar o donde vamos a crear nuestras automatizaciones. En este caso voy a darle a guardar aquí, que se me había quedado antes como que me hacía falta darle a guardar, y vamos a crear nuestra primera automatización, ¿vale? Antes que empezar vamos a explicar un poco las partes de esta herramienta, ¿vale? Tenemos aquí la lista de los bots que nos van a ir saliendo, y aquí podemos crear una primera automatización, pero también podemos darle aquí al signo más y
create a new bot, ¿vale? O crear una nueva automatización. Como siempre nos da aquí algunas sugerencias, pero normalmente lo suyo es comenzar con un bot personalizado y como ven aquí, hasta que no le asignes al bot la tabla sobre la que va a trabajar, normalmente se me queda aquí en Other y cuando ya le des la tabla, pues ya lo separará los bots por tablas, ¿vale? Normalmente tenemos dos partes en el bot. Una es configurar el evento, es decir, lo que tiene que pasar para que se genere este cambio o esta acción del bot, que si pinchamos aquí y pinchamos en Create a New Event, pues ya tenemos aquí un evento para poderlo configurar en esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos el evento y luego aquí en Add a Step añadiríamos el paso, el cambio o lo que queramos que haga la automatización. Podríamos añadir varios pasos o varias cosas para que se hicieran una detrás de otra, ¿vale? Pero en principio vamos a quedarnos con que hay dos partes, el evento y la acción o el proceso, ¿vale? Entonces si nos vamos aquí a New Event, podemos cambiar el nombre aquí, que normalmente para organizarnos sería bueno ponerle un nombre, pues PDF ventas o lo que sea, ¿no? Para que ya se quede grabado como que es lo que vamos a hacer. Y aquí sería configurar el evento y si nos ponemos aquí sería configurar la acción o la automatización concreta, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a PDF ventas, podemos empezar a configurar varias opciones. Lo primero es si el evento o lo que tiene que pasar va a ser un cambio en la aplicación o va a ser en la aplicación o si tuviéramos una base de datos de AppSheet en la base de datos, ¿vale? Pero en este caso también podríamos elegir un bot de agenda donde tendríamos que irnos aquí a Scheduled y o como se diga y tendríamos que configurarlo aquí. Normalmente estos bots no están disponibles en el plan prototipo o en el plan gratuito hasta que no implementamos la aplicación y no tenemos un plan de pago, porque saben que para implementar necesitamos una licencia de AppSheet pagada. Entonces ya una vez que tuviéramos esa licencia, pues podríamos configurar un evento que se ejecutara cada hora, todos los días, una vez a la semana, mensual o mensual por semana. Entonces podríamos poner aquí la hora, etcétera, ¿vale? Y podríamos configurar todo esto. Esto normalmente pues no se suele hacer porque casi todo el mundo, pues menos algunas personas, pues trabajan en la versión de gratuita, ¿no? Luego, una vez que configuramos lo que es el evento, que en este caso lo vamos a poner como app, podemos decirle la tabla sobre la que queremos que se vigile, ¿no? Si hay algún cambio para ejecutar el bot. Y dentro de la tabla, si queremos que solo se ejecute cuando se añada algo, o cuando se borre algo, o cuando se actualice. También podemos darle una condición para que se haga solo si se cumple esta condición, ¿vale? Y también podríamos, pues, tener en cuenta o hacerlo con los security filters, pero esto de momento no lo vamos a ver. Y luego, una vez que ya has configurado estas opciones de aquí, pues te vienes aquí a la parte del step y también si quieres ponerle un nombre le pondrías un nombre y aquí vas a elegir lo que quieras que haga el bot. Pues mandar un correo, mandar una notificación, enviar un SMS, llamar a un webhook, que esto nos permite conectarnos con un script para generar algunas cosas, crear un fichero, por ejemplo un fichero PDF o llamar a un script, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer nosotros en principio, vamos a hacer ahora para la práctica un PDF, entonces lo dejaríamos aquí en Create a New File. Bueno, y antes de seguir también decirles que en esta parte de aquí podemos cambiar también el nombre para ponerle un nombre al bot y saber pues cuando tenemos muchos bots aquí pues podemos volver un poco locos con todos los nombres que
que vamos añadiendo, ¿vale? Entonces es mejor identificar cada bot con su nombre y así no nos vamos a perder cuando tengamos mucha cantidad de automatizaciones. En este caso, como les decía, lo que vamos a hacer es un fichero PDF y con esto hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, por defecto, el tipo de fichero está como PDF, pero también podríamos crear un Excel, ¿no? Un fichero de Excel, una hoja de cálculo, un CSV, que saben que también es como una hoja de cálculo, pero con texto plano. Luego un HTML, un JSON, que es como un fichero para comunicar con un servidor, y entonces lo vamos a dejar por defecto en PDF. Aquí en Template lo que vamos a hacer es crear la plantilla para el PDF, es decir, le vamos a Create y va a ser un proceso de creación de una plantilla que va a ir en función de la tabla que le hemos puesto aquí. Es decir, dependiendo de la tabla que le pongamos, pues él nos va a hacer una plantilla que como ven ya ha terminado. También se la podríamos asignar abriendo esto y metiéndonos en el Drive, si tuviéramos la plantilla en el Drive. Pero en este caso él nos ha creado esta plantilla que si ahora le damos a View, pues se nos abriría, ¿vale? Y entonces aquí en la plantilla, en principio, tenemos que empezar a darle formato. En este caso, lo que vamos a hacer es como una especie de factura de ventas, aunque realmente no es una factura porque esto es un informe. Y recuerden que para realizar facturas en breve, no está todavía vigente, pero en breve vamos a entrar, por lo menos en España, y además hay muchos países que ya se está teniendo esta normativa. Cuando se hace una factura, pues normalmente hay que hacer pues presentarla directamente contra la agencia tributaria, que es lo que va a pasar el año que viene. Entonces, en principio, esto no lo vamos a plantear como factura, sino como un informe de la venta, ¿no? Como un PDF de la venta, que luego pues tendríamos que hacer la factura con otra aplicación homologada por la agencia tributaria que nos generara la factura oficial. Esto no sería una factura, sino esto lo podríamos plantear en principio como como un albarán de la venta, ¿vale? O una prefactura o un documento generado de la venta, pero que realmente no es una factura, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, esto, como ven, es la plantilla, se hace con el Google Docs, aunque también se puede hacer una plantilla en HTML, que eso ya sería, teniendo conocimientos de HTML, crear una plantilla y conectarla con el bot, pero eso no lo vamos a ver porque eso daría para un curso completo, ¿no? Por ejemplo, este título que él nos ha puesto de la plantilla o del bot lo podríamos borrar para que no nos quede eso así. El nombre yo les aconsejaría que le pongan también el nombre del bot o de lo que es, ¿no? Del PDF venta, porque si no después vamos a tener muchas plantillas y tenemos que identificar cada una de qué es, ¿vale? Pues esto básicamente funciona de esta forma. En la plantilla, estos nombres que no tienen signos menor que y mayor que, los nombres estos son texto normal, que va a salir como un texto que si alguna vez recuerdan, alguien hizo una combinación de correspondencia en Word, pues se hacía algo parecido, ¿vale? Entonces, todo lo que sea palabras que no tengan estos signos, pues va a ser texto que va a salir tal cual en la plantilla, ¿vale? El row number por ejemplo, lo vamos a quitar porque ya no nos hace falta, pero podríamos poner la fecha, el cliente, el total de la venta, el estado si nos hace falta, el vendedor, el contador y run. Esto lo vamos a eliminar porque el contador y run son unas columnas que las hemos creado anteriormente, que ahora les explicaré para qué nos van a servir, ¿vale? En principio estamos con la plantilla, entonces los pagos aquí no los vamos a poner a no ser que los necesitáramos,
¿vale? Y por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer aquí sería pues insertar una tabla de 2 columnas. Y entonces aquí, por ejemplo, en estas columnas podríamos insertar algunos campos. Por ejemplo, la fecha yo le pondría aquí, el cliente le pondría aquí, ¿vale? Quizás esto lo podríamos quitar incluso, y aquí podríamos pues añadir otros campos. Si por ejemplo total venta, lo más lógico es que estuviera, lo cortaríamos de aquí y lo pegaríamos aquí al final de la venta, ¿no? Como si fuera un total, ¿no? A ver, lo ponemos la alineación aquí para la derecha. El detalle este lo quitaríamos, ¿vale? Y simplemente pues lo podríamos poner aquí. El tema este de las plantillas es una de las cosas que más trabajo da en AppSheet. Lo digo para la gente que después cuestiona el precio de las aplicaciones cuando tienen bot, porque la plantilla esta te puedes pegar para hacer el formato pues todo lo que quieras y más, ¿vale? Él, como ven, automáticamente nos mete como un detalle de las ventas que tendríamos que explicar esto, porque esto se puede usar después para muchos bots. Y es que, como les he explicado, cuando se pone así como un texto, simplemente en el PDF va a salir el texto, pero si lo ponemos así nos estamos refiriendo a un campo de la tabla ventas. Este sería el campo clientes, este sería el campo fecha, ¿vale? Y nos lo pone como menor que y mayor que. Y si lo pone con corchetes es porque es un campo. En este caso, aquí lo que nos pone es start y no pone el corchete porque start no es un campo, sino es una orden o una función que tiene AppSheet aquí en las plantillas. Lo que hace start es que tú lo pones, al principio le pones start y al final le tienes que poner end. Vale, y al principio le pones start, y aquí en este caso si le ponemos related detalles v, vale, detalle vs, esto quiere decir que va a coger la lista related detalles vs y nos la va a desplegar aquí en varias filas hasta que se termine, ¿vale? Como ven aquí en la tabla ventas tenemos este related detalles v, detalle vs, pues esta es una lista. Entonces si tú en una plantilla pones esto así como start, le pones la lista y luego al final de la tabla le pones end, pues luego le vas poniendo los diferentes campos, cantidad, categoría, producto, precio, total, y te va haciendo pues un listado con todas las filas del campo este que es related detalle vs, que es una lista, ¿vale? Y entonces después aquí le pondríamos el total y a lo mejor pues aquí podríamos también insertar una imagen que o bien la puedes tener en el Drive o la puedes tener en tu ordenador, ¿vale? Si le das a subir desde el ordenador, pues te pondría esta, por ejemplo, y luego ya tú le das el tamaño que quieras, ¿vale? Como si fuera el logotipo de la empresa. También si queremos poner más texto por aquí podríamos meter esto en una tabla. También tendríamos que configurar algo importante, tendríamos que configurar lo que es en configuración de página el tamaño tanto del documento, ¿vale? Que esto les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Podríamos ponerle A4 o folio, que es un poquito más grande, y aquí normalmente él tiende después a separarlo todo mucho, con lo cual yo le suelo poner aquí todo un centímetro de margen en todos lados, y tendríamos que configurarlo así. Es importante que los márgenes y el tamaño que le pongamos aquí en la plantilla, vengamos al bot
y se lo configuremos aquí también, porque aquí hay varias opciones más que podemos configurar en el bot, como por ejemplo el file store. Esto quiere decir que vamos, lo que significa es que se guarda por defecto en una carpeta de files donde tú tengas la carpeta de la aplicación, que sería aquí donde dijimos nosotros, ¿no? En actividad de asistencia. Pero además aquí en File Folder Path le puedes decir el nombre de la carpeta. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que se me va a guardar en una carpeta que se llama PDF, ¿vale? Y yo puedo venir aquí a donde tengo actividad de asistencia y dentro de la carpeta crear una nueva carpeta que se llame PDFs, crear, y entonces ya se me guardarán aquí los PDFs que se generen en este bot. Luego el file name prefix, esto, normalmente si dejas esto así te va a crear, pues cuando generes el PDF, un fichero que se llame appsheet.doc, y luego como tienes aquí también lo del timestamp, pues si no le pones esto como deshabilitado te creará un fichero que se llame appsheet.doc y luego la fecha, la hora y tal, que sería lo del como el timestamp. Vale, yo normalmente quito lo del timestamp porque si lo quiero abrir desde dentro de la aplicación esto no me sirve, y aquí lo que suelo poner a lo mejor sería, pues dependiendo, ¿no? Pero puedo poner a lo mejor el número de la venta o el ID de venta. El ID de venta, le doy a guardar, y también tenemos que poner otra cosa que ahora dentro de un rato lo haremos, ¿vale? Pero aquí puedes poner en el nombre, esto significa el file name prefix, significa el nombre que le vas a poner al fichero. En este caso, pues yo le voy a poner el campo ID venta con el nombre de o sea, el contenido de cada venta, me va a salir el fichero con ese nombre, con ese ID en este caso, porque el ID de venta, al ser un unique ID, pues los ficheros me van a salir con el uniqueid.pdf, ¿vale? Le doy a guardar, pero después configuraremos otra cosa. Luego aquí podríamos decirle la orientación de la hoja en vertical o en horizontal, el tamaño. Si antes le dijimos folio allí, pues le tenemos que decir folio, y aquí en Use Custom Margins pues tendríamos que darle los mismos márgenes que le pusimos en la hoja de cálculo. Bueno, pues ahora vamos a irnos aquí a las ventas y vamos a coger una de las ventas que hemos creado anteriormente y vamos a cambiarle la fecha de la venta, ¿vale? Para ver si nos genera un PDF. Vamos a darle a guardar. En este caso nos tendríamos que ir aquí al Drive, a la carpeta de PDF, y nos tendría que generar aquí un fichero PDF. Si vemos que no nos lo genera, a veces también hay que darle aquí a actualizar un poco para que se genere lo que es el PDF. Entonces nos vamos aquí al bot y tenemos aquí en estos tres puntitos tenemos el test, ¿vale? El test nos sirve para ver si hay algo que esté mal, nos sale un error y entonces podemos ver, en este caso nos está dando como bueno, ¿vale? El bot en este caso nos dice que no tiene ningún error, pero no nos la genera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este momento? Pues una de las cosas que podría pasar cuando tenemos este tipo de problemas es que dentro de la carpeta actividad de asistencia no está la hoja de cálculo. En este caso, obviamente, estamos viendo que sí está, ¿no? Entonces, este no sería el problema. De todas formas, el problema este de la hoja de cálculo suele dar a la hora de abrirlo desde dentro de la aplicación, no desde generarlo, ¿vale? Entonces, si esto no nos lo está generando, pues
tenemos que mirar que es en la tabla venta, que está añadir, borrar y actualizar, no hay ninguna condición, y vamos a darle a guardar, porque a veces si no le das a guardar pues no termina de configurarse todo lo que es el sistema, pero todo lo demás en principio estaría correcto, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer ahora es irnos aquí de nuevo a la venta y vamos a cambiarle la fecha de nuevo y tendríamos que ver que nos vaya a generar el PDF, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a PDF, tenemos aquí la carpeta Files que sí nos la ha generado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que está viendo? Que nos está generando los ficheros en la carpeta Files. Entonces, si nos vamos al bot, nosotros aquí le dijimos que nos generara los PDF en la carpeta PDF, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí a actualizar, porque vemos que aquí en la carpeta Files nos ha creado 3 PDFs, pero incluso estos PDFs tienen como que no le han quitado lo del AppSheet Doc ni lo del ¿cómo se llama esto? Esto que tenía aquí, el Disable Timestamp, esto que se lo quité yo, sigue apareciendo aquí en Files, ¿vale? Entonces, una vez que hemos actualizado, vamos aquí a PDF. En PDF ya nos generó un fichero, ¿vale? Realmente a veces le cuesta coger un poquito la configuración y el guardarlo y tal. Entonces aquí ya nos estaría saliendo el PDF, ¿vale? En principio esto nos está saliendo de aquella manera, ¿no? Es decir, nos está saliendo un poco mal. ¿Por qué? Porque tenemos que configurar otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que configurar es que aquí nos está saliendo el ID del cliente, ¿vale? Porque nosotros le hemos puesto aquí el cliente, pero el cliente realmente en la venta, si nos vamos a la venta, el cliente es esta columna y aquí el cliente aparece como la clave principal, porque al estar relacionada, entonces ¿qué le tendremos que decir? Pues nombre de cliente. Entonces vamos aquí a la plantilla y en vez de cliente le ponemos nombre cliente, que es la columna que tenemos aquí con el nombre. Entonces eso nos hará que ya nos va a salir el nombre del cliente en vez de la ID, ¿no? Otra cosa que tendríamos que cambiar es, por ejemplo, la tabla esta nos está saliendo muy pegada los bordes de la tabla con respecto de los textos. Entonces tenemos que venir aquí, seleccionar la tabla y aquí en las opciones de la tabla, en celda, pues tenemos que cambiar esto, que poner relleno 0, ¿vale? Si le ponemos aquí un poquito de relleno, bueno, no mucho tampoco, porque si no se nos queda demasiado abierto, pues ya tendríamos la tabla mejor. También los bordes se los podríamos quitar en el caso de que no lo quisiéramos, ¿no? Simplemente vendríamos aquí, le damos aquí a esta marquita y luego aquí le ponemos 0 y entonces ya desaparecerían, ¿vale? Pero en este caso los vamos a dejar y entonces ahora tendríamos que venir a ventas de nuevo, modificar esto y nos iríamos a la carpeta PDF de nuevo y ahora aquí nos tiene que aparecer el siguiente PDF, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que nos genere. Si vemos que tarda un poco, pues le podemos dar aquí a actualizar, para que a veces suele tardar, ¿no? Al generar el PDF. Y vale, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí ya se ha generado, pero como el nombre es el mismo, pues simplemente ha cambiado la hora de modificación, pero esto es igual, ¿vale? Entonces si nos ponemos aquí, vemos que pues ya aquí me está saliendo el nombre, aquí en
En esto de aquí me está saliendo algunos datos, pero vamos a irnos a esta venta, porque claro, esta venta no tiene demasiados datos para mostrar, entonces vamos a irnos a otra venta, porque esta fue de las que copiamos. Vamos a ir, ves, esta tiene un par de líneas, entonces vamos a irnos aquí, le damos a modificar y ponemos, por ejemplo, el día 20. Vale, ahora pues ya nos tiene que salir otro PDF. Nos tiene que salir otro PDF de aquí. Vale, ¿ves? Ya tenemos el otro PDF. Y aquí ya la cosa pues va cogiendo un poquito de diseño, ¿no? Ya tenemos el nombre del PDF. Y ya después lo que se trata es de pues empezar a simplemente a configurar el formato que queremos en el PDF. Pues si queremos ponerle fondos a la tabla, todo lo que nosotros queremos configurar aquí en este PDF. Entonces básicamente ya tendríamos terminado el PDF, y ahora lo que necesitaríamos sería una acción también para poder abrir el PDF desde dentro de la aplicación, porque de momento lo hemos visto en el Drive. Antes de eso, les voy a explicar un tema que ocurre si yo creo ahora una venta nueva, le pongo el cliente, hago los productos así de prueba, voy a crear dos líneas con diferentes productos. Vale, ahora en el momento que yo le dé a guardar, pues resulta que aquí vamos a ver cómo se nos genera el PDF, y el problema que vamos a tener ahora es que no nos van a aparecer las líneas detalle, ¿vale? Las líneas de la factura o de la venta que están relacionadas, ¿vale? Entonces en este caso vamos a esperar a que se genere el PDF. Vale, ya nos apareció. Entonces ahora vamos a ver este PDF. Este no era, es este de arriba, ¿no? Vale, este. Y como ven, en este caso sale todos los datos, pero las líneas no salen. Con lo cual tenemos que hacer ahora un tema con el campo room para que nos funcione correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que irnos a las acciones, a la tabla ventas, y vamos a crear tres acciones. La primera acción se va a llamar Room 1. En los nombres es lo de menos, yo he cogido la costumbre de hacerlo así. Room 1 y del tipo Set the values of some column in this row en la tabla ventas, y le vamos a poner Room es igual a Room. Vale, es decir, me va a rellenar en el campo Room 1, en el campo Room me va a poner Room, exactamente. Luego, este la duplicamos y la vamos a llamar Room 2, y lo que vamos a poner es nada, es decir, primero me pone Room, luego me lo borra en la otra acción, y entonces ahora creamos una última acción. Bueno, podemos duplicar esta misma, y aquí le vamos a poner simplemente Room, ¿vale? Y esta le vamos a decir que ejecute una secuencia de acciones. Le decimos primero Room 1 y después le decimos Room 2. Vale, y esto lo vamos a guardar. Estas acciones tenemos que ocultarlas para que no se vean, porque no se van a ver en ningún momento, ni las vamos a ejecutar desde ningún botón, sino lo que vamos a hacer ahora es, si nos vamos a venta, vamos a seleccionar el formulario de ventas aquí, y en la parte esta de behavior, que es form saved, es decir, en el ventas form, que es el formulario de ventas, vamos a crear en el behavior, en el apartado behavior, que es la parte de abajo, vamos a decirle que nos ejecute la acción room cuando se guarde el formulario, guardar. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando se guarde el formulario,
antes de generar el bot va a tener que esperar a que run se guarde. ¿Por qué va a ser esto? Porque aquí en el bot le vamos a decir como condición que run es igual a run. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que entonces, cuando yo vaya a guardar el formulario, vamos a darle a guardar aquí, cuando yo guarde la venta, entonces el bot no va a saltar todavía porque run está vacío, pero cuando se termine el guardado y run se rellene, pues el bot va a saltar y ya nos va a dar tiempo de que se guarden las filas y vamos a poder ver ya el PDF bien con todas las líneas. Vale, entonces vamos a cancelar aquí, nos vamos a ir a ventas y simplemente ahora lo que tendríamos que hacer es hacerle un cambio aquí a la venta, le cambiamos la fecha, le damos a guardar y entonces ahora ya pues vamos a conseguir que nos aparezcan las líneas en el PDF. Vale, pues esto es con respecto al tema de run y ahora vamos a ver lo que haríamos con la columna contador. Vale, la columna contador lo que nos sirve es para que cuando generemos el fichero PDF y lo queramos abrir desde dentro de la aplicación, necesitamos ir cambiándole el nombre para que el caché de la aplicación no traiga el documento antiguo. Es decir, vamos a crear ahora por ejemplo, vamos a crear una acción primero que nada, aquí en ventas. Vamos a crear una acción para abrir el PDF, ¿vale? Abrir el PDF desde dentro de la aplicación, que no tengamos que irnos a Google Drive. Entonces, hay varias formas de crearlo. Se puede crear como tipo Open a File o como Go to a Website. Yo últimamente lo estoy haciendo más ya así como Go to a Website. Y lo que hago es que le pongo aquí la siguiente ruta. Vale. Es una concatenación de la ruta que va a abrir cuando abras el PDF, ¿vale? Porque todos los PDF dentro de AppSheet tienen una ruta. Entonces, si le concatenamos estas partes de la ruta y luego, como nosotros le hemos puesto aquí número de ventas, pues tendríamos que ponerle número de ventas aquí, ¿vale? Entonces voy a quitarle esto de contador, ¿vale? Vale, aquí tendríamos que poner un add. Les explico la ruta. Lo que estamos haciendo es concatenando diferentes partes de la ruta que va a salir aquí. Cuando tú abres un PDF desde AppSheet, pues hay una ruta que se abre. Entonces, concatenando esta ruta con esta otra parte, entonces aquí lo único que habría que modificar sería esto del final. Vale, todo lo demás, todo esto va a ser igual siempre porque es la ruta, pero esto del final aquí le tendríamos que poner donde tenemos nosotros la carpeta, que en nuestro caso es PDF, y aquí tendríamos que ponerle el número de ventas, que es lo que nosotros le hemos dicho en el bot, ¿vale? En este caso nosotros no hemos puesto el número de ventas, sino ID venta, ¿vale? ID venta. Entonces, ya tenemos esto guardado, le vamos a dar a guardar. Y yo lo que suelo hacer también en el tema este de los PDFs es ponerle el icono del PDF aquí en la acción para que cuando nos salga la acción de abrir PDF, ¿ves? Aquí en ventas, por ejemplo, le vamos a decir como que sea como prominent, le vamos a dar a guardar. Vale, aquí no me está saliendo la acción porque tendremos que irnos a la vista
y seguramente en la vista no está puesta la acción, entonces por eso no me sale. Vamos a ir aquí y vamos a ponerle abrir PDF. Vale, abrir PDF ya nos abriría el PDF. Vale, en este caso voy a darle a guardar. Y si está toda la ruta bien y todo está bien, pues nos va a abrir el PDF. Vale, entonces este último creo que lo generé yo. Voy a abrirlo. Vale, esto es uno de los errores que nos suele dar en AppJit. Esto es porque en la parte esta de Security hay que quitar esta opción que dice requerir de imágenes y ficheros, requerir la firma. O sea, si esto no se lo quitamos, no nos va a abrir el PDF nunca, porque te requiere que tenga una firma que no lo puedes abrir. Entonces tenemos que quitar esta opción, darle a guardar. Entonces ahora vamos a ver si nos funciona. Otra cosa que nos puede fallar esto es si no tenemos la hoja de cálculo esta dentro de la carpeta del Drive, que la tenemos en otra carpeta. Ahí también nos puede fallar, que no es en este caso no es así. Vamos a abrirlo. Vale, hemos quitado la opción, no nos aparece. Vamos a actualizar un poco aquí, que es lo que suelo hacer cuando algo no... Vale, el tema de esto es lo siguiente. Cuando yo ya he generado un fichero, y ahora ya cuando lo abra me va a salir esto. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora para que me vuelva a abrir es modificar la fecha. Entonces ya me va a generar el PDF sin firma, y entonces sí me lo va a dejar abrir. Vale, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero que ya con un poquito de práctica pues ya vas viendo qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso antes generé el PDF y no tenía la firma, entonces ahora ya cuando ya genere el PDF nuevo se supone que me tiene que dar a ver si es que no se ha creado. Vamos a generarlo de nuevo. Entonces este tipo de cosas es las que suelen pasar cuando estamos intentando crear un bot y generar el PDF y abrirlo desde dentro, ¿vale? Como ven me está dando el error como si tuviera habilitado esto, pero ya lo he quitado. Entonces ahora vamos a intentar abrirlo. De todas formas a veces está un poco lento el servidor y hay que esperar un poquito, pero nada, esto nos sigue dando problemas. Fíjense que la ruta es de 2522. Este está hecho ahora mismo y la ruta es PDF, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí en la acción, vamos a quitarle esto de la barra esta de PDF, porque esto también a veces suele pasar, que da problemas. Vale, ahora ya nos está abriendo. Vale, el tema es que aquí cuando le pongamos la ruta, normalmente no hay que ponerle la barra inclinada porque es la ruta aquí la ruta del PDF, ¿no? Entonces tú estás dentro de la carpeta, entonces le pones PDF y esto sí. Le das a guardar. Y ahora ya, pues, ya sí nos está abriendo el PDF. Y nada, este tipo de cosas son así, o sea, hay que, más o menos ya cuando tienes práctica sabes por dónde cogerlo, pero bueno, esto es así. Bueno, ya hemos creado la acción para abrir el PDF. Entonces, si yo, por ejemplo, en este de Manuel Aragonés el 20, vengo y hago un cambio en la fecha, al 19, le doy a guardar y ahora le doy un tiempo para que se genere el PDF y le doy a abrir el PDF. Ahora cuando pase un par de segundos, entonces ahora cuando se abra,
me está saliendo la fecha con 19. ¿Vale? Ya lo acabo de abrir con 19. Ahora vamos a cambiar la fecha y le vamos a poner 20. ¿Vale? Y ahora se tendría que generar de nuevo el PDF, pero el tema es que nosotros aquí lo que hemos puesto es el nombre de la venta, ¿vale? Entonces, si yo ahora lo doy aquí y lo abro, pues ves, ahora todavía me está saliendo con 19, cuando yo ya aquí le he puesto el 20, ¿vale? Con lo cual, este es el problema que yo les decía del caché y por lo que utilizamos la opción del campo contador, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a la tabla ventas, pues tenemos este campo contador y el campo run, ¿vale? Ya el run hemos visto que es para el tema de las líneas, pero el campo contador lo tenemos que poner como number y tenemos que crear, porque también lo podríamos poner como change counter, ¿vale? El change counter es un tipo de campo que cada vez que se modifica el registro, pues aumenta un valor. Pero el problema es que aumenta con todos los cambios, ¿vale? Y yo solo quiero que aumente cuando yo le dé a guardar una vez y que solo cambie una vez, porque a veces con el change counter, cuando le damos a guardar, hace como 4 o 5 cambios y nos genera varios aumentos en el contador. Y yo solo quiero que cuando yo le dé a guardar al registro, solo me guarde un cambio, ¿vale? Un cambio, un número, que aumente un número, ¿no? Entonces yo por eso lo que hago es que lo pongo number y luego creo una acción aquí en ventas que se llame contador y lo que hago es que le hago como tipo set the values o some columns this row y le pongo contador y le pongo contador más 1. Esto lo que es lo que hace que cada vez que yo le dé a guardar en el formulario ventas, pues me va a aumentar un número. Pero para eso yo tendría que meterme en el formulario, aquí, en la vista formulario, ventas form, y aquí en la parte de abajo habíamos puesto run, y nosotros necesitamos que aparte del tema del run, pues se nos cree de forma que se nos aumente también el contador. Entonces nos vamos aquí a la acción run que habíamos creado y le vamos a añadir también la acción del contador y se la vamos a poner primero para que primero haga el aumento del contador y luego ya nos haga el tema del run. Vale, vamos a darle a guardar. Entonces, una vez que hemos cambiado, que le hemos introducido el tema este del contador, pues ahora tenemos que irnos al abrir PDF y aquí en la ruta le vamos a decir que el nombre del fichero va a ser el ID de venta concatenado con el contador, ¿vale? La función concatenate, que es concatenar, nos une diferentes cosas que las hemos puesto por coma, ¿vale? En este caso lo hemos hecho así por coma, pero también nosotros podemos concatenar con este AND que hace también la función de concatenar, ¿vale? Estamos diciéndole que me una, ¿no? Que me una la parte esta con el ID de venta y con el contador y lo hacemos con estos AND, el ampersand, ¿vale? La función esta encode URL lo que nos permite es que cuando hay espacios en la ruta, pues la transforma en como tendría que ser una ruta normal en internet, ¿vale? Y quita los espacios y pone unos caracteres especiales. Entonces, aquí le hemos dicho ya que el nombre del fichero será contador, ¿vale? Le damos a guardar y ahora no sé si aquí me estaba dando algún error aquí. Vale, aquí tenemos que ponerle otro ampersand porque si no, no concatena con el punto PDF, ¿vale? Porque si es un campo
no hay que ponerle comillas, pero todo lo que sea texto, pues hay que ponerle comillas, ¿vale? Entonces, vamos a darle a guardar aquí. Y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos al bot y aquí en id de venta le tenemos que decir que el nombre del fichero va a ser id de venta más contador, ¿vale? Entonces ya el nombre que se nos va a generar va a ser el id de venta más contador. Vamos a darle a guardar y ahora vamos a generar un nuevo cambio en uno de los que tenemos hecho. Vamos a cancelar aquí y nos vamos a ventas. Entonces vamos a irnos a este último y vamos a cambiar la fecha por 18, por ejemplo. Le damos a guardar. Si nos vamos aquí a PDF, pues ahora nos tendrá que generar un nuevo fichero. Vale, aquí está el nuevo que nos ha generado. Fíjense que es el nombre de antes, pero ahora le ha puesto un 1 porque ya el contador ha aumentado un punto. Y entonces si lo abrimos desde aquí, pues ya nos tiene que abrir con la fecha 18. Esto nos asegura de que el fichero va a salir actualizado y no le va a influir el caché. Bueno, aparte de estos bots de PDF para generar un PDF, otro de los que se suelen usar mucho es para mandar un correo electrónico automático cuando hay alguna acción en una de las tablas. Esto hay que decir que en el plan gratuito prototipo solo podemos mandar un correo a nuestra dirección como administradores de la aplicación, ¿vale? Si tuviéramos un plan de una licencia de pago y tuviéramos la aplicación implementada, podríamos mandar un correo automático a cualquier otra persona que esté registrada en la aplicación con su correo, ¿vale? En este caso, esta limitación la podríamos salvar con un código AppScript que lo podríamos combinar con la aplicación de AppCheat para generar el correo. Pero esto ya sería otra tecnología que tendríamos que vincular con la aplicación y en este caso pues no lo vamos a ver porque sería muy largo y además es otra materia diferente, ¿no? Porque AppScript es un mundo muy grande y aunque bueno, a veces podemos adaptar un poco los códigos sin saber mucho con ayuda de la inteligencia artificial, pero es otro asunto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es voy a duplicar sencillamente para no empezar desde cero a hacerlo todo, y por ejemplo lo voy a deshabilitar, que si lo deshabilitamos aquí pues ya quedaría sin uso porque para que no se produzcan conflictos, aunque puedes tener varios bots al mismo tiempo, pero claro, si tienes varios bots que intervienen en los mismos procesos, pues puede ser que se ralentice la cosa y primero haga uno, después otro. Entonces vamos a deshabilitar y vamos a hacer de forma que le vamos a decir las mismas condiciones aquí, pero en vez de que nos cree un fichero PDF, lo que le vamos a decir es send an email, ¿vale? Normalmente aquí las opciones son dos. Tenemos por un lado la de Custom Template, que esta lo que haría sería mandar un correo electrónico con los datos que nosotros le especifiquemos por aquí y mandándole incluso también el PDF como adjunto, ¿no? Como fichero adjunto. Esto sería una opción. Y otra opción es Embedded App View, que lo que hace es enviar una vista de la aplicación, como si fuera un formulario o cualquier otra vista, se lo envía al usuario por correo electrónico y cuando el correo electrónico es interactivo, es decir, que tú puedes rellenar el correo y enviarlo y se guardaría en la aplicación. Eso lo probaremos en otra práctica, pero en principio se puede hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer en esta práctica es simplemente crear el correo electrónico. Aquí en tú tenemos que ponerle el correo donde queremos que nos lo envíe, ¿vale? Que en este caso es el mismo de la aplicación porque no está implementada, entonces no podemos poner otro correo sino ¿vale? Voy a darle a guardar. Y luego lo que es aquí en el
en el asunto, ¿no? Esto sería el asunto del correo. Le tendríamos que poner lo que queramos que nos mande, ¿no? En este caso, pues podríamos decirle, pues el asunto que queramos, ¿sabes? Este nos ha puesto aquí algunas cosas automáticas, pero en principio le podríamos poner el nombre de la aplicación y lo que queramos ponerle, ¿no? Por ejemplo, notificación, que sería un texto que nosotros le pondríamos. Esto sería el asunto, ¿no? Luego después en el body, es decir, en el cuerpo del correo, podríamos incluso utilizar la misma plantilla que hemos hecho antes para el bot, que por lo que ven se nos ha quedado aquí metida, ¿vale? Y esto sería una plantilla que se metería en el mismo body, ¿no? En el mismo cuerpo del correo electrónico. Y luego, si nos vamos aquí a otros parámetros, aquí podríamos poner también la copia oculta y etcétera, y reenviarlo a otro correo electrónico. En este caso no podemos porque es por la limitación, ¿no? Y luego otra cosa interesante es aquí que podemos, pues, crear un PDF igual que hacíamos antes y que nos lo mande por correo electrónico. En este caso ahora aquí no tiene la plantilla, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a buscar la plantilla, que la tenemos en la carpeta content, que es donde se suele guardar las plantillas de los bots. Pues elegimos esta misma aquí y ya se nos queda guardada la plantilla para el PDF. Vale, y luego hay una opción aquí que dice attach and do not archive. Esto quiere decir que te lo va a mandar adjunto, pero no se va a archivar en la carpeta como estaba haciendo el de arriba. Si le ponemos attach and archive, entonces lo que hace es que se nos envía y se nos guarda en la carpeta. Vale, y luego aquí también le podemos decir la carpeta donde queremos que se nos guarde. Por defecto nos la va a poner en una carpeta que se llama attachment. Vale, y tenemos las mismas opciones del bot anterior, el deshabilitar el timestamp, ponerle las medidas, etcétera, ¿vale? Entonces esto lo vamos a guardar. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que pasar ahora si todo funciona bien? Pues que cuando yo haga alguna modificación en una de las ventas, pues todo esto sería igual, y lo que me va a hacer es que me va a mandar un correo. Entonces vamos a probarlo. Y vamos a probarlo aquí en ventas. Por ejemplo, vamos a modificar una de las ventas, cualquiera. Aquí le vamos a cambiar en la fecha y vamos a ver ahora si realmente nos hace esto. Vale, pues aquí ven cómo nos ha llegado la notificación. Nos metemos aquí y nos aparece esto, ¿vale? El tema, la única cosa un poco que no está muy bien es el tema este de que te llega esta notificación, que la aplicación no está implementada, todos los emails. Entonces esto queda un poco raro, pero bueno, tenemos el correo con el nombre de la aplicación y notificación en el asunto, lo que nosotros le dijimos. Luego aquí en el cuerpo del correo siempre te mete esto porque es por la versión gratuita, y luego ya te mete pues lo mismo que teníamos en la plantilla. Eso sí, la imagen no te la pone, la imagen de la plantilla no te la pone, pero tendrías el PDF aquí, que en este caso, bueno, seguramente la de esto que cogimos
pues no tenía nada, ¿no? Pero por ejemplo podemos coger una de estas, cambiarle a 19 y vamos a ver, a guardar, y vamos a ir otra vez aquí y vamos a ver lo que nos manda. Ahora tendríamos que actualizar aquí. Suele tardar un poco, ¿vale? Los correos no son, hombre, ya se sabe que los correos normalmente no son algo inmediato, sino, ¿ves? Pero tampoco ha tardado demasiado. Y entonces ahora la que nos ha mandado es esta. A ver, no, la otra no, porque está... A ver. Esta... Vamos a ver. A ver, esta tiene líneas, vamos a mandarle el 20, guardar. Ahora nos llegará... El único problema de esto es que si el nombre es el mismo y la dirección es la misma, como la dirección de AppChit siempre va a ser la misma, pues aquí en el asunto sería bueno a lo mejor ponerle algo que cambie para que no sea lo mismo, ¿vale? Para que no sea el mismo asunto. Y entonces, a ver, esta sería la última. ¿Ves? Esto ya nos llegó bien con todo el cuerpo del mensaje, incluso con la imagen, que también nos llega aquí en el PDF, no en el PDF, sino en el cuerpo. Y yo pensaba que no nos había llegado, pero sí nos llega, en este caso. Y luego ya nos llega también el PDF. Vale, pues nada, esto es el tema de los bots de correo, que como han visto es una cosa más o menos sencilla, cuando se sabe, pero vamos, que funciona, este es el funcionamiento que tiene. Bienvenidos a la clase 6 y vamos a continuar trabajando con bots. Primeramente vamos a crear una especie de reporte o de informe en PDF y en Excel en este caso, de las ventas entre dos periodos, ¿vale? Vamos a aprovechar la tabla que teníamos que se llamaba filtro, que si recuerdan teníamos una fecha de inicio, fecha fin, cliente, etcétera, y vamos a crear una vista nueva de este filtro, de esta tabla filtro, y la vamos a llamar informes. Vale, informes de la tabla filtro, y lo vamos a poner lo podemos poner como tipo detalle, ¿vale? Y vamos a arreglar un poquito esta vista de detalle. Pues por ejemplo podemos poner en la cabecera, en la columna de cabecera podemos poner el nombre del filtro. En este caso vamos a hacer en Quick Edit Columns vamos a poner la fecha de inicio y la fecha de fin, y realmente todas las demás columnas realmente no las vamos a generar de momento, las vamos a ocultar, y entonces lo que nos vamos a quedar es con esto, y luego vamos a hacer una acción para que se genere el informe que vamos a poner en estas dos fechas, ¿vale? Entonces para hacer esto, si nos vamos a la tabla filtro, pues tenemos fecha de inicio, fecha de fin, cliente, objetivo, y podemos poner aquí una columna nueva que se llame generar, ¿vale? Vamos a ponerla ahí, y ahora nos vamos a ir a las acciones y nos vamos a ir a la tabla filtro y vamos a crear una acción nueva que lo que nos haga es generar el informe, o generar informe, ¿vale? Y aquí le vamos a poner en el campo, bueno, todavía no tenemos el campo generar, por lo que tenemos que ir a filtro y tenemos que regenerar el esquema, como ya hemos aprendido, para que nos aparezca la nueva columna generar, ¿vale? Bueno, nos ha dado un error porque teníamos la acción aquí a medio, entonces vamos a elegir la columna ya generar, le vamos a poner generar más 1, todavía nos va a seguir dando un error porque tenemos que poner el campo generar como numérico para que pueda hacer esta operación aritmética, ¿no? Matemática.
Entonces nos venimos aquí a filtro y la columna generar la vamos a poner como tipo number. Le damos a guardar y ahora ya nos va a funcionar todo bien. La acción esta de generar informe le vamos a poner un iconito de como si fuera una rueda para generar, ¿no? Generar informe. Le vamos a dar a guardar y luego tendremos que crear una nueva acción que la vamos a duplicar esta misma, le vamos a poner abrir PDF y en este caso le vamos a poner pues go to a website y vamos a utilizar algo parecido a la ruta que teníamos aquí en el bot, al abrir el bot de la venta, ¿vale? Entonces aquí mismo le vamos a poner esto mismo, luego ya tendremos que cambiar algunos parámetros porque ID venta no existe aquí, pero le tendremos que poner, pues sí, seguramente le pondremos aquí la palabra informe y contador, en este caso contador también nos haría falta, por eso tendremos que irnos aquí a generar y vamos a crear algo que se llame contador también. Vamos ahora a regenerar la tabla filtro. Y bueno, y ahora a la acción esta de abrir PDF le cambiamos el icono, ponemos el icono del PDF y le cambiamos lo que es el nombre aquí, se lo vamos a poner en el display, porque cuando hay varias acciones con el mismo nombre va poniendo números, porque no pueden haber dos acciones con el mismo nombre, entonces vamos a poner en el display, pues abrir PDF y ya se nos queda aquí el nombre bien. También vamos a quitar estos campos que pensé que antes los habíamos quitado, pero aquí tendríamos que quitar todo esto, clientes, total y promedio. Vale, porque solo queremos que nos quede esto así. Vamos a darle a guardar. La acción está abrir PDF, la podemos abrir, o sea, la podemos poner con una format rule para que salga un poco en rojo, que en este caso veo que aquí teníamos ya una acción en la tabla filtro, pero vamos a duplicarla y vamos a coger la abrir PDF 2 y le vamos a poner para que se vea en rojo el icono, bueno, el texto no, sino solo el icono, y le damos a guardar. Luego también a esta acción le vamos a hacer una configuración para que una vez que generemos el PDF o guardemos generemos el informe, nos dé unos cuantos segundos para que se genere y que no se vea. Es decir, cuando yo genere el informe, me dé 2 segundos que no se vea la acción y cuando ya le demos tiempo al PDF a generarse, pues ya se nos va a ver como una forma de que el usuario no se adelante y le salga la pantalla esta de que no se puede abrir el PDF, que siempre queda un poco raro. Entonces para eso vamos a irnos aquí a filtro y vamos a crear también una columna que se llame tiempo. Vámonos a la tabla filtro y regeneramos. Y entonces en la tabla tiempo la vamos a guardar como una change time stamp. De esta forma lo que conseguimos es que cuando hagamos alguna modificación se nos quede la fecha y la hora en que se modificó este registro, ¿no? Entonces le voy a dar a guardar. Entonces esto lo vamos a aprovechar para intentar ocultar el PDF, pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Antes que nada vamos ahora a vamos a crear el bot, porque esto está así, está muy bien todo esto, pero si no creamos el bot no nos hace nada. Entonces vámonos al bot y vamos a crear un bot nuevo en la
tabla informes, o mejor dicho filtros, y en la condición de momento no le vamos a poner nada, creamos un nuevo paso y aquí le vamos a decir que queremos crear un fichero pero de Excel en este caso. Vale, le vamos a dar create para que se cree la plantilla, pero esta plantilla no nos va a servir, sino que nosotros vamos a tener que modificar un poco la plantilla. Vale, esto es para el Excel y luego vamos a crear otro que sea igual, pero que lo que nos genere es un fichero PDF. Vamos a darle a crear para que se genere la plantilla en PDF. Y entonces vamos a tener dos cosas o dos acciones. Una si queremos un fichero en PDF y otra si queremos el fichero en Excel. Vale, entonces primero vamos a comenzar con este de PDF, que es el que ya tenemos la acción hecha, y vamos a abrir la plantilla. Vale, en este caso cuando abrimos la plantilla de Excel se nos abre así de esta forma, tenemos que darle a abrir con hojas de cálculo de Google, porque al ser un fichero de Excel pues nos pide con qué programa o con qué aplicación lo queremos abrir. Vale, esto aquí nos ha puesto como una especie de plantilla que lo que haría sería pues sacar todos los valores o de los campos de la tabla filtros, pero realmente lo que queremos nosotros es sacar la tabla ventas. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es en filtro, esto que pone filtro le vamos a poner pues ventas, vale, que yo normalmente las filters las suelo poner con comillas así, y lo que pasa es que le tenemos que decir una condición, y la condición va a ser en ventas que la fecha sea mayor o igual que fecha INI, que esta fecha INI se refiere a la que está en informe, ¿vale? En este caso la va a reconocer porque está dentro de la tabla informe o filtro, que es la que nosotros estamos utilizando para sacar este bot, ¿vale? Luego tenemos que darle varias condiciones porque tenemos que ponerle con un AND aquí que la fecha sea mayor o igual que la fecha INI, entre corchetes, y que la fecha sea menor o igual que la fecha fin. Vamos a darle aquí, guardar, fecha, fin. Fin, y aquí sería menor o igual. Menor o igual que la fecha fin. Vale, y aquí en el primer campo lo que queremos sacar es la fecha. Entonces aquí le ponemos, en vez de ID, porque el ID no lo queremos, le ponemos fecha. Vale, entonces aquí va a sacar todo el filtro de las ventas, y además cuando lo saque aquí en este campo nos va a poner la tabla el campo fecha. Entonces aquí ahora esto lo tendremos que quitar todo, ¿no? Porque realmente aquí voy a quitarlo todo simplemente para poner los campos que nosotros necesitamos. Voy a borrarlo aquí. Esta última no la voy a borrar porque es la que tiene el end y ya lo dejo puesto, pero los campos de la tabla ventas que nosotros necesitaríamos en este caso, si nos vamos a ventas, tenemos la fecha. Bueno, el ID de venta también lo podríamos querer sacar en el caso de que fuera un dato representativo para nosotros. Luego el cliente sería más bien el nombre del cliente lo que necesitaríamos, aunque a lo mejor en algún momento pues necesitamos el ID o el NIF o el root o cualquier cosa de estas, ¿no? Cerramos aquí. Y ahora aquí tendríamos ya el nombre del cliente. Entonces aquí, para que salga el rótulo, le ponemos cliente. Vale, luego, ¿qué más datos de ventas necesitaríamos? Pues el total de la venta,
y a lo mejor el vendedor, ¿no? El vendedor a lo mejor también nos saldría. Claro, en esta, vamos a poner total, en este reporte o en este informe estamos sacando datos de la tabla de las ventas, de la cabecera de las ventas, no del detalle de las ventas, sino solo de la cabecera. Entonces tendríamos que sacar aquí el total venta y aquí sería pues estos serían los datos que podríamos sacar de la cabecera, la fecha, el cliente y el total de la venta. Ya si quisiéramos hacer que después de cada una de estas ventas salieran los detalles de venta, eso sería mucho más complicado. De momento no lo vamos a hacer, pero lo que vamos a sacar es un informe. Este end lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí porque es el final de esta fórmula que comenzó aquí, ¿no? Entonces esto ya lo podemos borrar. Entonces esto es un informe sencillo de las ventas de esa. Y por ejemplo podríamos querer también, además de esto, podríamos querer también un total de esas ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí y aquí en vez de Star Filter, aquí solo tendríamos que poner Sum Select, que sería la fórmula para sumar las ventas, y aquí le poníamos ventas y aquí total venta, ¿vale? Y luego lo demás igual, aquí tendríamos que ponerle 3 paréntesis al final. De todas formas, después miraremos en el test a ver si no nos da ningún error en la fórmula. A veces es más rápido que no estar mirando letra por letra a ver si hay alguna cosa que está mal, ¿no? Entonces, básicamente ya esto estaría. Ahora nos iríamos aquí al bot, nos vamos al bot este que hemos hecho y lo vamos a hacer un test que vamos a guardar, que nos lo está pidiendo. Y ahora vamos a hacer un test aquí, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos... Vale, nos está diciendo que fecha fin, que le falta un cierre de paréntesis. Vale, una cosa que hay con el tema este de las hojas de cálculo es aquí falta un paréntesis, porque tenemos, bueno, aquí en realidad serían dos, porque tenemos el filter y tenemos el AND. Entonces hay que cerrar dos, pero de todas formas voy a comprobarlo de nuevo. Con este tema de Excel, sí, a veces hay que cerrar la plantilla para que el test nos dé el visto bueno. De todas formas, aquí parece que hay algún error más. Nos está diciendo que a ver, fecha INI, no encuentra fecha INI en la tabla venta, ¿vale? Entonces, en este caso, como el reporte lo estamos haciendo en filtro, pues a lo mejor tendremos que ponerle, para que no nos dé ese error, tendremos que ponerle this row punto, y aquí también, ¿vale? En la otra, aunque yo creo que más bien es en esta fórmula, ¿vale? Es donde nos está dando el problema, porque la de arriba seguramente no nos lo daría, pero en esta sí le tenemos que poner fecha INI y fecha fin, ¿vale? Aquí, porque aquí como las que están en el start, vamos a probarlo eso, vamos a quitarle esta del start. Y vamos a hacer el test a ver si nos da el error o no.
Vale, nos sigue dando el error, pero fíjense que el error que nos da es la Zoom Select. Bueno, y aquí también en la filter nos está dando que falta un paréntesis de cierre. Lo que pasa es que aquí el paréntesis está bien puesto. Lo que pasa es que aquí hasta que no se cierre a veces no te da el test como bueno. Entonces voy a cerrarlo y voy a hacer el test de nuevo. Porque con las plantillas de las hojas de Excel, de los ficheros de Excel, suele dar el problema. Vale, nos está dando el problema que no encuentra la fecha inicio y la fecha fin, ¿vale? Entonces vamos a ponerle this row a todos. Vamos a ponerle aquí this row, fecha fin y this row fecha inicio. Vale, y vamos a cerrarlo y vamos a hacer el test y nos tiene que dar ya. Vale, pues está. Vale. Es que claro, el tema es que en la tabla filtro pues se llama fecha inicio y fecha fin. No me había dado cuenta. Entonces nada, ahora ya volvemos aquí y ya lo solucionamos. Es que ya me extrañaba a mí que lo de la fecha de inicio, lo del this row, nunca nunca hay que ponerlo, ¿no? Entonces, de todas formas voy a borrarle lo del this row porque esto nunca se le suele tener que poner porque ya fecha ini y fecha fin están en la misma tabla donde estamos haciendo el bot, con lo cual esto vamos a volver a hacerle el test. Vamos a cerrar aquí, porque a veces hasta que no cierra, sobre todo con Excel, suele pasar eso, que hasta que no cierra la tabla no se arregla. Vale, a ver. Vale, tenemos que cambiar otra. A ver, aquí, fecha inicio. Vale, esto es el trabajar con AppSheet, es lo que tiene, es el tema este de los detalles, de siempre hay que tener cuidado con ponerlos todos los detalles. ¿Ves? Ahora sigue dándole el problema, entonces lo cerramos, porque hasta que no lo cerramos, a veces las de Excel, hasta que no cerramos la plantilla, cuando has hecho algún cambio, ¿ves? Como ahora, no se arregla la cosa. Entonces ahora vamos a probar esto que hicimos aquí, aunque realmente el que habíamos hecho, a ver, aquí habíamos hecho el de Excel y realmente la acción la tenemos que hacer. Vamos a hacer lo del, vamos a hacer la misma, vamos a hacer el mismo fichero. Esto lo vamos a hacer igual en el PDF. Yo lo voy a copiar de aquí y no sé si en el PDF lo podré pegar, pero vamos a coger aquí lo que es esta plantilla del PDF. ¿Ven? Esto es lo que sale en la plantilla del PDF, con lo cual esto lo tendríamos que quitar y vamos a ver si pegándolo sin formato. Vale, entonces básicamente lo que habría que hacer aquí para hacerlo bien sería crear una tabla con, vamos a ponerle 3 campos. La fecha sería aquí, el cliente y el total. Vale, entonces esto ya nos lo quitamos. Ahora el start este lo ponemos en, ahora tendríamos que añadir otra fila debajo y aquí pondríamos este start. Luego pondríamos el nombre del cliente aquí y
esto y esto lo pondríamos, a ver, vamos a seleccionarlo, lo cortamos y lo pegamos aquí, ahí, vale. Y esto pues lo podríamos hacer, podríamos insertar una fila debajo y cortarlo y pegarlo aquí, como que es el total de todo, vale. Bueno, entonces ya tendríamos los dos hechos, tanto el del PDF como el del Excel. Vamos a ver aquí, esta acción nos lleva a la carpeta PDF, informe y contador. Y el bot le hemos dicho que, vale, esto en principio se lo tendríamos que quitar y ponerle aquí, a ver, informe and, vamos a ponerle informe con comillas, informe con comillas, y aquí tendríamos que ponerle pues el contador, vale. Entonces esto es lo que nos generaría, vale, vamos a darle a guardar. Y también en la carpeta, pues lo que podríamos hacer aquí en este caso sería, a ver dónde tengo el drive, vamos a poner el drive aquí, vamos a irnos aquí a la carpeta y vamos a crear una nueva carpeta que se llame informes. Vale. Y ahora nos vamos a ir al bot y le vamos a poner aquí en la carpeta informes. Vale. Y entonces ahora vamos a intentar generar un informe aquí. Vamos a darle a generar informe. Si nos vamos aquí al Drive, pues aquí en informes nos tendría que generar, si todo está bien, el PDF con el informe. De momento no lo ha hecho. Vamos a darle aquí a guardar, porque a veces se queda un poco en stand-by hasta que no le das a guardar. Digamos, todavía no nos lo ha generado, con lo cual quiere decir que no está funcionando bien. Vamos a hacerle un test a este bot, a ver si no nos da ningún error en el PDF, vale, no nos da un error. El bot 3, que es el de Excel, vamos a hacerle un test, tampoco nos está dando ningún error. En la carpeta no nos llega nada. Vamos a intentar ahora, ya que le hemos dado a guardar, vamos a generar otro informe y vamos a mirar si en la carpeta aquí nos ha llegado el informe, porque todavía está saliendo lo del timestamp. Entonces lo que nos falta es, a ver, esta es la de PDF. Le hemos dicho que vaya a informes, pero le tenemos que deshabilitar el timestamp. Vamos a darle a guardar. Y esa es la de PDF. Y ahora la de Excel, que es esta, habría que quitarle esto de aquí también, ponerle informe and contador, deshabilitar el timestamp para que nos salgan los números de la fecha y la hora. Y a ver, creo que falta también aquí lo de la carpeta de informes, vale. Y ahora nos vamos aquí vamos a darle a guardar a todo, y ahora vamos a generar uno nuevo a ver si nos aparece. Vale, pues vamos a darle a generar. Al haber dos bots juntos, pues siempre hay un poquito más de... Vale, vamos aquí a informes. Ahora nos tendría que llegar bien. Ya nos está llegando, aunque este nos ha llegado con el timestamp,
que no nos debe de llegar porque ya este es de las 12:11, hace 2 minutos, con lo cual no es el que acabo de generar. Ya me salió este, el informe. Como el contador está a 0, pues me sale solo como informe. Aquí me ha salido ya el listado y aquí en el Excel también me ha salido ya el listado, ¿vale? Esto normalmente la columna fecha, si pasa esto, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y ponerle como formato, número y fecha. Entonces ya después no pasa esto. Vale, pues esto sería lo que hemos hecho con los bots de PDF y de Excel, ¿vale? Que se nos han quedado aquí en la carpeta. Entonces, si yo ahora vengo y genero otro nuevo informe, lo normal, bueno, que por cierto tendremos que darle ahora a abrir desde aquí y crear otra acción que sea abrir Excel, que le pondríamos aquí el Excel, ¿vale? Para abrirlo, y entonces ya tendríamos las dos. Y luego en los Format Rules le podemos duplicar este y abrir Excel se lo pondríamos pues en verde y ya se quedaría pues un poquito más curioso la cosa. Le damos a guardar. Si nos metemos en la carpeta de informe, pues en principio tendría que, a ver, en principio no se ha generado nada porque estábamos guardando. Vamos ahora a generar un informe nuevo. Vamos a intentar abrir esto. Esto nos está diciendo que no, ¿vale? Y el Excel también nos está diciendo que no. Vale, aquí lo está intentando abrir desde PDF, entonces vamos a configurar las acciones porque la de abrir Excel tenemos que ponerle aquí punto XLSX porque es la extensión del fichero, ¿vale? Y aquí tendríamos que ponerle pues informes para que lo abra desde esa carpeta. Y luego aquí también tenemos que modificarle, bueno, este le pusimos informe y es informes, la carpeta es informes, entonces vamos a darle a guardar. Vamos a ver si se ha generado el nuevo informe. Claro, lo que pasa es que se está generando con el mismo nombre. ¿Por qué? Pues porque nos falta una cuestión, que es que cuando nosotros le demos a generar informe, la acción generar informe no está cambiando el contador. Entonces aquí tendríamos que ponerle contador igual a contador más 1. Entonces ya ahí cuando yo le dé a generar me va a hacer el cambio y aparte me va a cambiar el contador, con lo cual vamos a ver el contador de aquí, tenemos que ponerlo como number. Vamos a darle a guardar. Y entonces ahora cuando yo le dé a generar me va a generar tanto el cambio para que se dispare el bot como para que el contador se cambie, ¿vale? Entonces ahora ya, si nos vamos aquí, sí nos tiene que salir los dos informes, uno con informe 1, ¿ves? Y ahora nos tiene que llegar el otro de Excel también, ¿ves? Aquí ya tenemos informe 1, informe 1. Si nos vamos aquí, ya ahora desde aquí tendríamos que, claro, nos sigue abriendo con el PDF. La acción nos está abriendo con la ruta de PDF, ¿ves? Aquí me dice PDF informe, pero si yo me voy aquí a esta ya pone informe, informes, y en esta me dice PDF. Entonces aquí hay que ponerle informes, es aquí, y aquí es informe, que me equivoqué antes. Son tantos detalles que en AppSheet tienes que cambiar las cosas muchas veces.
Entonces ahora ya supuestamente ya tendría que funcionar. Vale, vamos a abrir PDF, ya nos abre. Y si nos vamos a abrir Excel, pues también nos abriría. Vale, abrimos aquí y ya tenemos hecha todos los bots. Y damos por finalizado esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño detalle en las acciones para, como les decía antes, con la columna tiempo, para que tarden un poquito en abrirse y así podemos generar el PDF y que la gente, el usuario, no vaya directamente a abrir el PDF y se quede con que no se le abre, porque claro, si tú intentas generar el PDF y sobre la marcha vas a abrirlo, pues puedes tener un problema porque vas muy rápido, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, es irnos a la columna tiempo que hemos generado aquí, que le hemos puesto que es de tipo Change Time Stamp. Es decir, cuando hay alguna modificación en la tabla, nos va a guardar la fecha y la hora. Vale, entonces, esto lo vamos a usar en las acciones, en abrir el Excel y en abrir el PDF, y le vamos a poner aquí en el behavior, que es la condición como para que se vea o no se vea, pues le vamos a poner una formulita, ¿vale? La formulita es la siguiente. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es, con la función second, nos va a extraer los segundos de una resta de now, que now es la fecha y la hora actuales, le va a restar lo que está en la columna tiempo. Entonces, si de esta resta sale que es mayor que 1, pues entonces nos va a dejar ver la acción. Y si no, pues no nos la va a dejar ver. Realmente no funciona tan exactamente como que sea mayor de 1, pero sí nos va a dar un tiempo para que el PDF se vaya generando y no nos anticipemos a abrir el PDF o el Excel cuando todavía no estén creados, ¿vale? Esto también, como con esto nos vale, ¿ven? Vale, lo que pasa es que nosotros necesitamos de esto, ¿por qué? Porque si mañana, que es otro día, pues hay una diferencia de segundos, ¿vale? Pues entonces, si ya le decimos que las horas son mayor que 0, quiere decir que ya ha pasado tiempo y entonces ya no nos hace falta. De todas formas, yo pienso que a lo mejor si le quitamos esto también podría funcionar, pero bueno, yo le puse que si ha pasado más de una hora, o sea, si ya ha pasado una hora de esa modificación, pues que también se pueda abrir, ¿no? Entonces ya le damos a guardar, en abrir Excel, vamos a darle a guardar, y en principio aquí ya esto está, vale, ahora sí abre. ¿Qué pasa? Que yo ahora cuando le dé a generar informe, pues ya me desaparece. Le doy tiempo a que se genere el informe para que se vaya generando. Ven como tarda más de un segundo, porque aunque sea una columna virtual, aunque sea lo que sea, siempre va a tardar un poco más. Entonces ya ven, ahora ya nos ha abierto y ya nos da tiempo de que se genere el PDF. Esto lo podemos hacer también en esta del PDF, simplemente copiándole esta
función o esta fórmula, se la copiamos y la ponemos aquí en el PDF y se la pegamos, ¿vale? Entonces esto nos va a hacer que, voy a darle a guardar. Ahora las dos acciones se van a ocultar cuando yo genere el informe, y me va a dar tiempo a que se vayan generando los ficheros, y ya cuando abra pues ya podré abrir el fichero tranquilamente. Otra opción es, en vez de ocultarlo, ponerlo con un color más pálido en la format rules, y luego cuando ya pasa el tiempo pues aclararlo o ponerle un color más oscuro, ¿vale? Entonces esto daría sensación también como que todavía está generándose, o a lo mejor cambiarle el icono y ponerle como como un temporal o algo de tiempo, y luego cuando ya esté el PDF generado, que no lo vamos a saber, pero sabemos que tarda un par de segundos, entonces le damos ese tiempo. Vale, y básicamente sería esto. Ahora lo que vamos a hacer es otro bot para ya terminar este tema de los bots, que ya parece que lo hemos visto bastante y lo hemos practicado bastante. Nosotros en lo que es a ver, en la tabla, vamos a buscar la tabla de asistencia. En las ventas, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un unique ID en el ID de ventas, con lo cual esto no nos da ningún problema. Luego teníamos esta de row number que la hicimos para la práctica, pero vamos a cambiar esto de row number y le vamos a poner código venta, vale. Y la idea es, vamos a borrar esto de aquí. Entonces la idea es que cuando yo cree una nueva venta se me vaya haciendo un autonumérico, pero que se me vaya haciendo por medio de un bot. ¿Qué pasa cuando lo vamos haciendo por medio de un bot? Que lo que conseguimos es que el autonumérico, que es una fórmula, al hacerse por medio de un bot se va a hacer en el servidor, con lo cual la fórmula no va a poder hacerse por dos usuarios diferentes y pisarse los IDs. ¿Por qué? Porque al hacerse en el servidor, pues ya el servidor habrá recogido el número, y al venir otro bot, pues ya está contemplando el número que hay ya aquí. Entonces no puede producirse conflicto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a la aplicación y vamos a crear en las acciones, en la tabla, bueno, primero que nada vamos a irnos a ventas y vamos a regenerar, ¿vale? Con lo cual la columna row number me va a desaparecer y me va a aparecer el código de venta, ¿vale? Vamos a esperar un poquito a que se vea, ¿vale? El código de venta le decimos que es tipo number, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es crear una acción en venta que sea, pues el código de venta va a ser igual a max ventas, código de venta más 1. Vale, esto va a buscar el número mayor de código de venta, del campo código de venta, y le va a sumar 1. Entonces esta es la acción. A esta acción le vamos a poner ID correlativo, por ejemplo, ID correlativo. Y entonces ahora nos vamos a ir al bot, y en la tabla ventas vamos a crear un bot. Vamos a crear un bot nuevo en la tabla ventas, y aquí lo que vamos a hacer, en vez de lo que hemos hecho otras veces, como crear un fichero o mandar un correo, etcétera, lo que vamos a hacer ahora es, aquí en esta parte de aquí le decimos run a data action, con lo cual lo que le estamos diciendo es que queremos
ejecutar una acción que ya tenemos creada en el bot, ¿vale? Es decir, esto es lo que va a hacer el bot, ejecutar la acción, pero la va a ejecutar a nivel del servidor, ¿vale? Y esto va a ser a la hora de crear una venta, ¿vale? Entonces, ya... Esto ya lo pondríamos así, vamos a darle a guardar y ahora vamos a crear la venta a ver cómo funciona esto, ¿vale? Es decir, estamos aquí en ventas, vamos a crear una venta nueva con un cliente, producto, guardamos, le damos a guardar, vale. Entonces, esta es la que hemos creado ahora mismo. El código, si nos vamos a la tabla, aquí en principio, ahora mismo se ha creado el código de venta. Vale. Esto es lo que ha hecho el bot. Vale. Pero vamos a crear otra nueva, otra venta nueva. Creamos otra venta. Vamos a coger otro producto que tenga precio. Bueno, el total no está funcionando, pero no importa porque lo que nos interesa es que cuando yo le dé a guardar, pues si nos vamos ahora a la tabla, ¿ven? Ya nos está generando el bot. El bot nos está generando el ID de venta. Esto es algo que nos puede hacer, que nos puede funcionar a la hora de crear un ID autonumérico, pero que no lo podamos, que no nos pueda dar problemas si hay varios usuarios haciendo IDs autonuméricos a la vez, porque esto se va a hacer a nivel del servidor. Vale, a ver, simplemente era este tema. Bueno, ya que hemos terminado de ver el tema de los bots, vamos a terminar solo con con un tema del menú inicio, que se hace con acciones, y es la forma de crear un menú inicio en la aplicación, de forma que pinchemos en los diferentes apartados o vistas y no tengamos que tener ninguna vista más por aquí, sino que directamente desde esos iconos pues nos acceda a la aplicación, a los diferentes apartados, ¿vale? Nos vamos a ir primeramente aquí a la tabla de la aplicación y vamos a crear una nueva tabla que se llame inicio. Vale, en inicio vamos a poner un campo que se llame menú. A este no lo vamos a poner ID porque van a ser todos diferentes y no nos hace falta. Menú, vista e icono. Vale. Vale, una vez que tenemos ya la tabla creada, nos vamos a ir aquí a las tablas y vamos a añadir la nueva tabla de inicio. Vale, que está aquí, esta de informe la vamos a quitar. Vale, la tabla de inicio la tenemos aquí, está generándose. Ahora tenemos que configurar en la tabla de inicio el tema del icono como una imagen, ¿vale? Ponemos imagen y lo demás como texto. Le vamos a guardar y ahora tenemos que crear, primero que nada, una vista de esa tabla de inicio, ¿vale? Nos vamos aquí, escribimos inicio, le decimos que es de la tabla inicio y lo vamos a poner como tipo gallery, ¿vale? Vamos a darle a guardar y lo vamos a poner en first. Vale, en la position le ponemos first para que se nos quede aquí pegado aquí al lado y vamos a quitar algunas vistas de aquí para que no se nos quede tan apelotonada la cosa ahí, que ya tenemos demasiadas cosas ahí y habría que organizar un poco todas las vistas. Vale, entonces tenemos inicio. En inicio, por ejemplo, le podemos poner un icono de una casa, como que es el home, ¿no? El inicio. Y entonces aquí vamos a empezar a meter menús.
vamos a poner, por ejemplo, 3 menús, ventas, en la vista le ponemos ventas. Esto que le pongamos en la vista tiene que llamarse igual que la vista, por ejemplo, en este caso es ventas, pues ventas tiene que llamarse, lo que pongamos en vista tiene que llamarse igual que la vista que queramos abrir. Vale, el icono, pues vamos a ponerle un icono cualquiera para ir simplemente para probarlo. Entonces ya tendríamos ventas, luego vamos a poner compras en vista. Recuerden que hay que ponerle lo mismo que a donde queramos llegar. Vale, vamos a ponerle cualquier icono simplemente para que funcione. Ya tenemos dos. Y si añadimos otro menú, por ejemplo, reportes, vista reportes, y le vamos a poner pues otro icono de estos cualquiera, simplemente para probarlo, ¿no? Vale, entonces ya ahora tendríamos aquí el botón inicio. Todo esto lo demás lo podríamos ocultar. Si yo ventas le pongo como tipo ref, pues ya no me va a salir aquí. Pero ahora tenemos que coger, nos tenemos que ir a inicio, en las acciones, en la tabla inicio, que está por aquí, y vamos a crear una acción que se llame ir a vista. En ir a vista vamos a crear una acción de tipo go to another view, y aquí le vamos a poner link to view, es decir, vamos a la vista y le ponemos el campo vista, con lo cual él lo que interpreta es que tú quieres ir a lo que ponga a la vista, que se llame igual que lo que ponga en el campo vista. Vale, entonces lo guardamos y ahora lo que tenemos que hacer es asignárselo a este menú. Vale, ¿cómo se lo asignamos? Pues vamos a seleccionar aquí esta vista de inicio, y aquí en Row Selected pues ponemos ir a vista, le damos a guardar, y ahora simplemente cuando pinchemos en ventas pues nos va a ventas, cuando pinchemos en compras pues nos va a compras, cuando pinchemos en reportes pues nos va a ir a reportes. Y básicamente es tan fácil o tan difícil según como lo miremos como esto. Bienvenidos a esta última clase donde vamos a ver la seguridad de AppCheat y los permisos de los usuarios. Bueno, pues primeramente vamos a decir o vamos a comentar que la seguridad de AppCheat la podemos dividir en dos formas o dos tipos. Vale, hay una seguridad que es cuando tenemos habilitada la autenticación con algún proveedor, ya sea Google, Microsoft u otro, y en este caso interviene en nuestra aplicación la variable o la función userEmail, que nos devuelve el correo electrónico que está logueado en este momento en la aplicación. Si no tenemos habilitada la autenticación de ningún proveedor, pues tenemos la aplicación abierta, es decir, si tú tienes el enlace puedes entrar en la aplicación y verlo todo. En este caso, lo que usamos para gestionar lo que pueden y no pueden ver los usuarios es la variable userSettings y usuario, que sería el campo que rellenan en el login. En este caso, cuando no tenemos autenticación de Google, Microsoft u otro proveedor, tenemos que implementar en la aplicación un login con un usuario y una contraseña vinculados a la tabla de nuestra base de datos. Bueno, para ver todo esto que estamos comentando nos vamos a ir aquí a la pestaña Security, y aquí tenemos lo que estábamos hablando. Aquí le vamos, en esta opción Require User Signing, le vamos a especificar si queremos que para entrar en la aplicación sea obligatorio autenticarse o loguearse con su cuenta de Google o de otro proveedor, Google, Microsoft, Apple, el que sea, ¿vale? Y aquí, en esta opción de aquí, le vamos a decir si tenemos una lista de correos, que es los que vamos a meter aquí en esta parte, que son los que pueden entrar, o si vamos a poder entrar a todos los usuarios
que se logueen o se autentiquen con nuestro proveedor. Entonces, en este caso, si yo marco aquí, luego tendría que darle a estas dos opciones. Lo que estoy diciendo es que tú, cuando vayas a entrar a la aplicación, tienes que entrar con tu cuenta de Google, pero puede entrar cualquiera. Es decir, no hay una lista de usuarios que pueden entrar, ¿vale? Cuando yo le marco esto aquí, si yo tengo el enlace de la aplicación y voy a entrar, me piden mi correo de Google, mi contraseña de Google y entro a la aplicación sin ningún problema. Ahora, si yo no tengo esta opción puesta, tengo que estar en esta lista. Si no estoy en la lista, pues no voy a poder entrar. Vale, entonces, estas son las opciones que tenemos en lo que es en la parte de autenticación. Si yo esto lo quito, ¿vale? Si yo quito la autenticación, tendría que habilitar estas dos casillas. Quiere decir que para entrar a la aplicación ni siquiera hace falta meter tu correo de Google y tu contraseña, sino que todo el mundo va a entrar con ese enlace, con el enlace. Teniendo el enlace, puedes entrar a la aplicación libremente. No vas a tener que meter nada de tu información. Bueno, aquí me ha dado un error ahora al darle a guardar. Vale, lo que me está diciendo aquí, y es algo interesante que lo veamos para que nos demos cuenta de cómo funciona todo esto, es que si yo quito la autenticación de Google, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí, pues todo lo que se esté haciendo con usermail no se puede, entonces me va a dar un error, ¿vale? Todos los errores estos que está viendo aquí es por eso, porque yo le he dicho en security que voy a quitar la autenticación, y como hemos dicho, cuando yo quito la autenticación, ya sea de Google o de otro proveedor, pues user email no se puede utilizar para controlar qué usuario es el que está entrando. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es, en el caso de que quitáramos la autenticación de Google, pues para poder recoger el usuario con el user settings tenemos que crear un login, ¿vale? El login, para crearlo, tenemos que irnos a la parte esta aquí de user settings, donde están las tablas al final, y normalmente aquí, bueno, esto ya está de antes que lo estuve haciendo. Aquí normalmente lo que pone es option 1 y aquí pone option 2, ¿vale? Option 2. Y esto está quitado normalmente, ¿vale? Voy a guardarlo. Entonces, cuando nosotros entramos aquí en user settings, nos encontramos esto es option 1 y option 2. Aquí nos está dando otro error. Y es porque aquí en la contraseña teníamos esta función. La voy a quitar. Vale, entonces ahora ya lo voy a guardar y así se nos quedaría cuando estaba por defecto, ¿vale? Cuando nosotros vamos a crear el login nos lo vamos a encontrar así. En la columna de show no va a haber nada y aquí nos vamos a encontrar estos campos. Entonces, los que nosotros vamos a habilitar o a ponerles que se vean en la pestaña Show son los campos que vamos a usar en el login, ¿vale? En este caso vamos a poner usuario y contraseña. Quitamos esto y le ponemos aquí contraseña. Vale, estos campos ya una vez que habilitamos estos para que se vean y le ponemos el nombre, le voy a dar a guardar, ya nos va a salir a partir de ese momento. Nos va a salir aquí esto de settings, que si nos metemos ahí, pues ya nos sale el usuario y la contraseña. Normalmente, para que el usuario y la contraseña funcionen como tienen que funcionar, hay que vincular la contraseña y el usuario con una tabla de usuarios que tendremos en nuestra tabla de sheets, ¿vale? En este caso nosotros tenemos una tabla aquí de usuarios que tenía el email, la contraseña, el nombre del usuario, rol y esta columna vistas que ya veremos para qué la vamos a usar. Entonces la contraseña y el usuario es lo que tenemos que vincular en el login. Entonces en el campo contraseña vamos a meternos aquí y
lo que vamos a hacer es en la parte esta de valid if le vamos a poner esta fórmula que fue la que quitamos antes, y lo que le decimos es que este campo contraseña, cuando hablamos de this, lo que se refiere es al campo donde estamos ahora mismo escribiendo, es igual a esta fórmula, que recuerden que lookup lo que nos busca es el campo usuario, que es este que tenemos aquí, nos lo busca en la tabla usuario, en el campo email, y nos devuelve la contraseña. Entonces, si lo que nosotros estamos escribiendo en este campo es igual a la contraseña que nos devuelve al buscar el usuario, pues nos lo daría por bueno, ¿vale? Y tenemos que poner esta casilla require. ¿Para qué? Porque si yo no la pongo, voy a darle a done, si yo no pongo la casilla, si yo pongo aquí un usuario cualquiera y no pongo contraseña, me dejaría entrar porque no le he dicho que la contraseña sea obligatoria. Entonces, si la contraseña no es obligatoria, entro con un usuario y ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner esto como requerido. Vamos a darle a done. Y entonces ahora, si yo me vengo aquí a este usuario, ¿no?, que es el email, me meto a la tabla, pongo este usuario aquí. Si yo esto lo dejo en blanco y le doy a guardar, pues me dice que este campo es requerido. Vale, entonces no me va a dejar guardar. Y si le pongo la contraseña, que sería, en este caso es 1234, 1234, pues ahí sí me va a dejar entrar. Y entonces en el momento que yo le dé a guardar en la variable user settings usuario, pues va a estar guardado este valor, ¿vale? Entonces si yo le doy a guardar, pues ya se me queda registrado. Tengan en cuenta que este login y el user settings y todo lo podemos usar aunque tengamos habilitado la autenticación con un proveedor, con Google, o aunque lo tengamos deshabilitado, todo. O sea, siempre vamos a poder utilizar el user settings y el login, ¿vale? Lo que pasa es que si no tenemos autenticación de Google, pues obviamente es más necesario para controlar quién entra y quién no entra, ¿no? Bueno, pero en este caso hay algo que decir con respecto a este login. Es que el cancel y save se pueden cambiar como todos los menús al español, pero en el login hay un problema, que cuando le damos a cancel, o sea, si yo meto el usuario y la contraseña, si lo pongo como requerida, tengo que darle a guardar, pero si yo le doy a cancel, hay veces que si no tenemos una página de inicio, sino por ejemplo, si tuviéramos aquí ventas solo, si no tuviéramos una página de inicio y nos vamos aquí a settings, si le damos a cancelar, pues se nos queda, en este caso nos queda la página de inicio, que es lo que está bien, pero si no tenemos una página de inicio, nos puede quedar la página de ventas, y aunque no hagamos el login, veríamos la página de ventas. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Pues siempre tenemos que tener una página de inicio donde se pueda entrar aunque no haya, ¿sabes? Porque normalmente el login se suele poner aquí en la rueda de settings, en la parte general, como vista de comienzo, ¿vale? En este caso no ponemos inicio, sino ponemos el login, porque lo que queremos es que user settings, ¿no?, se pone aquí en la comienzo, porque lo que queremos es que cuando se vaya a entrar a la aplicación directamente ya se ponga el login. Aunque a veces también podemos hacer una aplicación en abierto para todos, y para ciertos apartados, para ciertas partes, sí pedir el login, ¿no? Pero en este caso, si yo ahora le doy aquí a actualizar, lo primero que me tendría que salir en la aplicación sería el login de inicio, ¿vale? Que es lo que nos daría la opción para que el usuario meta su nombre de usuario, que en este caso sería este, que no sé si lo tenía copiado. Le doy aquí, la contraseña sería la contraseña, porque si no, no nos dejaría entrar. Si yo, en vez de esto, de darle a guardar, le doy a cancel,
Bueno, le digo discard. ¿Ves? Ahora mismo se me está quedando en cliente. Entonces en este caso tenemos ese problema. Cuando yo le doy aquí a actualizar, me entra en el login de inicio. Si yo le doy a cancel, me entra en clientes, y si yo tuviera clientes, la tuviera bloqueada para que no puedan acceder ciertas personas, pues me llegaría a entrar en clientes alguien que no tenga permiso. Con lo cual, lo ideal es hacer una página de inicio a la que lleguemos y desde la página de inicio pinchemos en algún botón que nos lleve al login, para que este tema de cancelar, porque lo de cancelar en el móvil se puede deshabilitar, pero en el ordenador sí sale. Porque si yo me voy, por ejemplo, aquí a Localization y le busco cancelar, ¿no? Cancel. Y aquí le pongo una fórmula para que se oculte el cancel en el caso de que vayamos a hacer el inicio del login, ¿no? Yo aquí le puedo poner if context view es igual a settings, vamos a ponerlo igual, settings, entonces nada, y si no, cancel o cancelar, ¿no? Cancelar. Esto lo puedo hacer yo con una fórmula if y lo pongo aquí. Entonces voy a darle a guardar. Entonces cuando abra el login, ¿ve? Aquí no me sale. Pero el problema es que si yo me voy aquí a la vista de PC y hago el login aquí, o sea, si esto se va a usar desde móviles o desde celulares solo, no hay problema. Pero el problema es que aquí aparece esto así. Y esto de momento no hay forma de quitarlo. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer sería, porque claro, aquí si le das aquí a cancelar, pues te sale, en este caso te está saliendo el inicio, pero a lo mejor aquí en settings, si tú le das aquí a cancel, pues en algún momento te puede salir alguna vista que no se tenga que ver, ¿no? Entonces lo ideal de esto, para que no te pase esto, en este caso vamos a poner aquí la contraseña, el usuario y la contraseña. Para que no pase esto, lo ideal es crear una página de inicio, que no sería una página de inicio como esta. No es una página de inicio como esta, sino es una página de inicio con una vista detalle, y que dentro de la vista de detalle haya un botón con una acción que te llegue al login, ¿vale? Pero bueno, que eso solo suele pasar cuando tenemos que hacer un login de inicio, ¿no? Pues yo normalmente lo que hago es que entra a la aplicación, a la parte donde se puede ver todo, pero luego cuando vayas a entrar a las partes donde no tienes permiso para entrar, pues te va a pedir el login, ¿no? Bueno, esto sería un poco la parte del login. Entonces, ahora lo que nos quedaría es, que lo tenemos aquí en nuestros apuntes, dentro de la seguridad de AppCheat ya hemos visto cómo controlar los usuarios, cómo se pueden acceder los usuarios y cómo no. Y una vez que el usuario ha accedido, puedo controlar de tres formas. Es decir, puedo dar permisos sobre las tablas, permisos de escritura, de lectura o de creación, o solo lectura, es decir, que no solo puedan verlo, solo puedan ver la tabla, ¿vale? Luego puedo hacerlo en las mismas filas de las tablas, es decir, dentro de una tabla que haya filas que las pueda ver y filas que no las pueda ver. Y luego en las vistas puedo hacer que haya vistas que se puedan ver según qué usuario y qué usuario no. Vale, entonces primero vamos a empezar con en permisos sobre las tablas, ¿vale? Que es el icono este que está aquí.
que lo vamos a ver aquí en la aplicación. Si nosotros vamos a una tabla específica, a la tabla ventas, por ejemplo, si yo me voy aquí a este símbolo de Table Settings, si yo me pincho aquí, pues aquí podría yo decirle si la tabla es de solo lectura, que es Read Only, y también podría quitarle aquí las opciones, que solo se pueda actualizar, que solo se pueda crear, que solo se pueda eliminar o que no se pueda hacer nada sino solo verla, ¿vale? Yo le puedo ir dando aquí. Pero si yo quiero que, dependiendo del usuario o del rol del usuario, pues se pueda o no se pueda, pues tendría que venir a esta formulita. Vale, esta formulita es un switch que ya lo hemos visto en el curso y lo único que hace es que dependiendo del usuario, en este caso está hecho con user email, pero lo podríamos hacer también con user settings, ¿vale? Entonces, dependiendo del usuario, pues me va a poder hacer unas cosas y otras no. Este usuario podría hacer solo actualizaciones. Este usuario tendría posibilidad de hacer todos los cambios que quisiera, o sea, todos los permisos, y el resto de usuarios solo tendría permiso de lectura, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y cojo a este hombre y lo añado a esta fórmula, entonces esta persona tendría actualización. Pero vamos a cancelar un momento y vamos a ir otra vez aquí y lo vamos a añadir. En este caso vamos a dejarlo así, vamos a darle así a guardar. Entonces, en este caso, según lo que yo acabo de hacer, cuando yo entro con Prácticas 2 Manuel Aragonés, que es el usuario en User Email, que está entrando ahora mismo, pues si yo entro a ventas, no me deja, ven que no tengo ni la acción de crear, ni la acción de editar, ni nada. Ahora, si yo me vengo aquí a ventas y aquí la parte esta de aquí, pongo la dirección mía, le doy a guardar, y entonces ahora me va a permitir hacer todos los cambios porque ya le he puesto ahí que tengo el permiso de todos los cambios. En este caso, ven, aquí ya me está dejando añadir, me está dejando editar y todo. Entonces, eso lo conseguimos en la parte esta de aquí de la tabla settings, ¿vale? Esto lo puedo hacer aquí si yo, en este caso, no tengo user email porque tengo la aplicación abierta, puedo meter aquí el user settings también, ¿vale? En vez de user email, escribiría user settings, usuario, ¿vale? Y esto me serviría igual. Vamos a darle a guardar. Done. Ahora, según lo que tenemos aquí, pues no hay restricción por el tema este. Pero si yo me meto en settings y me meto como este usuario con esta contraseña, pues este usuario en principio tiene, a ver, este tiene todos los cambios, ¿vale? Pero si yo me metiera aquí con otro usuario que fuera, por ejemplo, no sé, vamos a meter este. Bueno, este tiene una contraseña también por aquí, que es 1111. Le doy a guardar. Y entonces, en principio aquí me está permitiendo todos los cambios. Y bueno, lo único que tenemos que darle a guardar para que coja los cambios. Y ahora ya funcionará. Ahora vamos aquí a settings y jmaragones@gmail.com. Aquí ponemos 1111 y vale, y ahora ya no tendría la posibilidad de
tocar nada porque sería como solo lectura. Vale, pues esto sería lo que es el controlar la tabla a nivel de acciones o permisos, ¿no? Esto también se puede hacer en el caso de que no queramos hacerlo aquí en la tabla en el tablet setting. Lo podemos hacer también con los slides, porque cuando nosotros hacemos un slice tenemos aquí la posibilidad también de ponerle que sea solo lectura o los permisos que queramos, y ese slice vincularlo con un tipo de usuario, ¿vale? Con un rol o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto sería la posibilidad, pero vamos, que en principio con el Tablet Table Settings se puede hacer sin problema toda la cuestión de los permisos. Y en este caso, esto sería la parte de los permisos sobre tablas, ¿vale? Que sería aquí como lo estamos explicado aquí en los apuntes, y aquí lo tienen explicado para que sepan cómo tienen que hacerlo. También podemos utilizar los slices, que es lo que les decía, y luego ya tenemos los security filters. Los security filters ya funcionan a nivel de las filas de tablas, ¿vale? En las filas de tablas es donde vamos a poder decir si un vendedor, por ejemplo, solo puede ver sus ventas y que el administrador pueda verlas todas las ventas, ¿vale? Este es el slice que tenemos aquí en ventas por vendedor, que yo ya lo tengo hecho. Yo lo he hecho en un slice, pero esto se podría poner también, en vez en este slice, se podría poner en los security filters. Los security filters están aquí en la parte de security filters, y esto lo podríamos poner directamente en la tabla ventas. Esta fórmula. ¿Y qué diferencia hay entre ponerlo en el security filter y ponerlo en el slice? Pues la diferencia es que cuando lo pones en el security filter, la información no se va a cargar en la aplicación. Es decir, si lo pones en el security filter, en mi aplicación solo se van a cargar mis ventas, con lo cual la aplicación va a ir más ligera y no va a estar tan recargada de información, de datos. La información nos referimos a lo que está cargado en memoria. Y si lo hacemos en el slice, la información se va a cargar, pero solo nos va a dejar ver la parte nuestra, con lo cual es más eficaz, o sería más eficaz, hacerlo en el security filter. Vale, esto no lo vamos a hacer de momento. En el security filter también, y en los slides, si tenemos autenticación de Google o de algún proveedor, es decir, que no tenemos la aplicación en abierto, podemos utilizar un concepto. Voy a poner aquí otra dirección para que se vea, que es un concepto que es, si le damos aquí Advanced, pues es el user role. Vale, aquí tenemos admin o user. Si nos vamos aquí a los apuntes, fíjense que igual que el user email nos dice la dirección de correo electrónico que está ahora mismo logueada en la aplicación, el user role nos dice el rol de ese usuario, y el rol es el que ponemos aquí, ¿vale? El admin o el user. Y esto también lo podemos utilizar en la security filter para darle unos permisos u otros permisos. También lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer también en la tabla en Tablet Settings, ¿vale? Claro, esto solo lo podemos hacer cuando estamos autenticando con algún proveedor o es decir, que no tenemos la aplicación en abierto. Bueno, ya he quitado todos los filtros que habíamos puesto, todas las seguridades, y ahora vamos a hacer dos supuestos. Un supuesto como si estuviéramos utilizando la autenticación de Google,
y otro supuesto como si estuviéramos utilizando un login y hubiéramos deshabilitado la autenticación de Google, lo cual es algo que supuestamente es poco seguro, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la autenticación de Google. Si quisiéramos configurar los permisos que tenemos en las tablas, pues nos iríamos a la tabla ventas, como dijimos antes, a tabla ventas, a tablet settings, y si lo queremos dejar en abierto para todo el mundo y que todo el mundo pueda hacer actualizaciones, añadir registros y borrar, lo dejamos así. Si queremos que nadie pueda hacer nada, pues lo ponemos en read only y solo van a poder ver. Si queremos que puedan hacer algo, pues lo habilitamos aquí, ¿vale? Pero si lo que queremos es que en función del rol o del usuario podamos hacer unas cosas u otras, pues eso lo tendríamos que hacer aquí, ¿vale? Podríamos utilizar esta función, que es el switch. Aquí podríamos poner el user email o el user role incluso, ¿vale? Para controlar si el rol que tenemos aquí en el usuario con autenticación es un rol de admin o si es un user, ¿vale? Que tenemos dos posibles roles. Entonces esto lo podríamos controlar también aquí con el user role y con los diferentes roles, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el user email y le podríamos poner aquí el correo que nosotros queramos que lo vea. Por ejemplo, vamos a poner a prácticas2.manuelaragones@gmail.com, como que tiene todos los cambios y todos los demás como solo lectura, ¿vale? Esto sería con el user email. Si quisiéramos, podríamos probar con el user role también, que sería user role, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner pues admin o en este caso vamos a poner aquí admin y aquí vamos a poner admin también, ¿vale? Los usuarios no van a poder hacer ningún cambio sino solo lectura, ¿vale? Entonces le damos a guardar, vamos a darle a done, ¿vale? Entonces aquí tenemos el único usuario que tenemos aquí es prácticas, ¿vale? Y es admin porque es el propietario. Entonces vamos a añadir otro usuario, ¿vale? Le vamos a poner como user, el app role le vamos a poner user, ¿vale? Ponemos aquí y le damos a send, ¿vale? Entonces ahora el usuario JM Aragones, aquí ven que este usuario puede hacerlo todo. Vamos a darle a guardar, porque hasta que no le demos a guardar muchas veces los cambios no se ven. Pero realmente esto donde tenemos que mirarlo es en la tabla ventas, que es donde hemos configurado los permisos, ¿vale? Estos permisos que hemos configurado aquí tenemos que cambiarlos porque me acabo de dar cuenta de que hay dos con el mismo, entonces esto puede ser que no nos funcione bien. Entonces vamos a poner admin todos los cambios y el resto read, o sea, solo lectura, read only. Entonces ahora le damos a done y vamos a darle a guardar para que se guarden los cambios y ahora veremos en la tabla ventas tenemos que este usuario que es admin pues puede verlo todo y puede cambiar, modificar todo. Si le ponemos aquí como jmaragones@gmail.com, pues nos tendría que dar el solo lectura, es decir, que no pueda modificar nada, ¿vale? Entonces, de todas formas, ahora mismo está funcionando bien, pero hay ocasiones en las que el editor nos engaña un poco, ¿vale? Entonces, hemos dicho que ya hemos configurado aquí con user role, también podríamos configurarlo con user settings o con cualquiera de las formas que hemos visto, ¿vale?
esto sería una de las cosas que podríamos hacer en cuanto a lo que podemos hacer en la tabla, es decir, si podemos hacer todas las acciones o solo ver la información. Entonces, una vez que tenemos esto ya configurado, tendríamos que pasarnos a, por ejemplo, las ventas que solo se vean, solo las veamos, las ventas que hacemos nosotros. Para este caso, el vendedor, hay que tener un campo que sea vendedor o que sea usuario, en este caso lo hemos puesto como vendedor, y siempre en la columna de valor inicial vamos a poner user email para que se grabe el usuario, el correo electrónico que creó esa venta. Entonces ya podemos, una vez que guardemos el usuario, podemos hacer un slice en ventas, que sería ventas por usuario o por vendedor en este caso, y aquí podríamos crear la fórmula que sería vendedor es igual a user email, ¿vale? Con esta fórmula el mismo administrador de la aplicación no podría ver los movimientos de las ventas de todos los vendedores, realmente no haría nada. Entonces para eso tendríamos que organizar aquí un OR, es decir, una función OR para decirle que o bien esto sea así o bien pues el lookup. Podríamos, hombre, ya que estamos utilizando el rol, pues podríamos decir user role es igual a admin, ¿no? En este caso, ya que estamos usando el user role, pues con esto lo podríamos apañar, ¿no? Vamos a ver si vámonos aquí a ventas, porque claro, cuando hacemos algún slice tenemos que irnos a ventas y decirle que en la vista venta viene de ventas por vendedor, ¿vale? Entonces vamos a guardar. Ahora mismo no está viendo nada porque estamos como JM Aragonés, pero si le metiéramos ahora voy a cogerlo de aquí para no copiarlo directamente. Si lo ponemos aquí ahora, se supone que tendría que verlos todos porque es un admin, ¿no? Un administrador. Entonces, este usuario de prácticas sí ve todas las ventas y de hecho también las puede modificar. Vale, esto sería la fórmula de ventas por vendedor con el user role. También podríamos utilizar pues el user email. En este caso user email le tendríamos que decir igual a el correo que queramos. Si queremos, por ejemplo, jmaragones@gmail.com. De esta forma también podríamos controlar que el usuario JM Aragonés va a verlos todos. En este caso ahora me los va a quitar porque estoy con práctica. A ver, estoy con práctica y en ventas por vendedor le hemos dicho que user email es igual o bien uno o bien el otro, ¿vale? Otra cosa que puede pasar es que si nos vamos a ventas, pues estas ventas son de práctica, que puede ser que sean las que se están viendo aquí, ¿no? Y si me meto con jmaragones@gmail.com, pues en principio me están saliendo más ventas. Ahora, si yo vengo aquí y elimino esto, si yo elimino todo esto, entonces si me vengo a actualizar aquí y pongo el otro correo, ahora sí que no tendría que ver nada porque ya no tengo ninguna venta, ¿vale? Entonces, si me voy a ventas, no estoy viendo nada. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo controlar las vistas. Es decir, yo tengo una serie de vistas que están aquí, inicio, clientes, usuarios, y que también están aquí en la parte de menú, ¿vale?
Entonces vamos a ver cómo podemos hacer que estas vistas las vean unos usuarios y otros no, ¿vale? Entonces, en principio, en la vista clientes, por ejemplo, nosotros en show if es donde le decimos si una vista puede verla un usuario o un rol, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a las vistas clientes, o sea, podemos irnos aquí a la tabla y vamos a ver una serie de cosas. En usuario hay un campo que se llama rol, ¿vale? Que este rol nos indica si el usuario es un administrador o es un usuario sin privilegios, ¿no? Entonces, esto lo podemos aprovechar a la hora de que pueda haber una vista u otra. Entonces, aquí en el show if nosotros podríamos decirle, como siempre, lookup user email, ¿no? User email, es decir, búscame el correo que está logueado ahora mismo en la aplicación, en la tabla usuarios, en el campo email y y me devuelves el campo rol, ¿vale? Y esto es igual a admin. Entonces lo que le estamos diciendo es que esta vista solo la va a poder ver el usuario que tenga como rol admin. Entonces le damos a guardar, guardar, y en este caso la vista cliente, pues ahora cuando se guarden los cambios, pues en este caso práctica está viendo la vista cliente. Entonces si nos vamos al usuario práctica, nos dice que es admin. Si yo ahora le digo que es un user o un usuario, pues nos vendríamos aquí, le damos a actualizar y entonces ahora este usuario no tendría que ver cliente, ¿ves? Ya nos lo ha quitado de aquí porque ha entrado a funcionar la fórmula esta, ¿vale? Esto es si lo queremos controlar por usuario, ¿vale? Otra forma también sería con el user settings. Pondría aquí user settings usuario, como hicimos antes, y también podría encontrar este usuario en la tabla usuario, ¿vale? Y ver el rol que tiene. También me lo podría hacer así. Esto es con respecto a las vistas, ¿vale? Las vistas las podemos controlar de esta forma. Y también esto de las vistas lo podríamos hacer de otra forma, que sería en la tabla de usuarios tenemos un campo que se llama vistas y tenemos aquí las diferentes vistas por las que podría ver, ¿vale? Entonces, en los apuntes aquí les he puesto algunas de las fórmulas que hemos visto, las más usuales para que no se olviden y las puedan copiar y pegar desde aquí. En este caso, esta que estamos hablando, que es esta fórmula, la voy a copiar. Esto lo pueden hacer ustedes también cuando lo vayan a utilizar. Entonces, si yo le pongo aquí esto, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es que si clientes, la palabra cliente, está dentro del campo vistas, es decir, si yo busco en este caso es con el user settings usuario, ¿vale? Si yo busco el user setting usuario en la tabla usuario, en el campo email o email y me devuelve las vistas y dentro de esas vistas está cliente, pues lo podría ver, ¿vale? Vamos a irnos aquí a la tabla usuarios, ¿vale? Hay un campo aquí que se llama vistas, que es del tipo enumList. Si nosotros vamos aquí a usuario y nos metemos en este, por ejemplo, pues vamos aquí y elegimos aquí, pues, clientes y compras. Es lo que tenemos aquí. ¿Ves? Clientes y compras. Entonces se nos guarda así. Entonces, cuando yo le digo en la vista cliente, le digo esto, pues lo que le estoy diciendo es que cada cliente solo puede entrar en las vistas que tenga habilitadas, ¿vale? Entonces, de esta forma, en este caso, como es el user setting usuario, tendríamos que entrar con, por ejemplo, vamos a entrar con JM Aragonés y vamos a entrar por el user settings usuario, que es este, ¿no? Metemos aquí, pegar,
y en la contraseña le tenemos que poner la contraseña que tiene aquí, que es 1111. La guardamos. Entonces ahora ya está el user settings usuario. Sabemos cuál es y ya podemos buscar las vistas. Entonces en este caso me está entrando, no me está entrando a clientes. ¿Por qué? Porque este usuario solo puede entrar a reportes. Entonces, por ejemplo, en usuarios, en este caso la vista esta de usuarios no la podría ver todos los usuarios, sino solo el administrador, ¿no? A ver, este JM Aragonés, que creo que es este, ¿no? Sí, JM Aragonés, es el nombre de Juan López. Si yo aquí le pongo ahora clientes y le doy a guardar, entonces voy a darle a guardar, o voy a darle a actualizar aquí. Pero te voy a darle a guardar. Vale, tengo que entrar como el user settings, que no sé si... Sí. Y aquí le pongo la contraseña. Y entonces ahora bien, cuando yo entre con el usuario por user settings, ya me va a dejar ver cliente. Vale, pero siempre tengo que ir a settings y registrarme. Tengan en cuenta que cuando yo le doy aquí a guardar o hago algún cambio, al recargar la aplicación ya el user settings se pierde, con lo cual no se vería, ¿vale? Y básicamente sería eso. Bueno, esto es con respecto a las vistas, ¿vale? Ahora vamos a ver, porque si yo tengo un menú inicio, como tenemos nosotros aquí, tenemos estas vistas. Aquí también tendríamos que configurar la seguridad, porque la seguridad de las vistas de aquí y las de aquí no me sirve para estos iconos, porque estos iconos me van directamente a la vista, pero la veo, aunque tenga configurada que no se vea, pero eso solo sirve para esto de aquí. Entonces, para yo configurar este menú de inicio, si nos vamos aquí a la tabla, a inicio, pues yo he creado aquí una columna que se llama rol, y entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tenemos que crear o bien aquí en inicio, crear un slice, o nos podemos ir a Security Filters y si nos vamos a inicio, a ver si lo encuentro aquí, tendríamos que crear aquí una fórmula, que también las tenemos aquí para que las puedan copiar y pegar. En este caso vamos a buscar ¿ves? En la vista aquí dice, en la vista solo se vea si en el campo rol de la tabla inicio está el rol del usuario. ¿Vale? Entonces, vamos a coger esta fórmula y la vamos a pegar aquí. ¿Vale? ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que ahora en este caso vamos a utilizar el user email. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo es que me busque en la tabla de inicio, hay un campo que se llama rol, ¿vale? Y realmente rol aquí lo que me está diciendo es que no acepta argumentos de tipo texto, porque rol ahora mismo, este rol debería ser una lista, ¿no? Porque la función in nos pide un valor de texto y luego una lista para comprobar que este valor de texto esté dentro de la lista. Pero entonces si nos vamos a guardar, nos vamos aquí a inicio y fíjense que el campo rol está como texto, entonces habría que ponerlo como en un list, darle a guardar y ahora ya esa fórmula ya me va a servir. Entonces si nos vamos ahora a los security filters, como yo he dicho en alguna ocasión, a veces los security filters no funcionan en el editor, a veces sí, a veces no. Entonces lo tengan en cuenta por si no les ven que no les funcionan, se meten por fuera con el usuario real y sí, a veces no funciona aquí, pero sí funciona allí, ¿vale? Entonces aquí tenemos la fórmula que hemos puesto. En este caso estamos controlando el user email, no tenemos nada en user setting, porque eso también, a ver, cuando hemos metido ya otras cosas en user setting había que controlarlo, pero ahora mismo en user settings, por ejemplo, nosotros en la tabla clientes antes, en la vista cliente,
metimos esta fórmula, con lo cual esto nos puede influir porque ahora mismo el user setting está en blanco, ¿no? Entonces la vamos a eliminar para que no nos influya en nada aquí. Le vamos a dar a guardar, porque ahora nos vamos a fijar del user email, que es el correo que se ha logueado, ¿vale? Entonces aquí me está mostrando nada más que compras. El usuario, vamos a la actividad, a la tabla. En el menú inicio, aquí me dice que compras lo puede ver el user, ¿vale? Si nos vamos a usuario, el único user que hay aquí es este, prácticas 2, ¿vale? Entonces si yo a este le pongo ahora admin, pues me vengo aquí, le doy a actualizar y en este caso ya me tendría que dar las otras vistas, ¿vale? Porque ya las otras vistas, que son las 3 vistas estas, si nos vamos a la tabla de inicio, todas tienen admin. Por ejemplo, el West solo tiene ventas, ¿vale? Si yo me voy aquí y le pongo al usuario, le pongo a este, le pongo West o Guest, si me vengo aquí y actualizo, solo me va a dejar ver la vista que tengo aquí, ¿vale? La que tiene Guest, que es venta. Bueno, y algo que también podemos hacer en este caso es, si nos vamos aquí a usuarios, por ejemplo, es también controlar quién puede y quién no puede ver las acciones. Que si yo me voy aquí a esta acción, a la acción, por ejemplo, editar, edit, ¿no? En este caso, si yo la pongo hide, no se veía, no la podría ver nadie. Ahora cuando le diéramos a guardar, si la pongo inline, pues es para ponerlo en una tabla. Si le pongo prominent, pero si yo quiero que la vea solo un rol de usuario o un usuario, me iría aquí a behavior, en la acción, en la parte de abajo de la acción, voy aquí a behavior y aquí dice only if this condition is true, es decir, si se cumple esta condición se va a ver la imagen y si no, no. Entonces yo aquí podría utilizar incluso la misma condición que le puse por ejemplo, en inicio, ¿no? Si nos vamos aquí a los security filters, ¿no? A ver, esta vez lo voy a quitar de aquí para que se vea todo, cortar, y me voy a ir a la acción que estábamos viendo, ¿no? Que era aquí, en usuarios, ¿no? Es en edit, ¿no? Que es aquí estaba la acción edit y aquí en behavior es donde le vamos a poner la condición. En este caso no le vamos a poner esta condición, sino que le vamos a decir es que me busque el usuario, ¿vale? Es decir, que me busque el rol del usuario y que sea igual a admin. Vale, aquí podríamos usar todas las condiciones que queramos. En este caso, yo le voy a decir que si el usuario es igual a admin, pues que puede ver esto. Si no, no. En este caso es user email, con lo cual sería el correo, ¿vale? ¿Ves? Ahora mismo, prácticas 2, si nos vamos aquí a los usuarios, prácticas 2 me dice que es Guest o Guest. Si yo le pongo admin, pues ahora cuando me venga aquí le doy a actualizar y ya me va a aparecer la acción. Con lo cual también podríamos configurar las acciones para que solo las puedan usar o solo las puedan ver las personas autorizadas. Y otra cosa que también podemos hacer, que esto ya es como último tal, es un campo que lo pueda ver o que lo pueda editar solo ese campo, el usuario con el rol que queramos. Entonces, por ejemplo, si yo por ejemplo, y de venta está oculto, pero por ejemplo la fecha, si yo la fecha le digo aquí en show, le digo que la misma fórmula, que sea admin, que el rol del usuario sea igual a admin,
a ponerlo bien. Pues esto quiere decir que cuando yo me meta en la tabla ventas y haga una nueva, ¿no? un nuevo campo, vamos a darle a guardar. Si yo soy admin voy a poder ver la fecha, pero si no, voy a cambiar aquí admin por user. Si yo actualizo aquí ahora y hago una venta nueva, que la fecha de hoy es la fecha, ¿vale? La fecha de hoy es esta. Entonces, cuando yo, ven, ahora ya no me está saliendo la fecha de hoy, porque le dije que solo si era admin, ¿vale? Esto se hace aquí en Show, en el embudo. Para que nos salgan estas cositas, tenemos que irnos aquí a Editor Settings y habilitarlo. Expand All Sections. Si lo quitamos, no sale. Si lo ponemos, sí sale, ¿vale? Y entonces aquí en el Show le podríamos poner esa condición, o también en vez de aquí, la podríamos quitar y ponérsela en el editable, es decir, que solo será editable si es admin. Vale, bien, entonces en este caso soy admin, ¿no? El usuario, no, ahora es user, entonces no puedo editarla, no puedo editar la fecha. Esto sí, pero en la fecha no. Si fuera admin, pues actualizo y ahí sí la puedo modificar. Pues nada, ya terminamos con el tema de la seguridad de los permisos y de momento terminamos con el curso.